derecha. Micrófono. Este está aquí. Ahora digo aquello de si se oye, ¿no? Se oye. Bien. Hola, Egunon. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a todos vosotros, si nos importa. Ya empezamos mal, si nos tratamos de usted. A esta segunda edición del Congreso Mujer y Deporte, que organizamos desde la cadena SER y del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Hace un año, la especialista en deporte y mujeres, Cristina Gallo, que también sigue colaborando en este proyecto, la verdad que nos pintó un panorama absolutamente triste. Para mejor decir, en transparencia casi absoluta de los logros en el ámbito del deporte y las mujeres. Solo han pasado 12 meses, creo que hemos sido testigos, la verdad que lo pienso así, de una clara mejoría en la tendencia a tener en cuenta los logros, el esfuerzo de las mujeres en el deporte, a mirar desde los medios de comunicación con mayor profesionalidad al deporte de la mujer. Iniciativas como este congreso aquí en Navarra, estoy seguro que, bueno, van poniendo su pequeña piedra para ayudar a cambiar progresivamente la percepción de la sociedad ante las mujeres y el deporte, y por ello desde la SER queremos seguir apostando y haciendo el esfuerzo por llevar adelante este congreso. Quiero agradecer a todas las personas inscritas que irán pasando a lo largo de la jornada por este salón, también a las ponentes de grandísimo nivel que vienen a mostrarnos nuevas claves en este ámbito y, por supuesto, de manera muy especial a los patrocinadores que nos permiten llevar adelante el proyecto, a CaixaBank, a Ranking, la tienda del deporte, Construcciones Abaigar, Coca-Cola y también la consultora social Equala. Solamente hacemos la apertura. En las carpetas que les han dado a la entrada, que os han dado a la entrada, tenéis el desarrollo del programa. En la apertura de este segundo congreso me gustaría dar la palabra a Conchi Bellorín. Es la directora del gabinete de la Secretaría de Estado del Consejo Superior de Deportes. Conchi, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Javier, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por el esfuerzo también de organizar este gran evento deportivo, este acto, digámosle, que para el deporte es lo que sentimos. En segundo lugar, pues agradecer también la presencia de doña Rebeca, la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, porque su agenda, pues ya está al límite, ¿no?, digámosle, y es un esfuerzo también que haga visible la postura del Gobierno de Navarra en la posición de la mujer dentro del deporte. Al director general también de Deporte, que está aquí presente con todos nosotros, con el foro, a Cristina Gallo, a Jennifer Pareja, que la vemos aquí, a María también, muchísimas gracias, a todas y a todos que estáis aquí presentes y también nos estáis siguiendo. Yo en primer lugar quiero excusar a la presidenta del Consejo Superior de Deporte, a María José Rienda, y en segundo lugar le quiero dar desde aquí también las gracias, ¿no?, porque es cierto que es la primera mujer secretaria de Estado para el deporte. Es la primera mujer valiente que dio el paso hacia adelante y dijo que sí, que las mujeres pueden llegar a liderar un sector como es el mundo del deporte. Y es muy fácil decir que sí y lo más difícil es mantener, ¿no?, esa responsabilidad y esa convicción de ese posicionamiento, ¿no? Desde el Consejo Superior de Deporte, que decir que además de hacerlo visible, además de hacer la apuesta por la igualdad visible, también lo está haciendo de forma normativa, de forma de anteproyecto de ley. La mujer dentro del mundo del deporte será una realidad en el momento que haya gobierno y podamos elevar al Parlamento ese anteproyecto de ley del deporte, ya que actualmente, en el 2019, no es una realidad, ¿no? Entonces, el cambio normativo, el cambio legislativo, es una de las apuestas firmes del Consejo Superior de Deporte. Y ya está, y por segundo o por tercer nivel no quiero dejar de animaros a todas y a todos de que nos comprometamos en esta sociedad, de que de verdad el deporte puede ser esa herramienta fundamental para cambiar la sociedad. Por nuestra parte, desde el Consejo Superior de Deporte, nada, agradecer este foro, esta jornada de encuentro, de verdad, para que consigamos pues generar ciertas herramientas
para hacer un mundo mejor a través del deporte. Muchísimas gracias. Gracias, Conchi, que por cierto ha estado durante 2 años practicando deporte aquí seriamente y entrenando en la Rábide, ¿no? O sea que ya conocía las instalaciones. Y para cerrar la apertura, le cedo la palabra a la consejera de Deporte y Cultura del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, cuyo Instituto de Deporte y Juventud pues está organizando directamente con nosotros esta jornada. Le cedo la palabra y además, como sé que tiene mucha prisa, pues nada, le escuchamos. Buenos días, gracias. Esta sí me parece. ¿No? Buenos días, Egunon. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Conchi. Y muchas gracias a todas las personas que hacen posible efectivamente que nos encontremos aquí hoy trabajando sobre una realidad que creo que es imparable, como es el crecimiento de la importancia del deporte femenino. Desde la parte que nos corresponde como Administración, es importante lanzar iniciativas que busquen fomentar y desarrollar el deporte en igualdad, para erradicar así estereotipos de género y actitudes discriminatorias. También para generar referentes que ayuden a frenar el abandono prematuro de las mujeres en el deporte e incluso aumentar su práctica deportiva. Algunos datos ya nos confirman el crecimiento de la presencia de más mujeres y niñas en el mundo del deporte. Me van a permitir que les diga 4 datos. En cuanto a licencias federativas que tenemos en Navarra, el 30% corresponden ya a mujeres. Hace una década esa cifra no llegaba al 22%. El aumento de la práctica deportiva ha sido una constante en estos años, está claro, y a día de hoy se contabilizan ya 23.000 licencias femeninas, incluyendo a deportistas, técnicas, jueces y árbitros. Es verdad también que existen deportes tradicionalmente masculinizados en los que la presencia femenina también va en aumento. En la actualidad, Navarra cuenta con 26 equipos femeninos en la primera o segunda categoría nacional. Y siguiendo con esta comparativa, respecto a lo que ocurría hace ya 10 años, la cifra de equipos entonces era justamente la mitad, 13. Son datos, por tanto, que nos hablan de un creciente interés por parte de las mujeres en la práctica deportiva y por mejorar condiciones en ella para que no lo abandonen. Ahí, como decía Javier, la labor del Instituto Navarro de Deporte y Juventud es fundamental y me gustaría destacarla y aprovecho que tengo aquí a varias personas del equipo, ¿no? Y ponerla en valor. Simplemente voy a contar una de las acciones que ahora se está llevando a cabo, en la que se están dejando importantes esfuerzos y mucho trabajo, que es la generación de equipos referentes. Se contabilizan ya 3 los equipos femeninos que se han convertido en referentes en su deporte: el Betionac en balonmano, el Ardoy en baloncesto y Osasuna en fútbol. La Fundación Miguel Indurain, además, aúna en torno a estos equipos a sus federaciones correspondientes y a un listado de clubes adheridos que tienen como objetivo alcanzar, desarrollar un proyecto deportivo que opte a la máxima categoría nacional. Valoramos de manera muy positiva esta experiencia, a tenor de los buenos resultados de los 3 equipos actuales y todos ellos, si no lo saben, están situados ya en la parte alta de sus respectivas ligas. Sí que me gustaría también, aprovechando que estamos en el foro de la SER, efectivamente, como decía Javier, la presencia de la mujer en los medios de comunicación está creciendo, eso ya es incuestionable, pero todavía, y a pesar de que ha mejorado su presencia, aún es mucho el trabajo que hay que hacer. A fin de cuentas, se trata de generar referentes femeninos, para que niñas, niños también, se animen, vean, y efectivamente la mujer en el deporte tiene un lugar importante y en él ha de mantenerse. Y por nuestra parte, seguiremos, desde luego, impulsando el deporte en igualdad, con medidas que ayuden a las deportistas a mejorar, y lo haremos con un trabajo transversal. Consideramos de vital importancia ser capaces de generar aliados en este camino, aliados de otros departamentos del Gobierno de Navarra, aliados, por supuesto, como el Instituto Navarro de Igualdad, para que consideren el deporte como un recurso potencial para avanzar precisamente en esta igualdad en la sociedad. Estoy convencida de que las jornadas que se inauguran ahora, las que serán a lo largo del día de hoy, y que nos convocan aquí, servirán para escuchar historias y vivencias que nos animan a seguir en la senda correcta. Agradezco a la cadena SER el esfuerzo por reunirnos aquí, al Consejo Superior de Deportes, Conchi aquí, y deseo que la jornada sea un éxito y que los pasos que se estén dando en deporte en igualdad de la mujer sean contundentes e imposibles ya de desandar. Así que muchísimas gracias, que ricasco. Muchísimas gracias, consejera. Esa pinta tiene, pero de eso vamos a hablar a lo largo de todo este día. Así que, como sé que tiene mucha prisa, le agradezco su presencia. Esta es jornada miércoles de sesión de Gobierno, así que todo el mundo entiende. Gracias también al Consejo de Deportes, una de cuyos miembros luego va a hacer una exposición. Y yo creo que no hay tiempo para más, así que le voy a llamar a la gran culpable, una de las grandes culpables de esta historia, que es Cristina Gallo, que pone una cara así rara, que se venga por favor a la mesa, porque empezamos directamente con las distintas ponencias que aparecen ya. Muchísimas gracias y buenos días.
Pues vamos a empezar con la primera ponencia. Tenemos una jornada muy amplia y cargada el programa de interesantísimas ponencias y mesas redondas que vamos a tener a grandes referentes de los que se hablaban ahora mismo, y vamos a poder contar con ellas y escuchar sus historias a lo largo de todo un día, porque es toda la mañana y toda la tarde. Pero para empezar nos gustaría, claro, una ponencia marco que nos cuente dónde estamos. La ponencia marco nos la va a ofrecer una doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es profesora también de esa facultad de CAFID en la Universidad Politécnica de Madrid, pero que conoce muy a fondo y desde dentro el deporte, porque ya no solo es una académica, ella ha sido deportista de élite, fue olímpica en gimnasia rítmica en Seúl y lleva toda su vida ahora trabajando por el deporte, investigando, especializada en los estudios de género en el deporte, especializada también en los estudios de la actividad física como salud, del deporte como salud, que es muy importante. Lleva un grupo de investigación sociológica que dirige constantemente investigaciones sobre el deporte, las barreras que tienen las mujeres para acceder a la actividad física, a lo mejor a acceder a los estadios deportivos o a las instalaciones donde pueden practicar ese deporte. Incluso también el envejecimiento activo está dentro de sus estudios, y también la violencia de género dentro del deporte son algunas de las facetas que estudia esta profesora, y hoy nos va a hablar de la igualdad de género en el deporte, una visión global para actuar en el marco local. María Martín, por favor, sube al estrado. Gracias. Eskerrik asko, buenos días. Gracias, lo primero, al Gobierno de Navarra, al Instituto Navarro de Deporte, a la cadena SER, por darnos la oportunidad de estar aquí haciendo equipo para mejorar la situación de las mujeres y la igualdad de género en el deporte, y también para mejorar la situación de las mujeres en la sociedad desde el deporte. Bueno, a lo largo de la ponencia iremos hablando sobre hojas de rutas, buenas prácticas, herramientas, con un pensamiento en mente, ¿no? Piensa globalmente para actuar desde la parte local, porque en esto de mejorar la igualdad o la situación de las mujeres es muy importante establecer sinergias sumativas y positivas para remar juntas todas en la misma dirección. Bueno. Cuestiones técnicas, un minuto. Sí, vamos a ponerlo aquí si quieres, porque con el pasador de diapositivas no. Fin de la presentación, espera. Espera, es que el esfuerzo desde ahí, espera. Desde aquí, Sí. desde el principio. Sí. Ahora. Vale. Gracias. Bueno, pues la primera hoja de ruta o el primer mapa que tendríamos que tener en cuenta es la Carta para la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO. En el año 2015 pues, actualizaron aquella que se inició en el año 1978, y aquí ya aparece la igualdad como un derecho fundamental, es decir, uno de los valores del deporte. Y para conseguirlo, las mujeres tenemos que tener igualdad de oportunidades. Pero no solo eso, sino que se identifica el deporte como un potente instrumento para prevenir esa violencia de género desde sus causas, que son las desigualdades, las normas sociales y los estereotipos de género. Pero si tenemos que hacer referencia a el impulso fundamental que tuvo este área, tenemos que hablar del Grupo Internacional Mujeres y Deportes, que en el año 1994, con la Declaración de Brighton, pues, sentó las bases, ¿no?, de cuáles son las necesidades. Fundamentalmente, el desarrollo de una cultura deportiva que permite y valore la plena participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte. Ahí se describían. La Declaración de Brighton continúa ampliando sus signatarios. Febrero de 2019 ha sido cuando la Federación Española de Fútbol ha firmado la Declaración de Brighton. Esa es buena noticia, ¿eh? En el año 2004, coincidiendo con ese congreso que hacen cada 4 años,
la doctora Cari Fasting realizó una investigación, o mejor dicho, dirigió o coordinó una investigación para ver qué se había avanzado en esos años y fundamentalmente cuáles eran los nuevos retos a identificar. Y aparecían 4 acciones. La primera, el desarrollo de programas de provisión de cuidado infantil para personas, para mujeres involucradas en el deporte. Segundo, la carrera dual. El desarrollo de programas de apoyo en la retirada, deportistas de élite. No solo es importante mientras están compitiendo, sino el siguiente paso. Y desde ese momento en activo hay que ir poniendo los cimientos para lo que va a ser el paso siguiente, estableciendo sinergias sumativas y positivas con otros agentes. Deporte como un espacio seguro para las mujeres. El fenómeno relacionado con la violencia es una realidad. Conocemos poco sobre el entrenamiento específico que necesitan las mujeres, la tríada de la deportista. Y por último, hablaba de potenciar el liderazgo femenino en puestos de toma de decisiones, en el entrenamiento y todas las cuestiones relacionadas con la participación. Estos eran los retos. Aquí era donde había necesidades, déficits, había que innovar. ¿Qué programas podemos poner en marcha? La última conferencia Mujer y Deporte fue en Botsuana en el año 2018 y para mí esta es una herramienta muy útil porque nos dice que si queremos mejorar la situación de las mujeres en el deporte hay estos 5 pasos o 5 áreas en donde desarrollar acciones estratégicas. La primera, medios de comunicación. Visibilizar, poner en valor con igual trato a las mujeres, sin utilizar estereotipos limitantes. Segundo punto, el acceso igualitario a los recursos. Hay muchos clubes deportivos que tienen equipos femeninos, pero ¿qué instalaciones utilizan? ¿En qué horarios? ¿Cuál es el equipamiento que se les proporciona? ¿Tienen fisioterapeuta? Decisiones, participación, vuelven a incidir sobre la importancia de mujeres en puestos de toma de decisiones o incorporar la perspectiva de género a la hora de tomar decisiones en el deporte. Violencia. Sin un entorno seguro es muy complicado que las mujeres participen e aumenten, ¿no?, esa participación. Hay un término que ellos utilizan que viene del ámbito de la medicina, desarrollar acciones basadas en la evidencia. He preferido utilizar ahí la nomenclatura I+D+I. Si nosotros tenemos una evidencia, investigación, tenemos que utilizarla para el desarrollo y para mí es imprescindible la innovación, porque cada espacio, cada sistema requiere unas cuestiones diferentes. Entonces, esta es como la hoja de ruta que tenemos a nivel mundial, pero cómo darle forma o cómo concretarla creo que requiere un pasito más, ¿no?, de conocer bien esa realidad e ir probando. Si conocemos las acciones, veamos cuáles funcionan y cuáles no. Por último, me hablaban de que pensemos en red, que utilicemos ahora pues, todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que unamos fuerzas mediante la firma de esa declaración de Brighton. Desde el año 2014 tenemos en Europa también una hoja de ruta. Es la primera vez. La tenemos hasta el año que viene, 2020. Y vais a ver que coinciden muchos de esos elementos fundamentales. Vuelven a hablarme de medios de comunicación, igual tratamiento y visibilización, que tengamos más modelos sin estereotipos negativos. Me hablan de la participación, de una formación específica en igualdad de género, que puede ser en el marco de los programas ya establecidos o con acciones puntuales, como la que estamos realizando en este momento. Que haya más mujeres, más oportunidades y que desarrollemos acciones basadas en la evidencia I+D+I. Me vuelven a aparecer mujeres en puestos de toma de decisiones y violencia. Tenemos que impulsar un sistema, una cultura deportiva segura. Octubre 2019. Hace apenas un mes, la Unión Europea publica el primer estudio dirigido también por la doctora Cari Fasting para tener un diagnóstico de cuál es la situación de las mujeres en el deporte. Y aquí España obtiene muy buenos resultados.
Lo primero que me hablas de los beneficios. Oye, apostar por las mujeres es una cuestión de justicia, les ofrece posibilidades de empoderamiento. Atención, que me empiezan a hablar ya de salud pública. Las organizaciones que apuestan por mejorar la situación de las mujeres en ellas mejoran su imagen. Bueno, aunque sea solo por cuestiones relacionadas con el marketing. Las mujeres son la mitad de la población. Entonces, creo que sería importante, ¿no?, ver cómo incrementar el 50% de mis usuarias o mis clientas. Y no es, repito, por motivos de ética relacionados con la justicia, por otros motivos creo que es interesante apostar por las mujeres. Eso es lo que nos decía el estudio. Pero esta es la realidad, este es el diagnóstico. El sistema deportivo europeo, me están hablando de deporte tradicional competitivo, clubes, federaciones deportivas y ministerios de deportes, así como comités olímpicos nacionales en el marco de la Unión Europea. Es un sistema dominado por hombres. Tan solo el 31% de los miembros de una federación o de un club son mujeres. 1 de cada 5 entrenadoras de élite, entrenadoras y entrenadores, de cada 5, solo 1 es una mujer. El 8% están al frente, presidiendo una federación nacional de deportes olímpicos y el 23% de los comités olímpicos nacionales. En relación a las acciones que se están poniendo en marcha, planes de igualdad, como por ejemplo el que tiene el Instituto del Deporte de Navarra, felicitaciones por contar con un plan de igualdad, porque solo el 23% de las federaciones olímpicas nacionales tienen ese plan de igualdad, tan solo 2/3 o algo menos de 2/3 de los comités olímpicos nacionales y el 35% de los ministerios responsables de deporte en la Unión Europea. Y España, pues podemos apuntarnos esa buena noticia de que, como número 1, al frente del deporte nacional tenemos a una mujer. Pero no solo eso. En amarillo está señalado el puesto que ocupa España en cada una de esas 4 acciones que dicen que son estratégicas. Recordamos, comunicación, participación, mujeres en puestos de toma de decisiones y cuestiones relacionadas con la violencia. En el ámbito o en el cómputo general, el primer país posicionado es Francia, el segundo es Finlandia. España aparece en la 3ª posición y ese es un muy buen resultado. Pero especialmente donde España obtiene buenos resultados a nivel nacional. Estamos teniendo esa visión nacional para luego poder actuar localmente. Obtiene los mejores resultados en cuestiones relacionadas con contar con recomendaciones de cómo visibilizar, hablar de las mujeres en los medios de comunicación, cuestiones relacionadas con violencia de género, planes de igualdad y acciones positivas. No queda mal posicionada, pero no tiene tan buena puntuación en la presencia todavía de mujeres en puestos de toma de decisiones o la participación de las mujeres en el deporte. Sin embargo, cuando se cuantifican o se midieron las acciones emprendidas que darán sus frutos en el corto o en el medio plazo, vemos que España vuelve a posicionarse con muy buenos resultados. Esta es la posición número 1 en acciones relacionadas con tener a más mujeres en puestos de toma de decisiones. En puesto número 2, para mejorar o que haya más entrenadoras de élite, y también en muy buena posición relacionada con que tengamos más deportistas de élite y más base para tomar el relevo. El estudio no habla de cuáles son las razones, solo ofrece un diagnóstico. Ahora mismo España está muy bien situada. Hablando con Cari Fastin, me decía, ¿por qué crees que España ha obtenido tan buenos resultados? Y para mí, esto es una hipótesis, no está contrastada, pero creo que un elemento clave fue, por parte del Consejo Superior de Deportes, realizar esa discriminación positiva por parte de las federaciones. Yo tengo este dinero público, tú eres una federación deportiva, y si quieres tener pues, la totalidad del dinero público, pues tienes que tener una serie de requisitos. Tienes que tener mujeres en puestos de toma de decisiones, ¿Esto cómo lo podemos llevar? A la acción local.
estos son mis recursos, estas son mis instalaciones, tengo estos clubes deportivos, si tú quieres tener acceso a las instalaciones deportivas, dime cuántas licencias federativas tienes de chicas, cuántos equipos tienes, por ejemplo. Y además le doy un plus de puntuación, ¿no? Porque ahora mismo la situación de las mujeres es peor en el deporte, con lo cual, si tienes o realizas acciones para captar mujeres por parte de las federaciones, por parte de los clubes deportivos, pues te lo bonifico con un 1,2, con un 1,4. Son acciones que sabemos que funcionan y que incrementan la participación de las mujeres. Atención también al incorporar esos indicadores, creo que es importante revisar lo que se está haciendo en otros espacios, porque muchas veces se concedía el mejor horario y la mejor instalación, pero luego no se supervisaba y resulta que era el equipo masculino el que seguía entrenando en el mejor espacio y en el mejor horario. Entonces, bueno, creo que ya se están realizando a nivel nacional, en diferentes ámbitos, diversas acciones que nos pueden permitir ser más eficaces a la hora de implementarlas con un objetivo, ¿no? Incrementar la participación de las mujeres. Igual con cómo aumentamos el número de entrenadoras. Pues quizás, ¿por qué no llevar un curso de formación de técnicos deportivos en mi club, ¿no? Para que esas deportistas den el siguiente paso y ya pueda tenerlas como entrenadoras, como juezas o como puestos de toma de decisiones. ¿Por qué os estoy hablando de estas acciones? Porque todavía tenemos presente desigualdades. Obtenemos muy buenas puntuaciones a nivel Europa en comparación con otros países y eso creo que tiene que inspirarnos. Estamos en un entorno amable en donde ya se han realizado acciones, entonces es más fácil seguir sumando. No es lo mismo empezar a mover el tren que subirnos a un tren que ya tiene cierta inercia. Entonces, esa es la buena noticia, pero todavía quedan cuestiones por abordar y retos a los que afrontar. Tenemos solo 3 presidentas de federaciones deportivas españolas. Las mujeres, aunque fueron solo un tercio de deportistas de alto nivel, obtuvieron el 53% de las medallas, o sea que siendo menos obtienen mejores resultados, pero a pesar de ello, pues tuvieron un menor y peor tratamiento en medios. Me está viniendo a la cabeza ahora mismo esa noticia en donde se hablaba de Fernando Rivas, el entrenador que transformó en éxito las rabietas de Carolina Marín. O sea, las mujeres siempre se nos presenta como infantilizadas o hipersexualizadas. O sea, creo que Carolina Marín es una deportista de referencia y creo que hay que poner en valor su capacidad y eso nos inspira a todas las mujeres. Por otro lado, todavía es una realidad el que en algunas deportistas en España sigan teniendo cláusulas antiembarazo en contratos. Y si lo comparamos con el resto de actividades profesionales, ¿creéis que sería o estaría... ¿No nos llamaría la atención que hubiera una cláusula, si tú te quedas embarazada, pierdes tu trabajo? Pues en el deporte existen todavía las cláusulas antiembarazo. En relación a la práctica deportiva de las mujeres, esta gráfica recoge los datos disponibles desde la primera encuesta que se realizó sobre hábitos deportivos en España en el año 1968 del IPSA-GAYUP y luego las sucesivas encuestas realizadas por el CIS y atención porque ponen barras la de 2015. Cierta precaución porque al principio apunte metodológico, esto rompe la secuencia histórica, o sea, porque las mujeres desde el año 2014 al año 2015 hemos aumentado en 16 unidades porcentuales la práctica deportiva. Vamos, esto no. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pero lo que sí que hemos ido viendo es que a lo largo del tiempo las mujeres han ido disminuyendo esa brecha de género y aunque es verdad que hay más mujeres que practican deporte, todavía continúan siendo menos que los hombres. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres tenemos más barreras. Este es el resumen de la revisión que hizo Clotilde Talleu en Europa y que es muy similar a los resultados que hemos encontrado en otras investigaciones que hemos realizado en España. Por un lado, hay un déficit de perspectiva de género y mujeres en toma de decisiones, déficit de modelos referentes en medios de comunicación. Tenemos que darle también una pensada a ver cuáles son los modelos que ahora mismo la sociedad está demandando, una oferta deportiva de peor calidad y que la educación física responde menos
a los intereses y motivaciones de las niñas y de las mujeres. Estas son las barreras que nos encontramos las mujeres en el exterior, ¿sí? En el ámbito público. Pero luego en el ámbito privado puede que nos encontremos con otras barreras. Son barreras de naturaleza individual. ¿Cuáles son esas? Pues que las mujeres añadimos o nos añaden a nuestras responsabilidades académicas y profesionales otras tareas tradicionalmente atribuidas a las mujeres, vinculadas fundamentalmente al cuidado, ¿sí? De familia y de hogar. Atención, porque el deporte puede ser también un espacio para impulsar la corresponsabilidad y replantear estas tareas de cuidado. Y por otro lado, vemos que aparecen dos momentos claves en la vida de las mujeres. Riesgo de abandono en la adolescencia y con la primera maternidad. ¿Cómo podemos superarlos? Bueno, para empezar, lo primero que se necesita es que haya una igualdad legal. Y esa yo creo que ya la estamos teniendo. Tenemos una ley orgánica en España de obligado cumplimiento con un artículo específico para el deporte. Hay diferentes comunidades autónomas que ya incluyen en sus normativas, sus leyes de deporte, cuestiones específicas relacionadas con la igualdad, incluso con la diversidad, y tenemos ese anteproyecto de ley que yo creo que se está cuidando especialmente para que esa nueva ley del deporte incorpore de manera potente, poderosa, las cuestiones relacionadas con la igualdad. Pero es que luego hay que dar el segundo paso, que eso no se quede en los papeles, ¿verdad? ¿Cómo llega a la realidad? Pues para eso necesitamos igualdad de trato e igualdad de oportunidades. Entendiendo que las mujeres queremos ser diferentemente iguales. Esta es una frase de una canción que me gustó y dije, creo que esto lo expresa muy bien. Queremos tener igualdad de oportunidades, pero es cierto que somos diferentes. De hecho, vamos a observar que los hombres participan todavía más en ese deporte federado. Si me voy a los datos que tenéis en la Comunidad de Navarra, hablaba la especialista, mujer en puesto de toma de decisiones, que se ha incrementado el número de licencias federativas. Pero los estudios proporcionados por los datos proporcionados por el estudio en la juventud aquí en Navarra nos habla que en deporte federado competitivo, por cada 3 hombres hay una mujer. Oye, ¿y esto por qué pasa? ¿Porque tienen más oportunidades? ¿Porque a las mujeres nos gusta más otro tipo de práctica? Todavía no lo tenemos claro. Pero creo que es importante proporcionar oportunidades, porque, repito, encontramos más hombres en ese modelo deportivo competitivo realizado en el marco de federaciones y clubes y encontramos más mujeres en ese modelo relacionado con la práctica de ejercicio físico, actividad física, deporte no competitivo en el sector fitness. Aquí en Navarra tenéis una cuestión un poco peculiar en relación a la juventud, algo diferente. En España las mujeres entran en ese sector fitness en instalaciones indoor, pero aquí en Navarra no. Aquí vemos que hay un modelo de práctica de mujeres autónoma en espacios urbanos y en la naturaleza, y que son los hombres los que practican más en instalaciones deportivas públicas y privadas. Entonces yo creo que tendríais o sería positivo hacer una reflexión. ¿Es que tienen los hombres más posibilidades de acceso a esas instalaciones? Porque es un patrón muy diferente. Hemos encontrado en las investigaciones realizadas que ahora mismo ya no tenemos 2 culturas deportivas, sino que tenemos 3. Hay un modelo común mayoritario a hombres y mujeres. Y creo que es importante que las personas que están practicando ahora deporte competitivo, gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano, waterpolo, el que sea, que vayan incorporando, ¿no?, esa práctica deportiva dentro de su estilo de vida. Y para que luego puedan dar el siguiente paso dentro de ese modelo común y mayoritario que ahora mismo es, no solo en España, sino también parece que en la juventud navarra, especialmente a partir de los 25 años, que es esa práctica para el mantenimiento y la mejora de la forma física relacionada con la salud, también con una visión de rendimiento. En Madrid, por ejemplo, estamos experimentando un crecimiento. Cada fin de semana tenemos 3 carreras populares. Las carreras de ultra trail se están disparando. Esto es algo que pasa en España y que, por ejemplo, también habíamos visto en Estados Unidos. En momentos de crisis económica,
se eleva el deseo de práctica relacionada con el rendimiento. Práctica autónoma y en espacios urbanos o naturales. Puede ser también una oportunidad para que los clubes capten o utilizando, me viene a la cabeza una acción que se estaba desarrollando en una acción participativa que realizamos. Entonces utilizaban en este caso eran las niñas de natación sincronizada, ¿vale? Eran las embajadoras, para que llevaran a sus madres, a sus padres, a sus familiares a la piscina, a nadar. Entonces, bueno, que establezcamos sinergias sumativas y positivas. Y para los clubes deportivos era una manera también de ampliar esos recursos que no tenían suficientes. Bueno, pues tenemos esa piscina y en paralelo estamos, mientras que las niñas y chicas están entrenando, pues no tenemos a los papás y a las mamás, especialmente las mamás, sentaditas esperando. O sea, ahí tenemos un grupo potencial de personas que son posibles practicantes. Bien, para desarrollar esas acciones basadas en la evidencia, contáis aquí en Navarra con un estudio que os da muchísimas pistas de cómo actuar localmente. Os pongo ahí esos resultados, ese perfil de la juventud ahora mismo en Navarra, el deporte de competición, el triple de chicos que de chicas, menores de 18 años. Es muy curioso porque en la práctica relacionada con la salud no tenéis brecha de género. Y esta es una muy buena noticia. O sea, parece que tenéis un terreno abonado muy positivo para que las mujeres sigan practicando, incluso deporte de competición, porque veremos que uno de los problemas que tienen en la adolescencia las mujeres es que el grupo de pares es fundamental para seguir practicando y si mis amigas, mi cuadrilla no practica, yo dejo de practicar. Entonces, bueno, creo que esto es una muy buena noticia. A ver, Navarra, desde siempre habéis tenido la tasa de práctica deportiva más alta por comunidad autónoma. O sea que para el deporte tenéis un terreno fértil. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, visión global. Ya no estamos viendo con lo que se hace en Europa, sino que tengamos esa visión global de lo que les sucede a las mujeres y cómo puede incidir en su práctica deportiva. Bueno, diferentes cuestiones. Es que el deporte no tiene género, pero sí tiene ciclo. Y ahora mismo la investigación científica nos está diciendo que las mujeres entrenamos de manera diferente. Importante contar con personal técnico que sepa que el mesociclo de los hombres es este, ¿sí? En azulito, van subiendo cada semana, pero que las mujeres somos 4 mujeres en una a lo largo del mes. Y la primera semana subimos muchísimo el rendimiento, en el momento de la ovulación no es el momento de apretar, ¿vale? Este sería una planificación del entrenamiento de resistencia. Es en la tercera semana cuando podemos subir incluso más que los hombres. Y atención, porque en la semana en la que aparece la menstruación se incrementa el riesgo de lesiones. Atención con las jugadoras de baloncesto, porque ahí se incrementa el riesgo de lesiones de ligamento cruzado. Entonces, son una serie de cuestiones que ahora mismo ya sabemos y que tenemos que tener en cuenta y que incorporar. El deporte no tiene género, pero sí ciclo y también edad. Entonces, de cara a la promoción o a captar niñas, chicas y mujeres para la práctica deportiva, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta porque hay unos factores biológicos que están jugando en contra y que unidos a otros factores sociales pues nos pueden condicionar de manera importante. Las niñas hasta los 8 años, los niños hasta los 9. Aquí es fundamental el papel de la familia. Escuela y medios de comunicación son importantes, pero desde el inicio de la crisis económica sabemos que la principal variable predictora de práctica es contar con modelos familiares de práctica. Y esta influencia es mayor en las mujeres. Lo podéis ver ahí en gris en la gráfica de abajo. Y aquí tenemos que poner los cimientos de lo que son los aprendizajes motrices posteriores deportivos o no. Por favor, calzado deportivo, calzado activo, que las nenas se puedan mover,
¿sí? Y que puedan coger una bici, porque aquí tienen que empezar a deslizarse y así les costará quizás menos, o no sé, será para ellas o para algunas generaciones, para algunas mujeres sacarse el carnet de conducir ha sido un reto. Probablemente a lo mejor era porque las mujeres no habían tenido oportunidad de poner esos cimientos de habilidades motrices como girar, lanzar, rodar, deslizarse, saltar, nadar. Importante. Aquí aprenden muy rápido y todo. Hasta los 8 años todo va fenomenal. Pero llegamos al siguiente salto y tenemos aquí un periodo crítico de 9 a 12 años. Las mujeres maduramos antes. ¿Y qué sucede? Que aparece la vergüenza, sobre todo en clases de educación física, de la práctica deportiva, porque nosotros empezamos ya a andar el camino para ser mujeres o para ser personas adultas antes que los niños. Y esta es una barrera que aparece en diferentes estudios europeos. Y además aquí pasa algo muy curioso. Tenemos el periodo de crecimiento más importante que hay en la vida, más grande que la lactancia. Es cuando empiezan a pegar el estirón. Entonces, esos pantalones que se quedan cortos, esos brazos, que en gimnasia lo tenemos muy claro. Ahí, o sea, una gimnasta tiene que volver a aprender todo, porque le cambia el centro de gravedad. En otros deportes quizás no se nota tanto. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago una comparación. Es como si tú hubieras tenido un 600 y cambias a un coche a un Ferrari. Ya, pero es que probo el Ferrari y me va fatal. Ya, pero es que tienes que aprender a probar el Ferrari, porque si no, no vas a sacar todas tus posibilidades. Y aparece la torpeza por inactividad. No porque sean biológicamente más torpes las niñas, sino porque tienen menos oportunidades de estimulación. ¿Qué es lo que hacen? Pues suelen preferir aquellas actividades en las que se sienten competentes. En práctica general, menos deportes. O si están ya en un deporte, por ejemplo, la gimnasia rítmica de especialización temprana o gimnasia artística, pues ya saben, los próximos 6 meses hay que volver a aprender a hacer un mortal, porque es como si no lo hubiera hecho nunca. Hay otra cuestión que aparece, y es que hay un cambio, ¿verdad? Aquí ya dejan de existir los equipos mixtos y nos vamos al siguiente periodo, que las niñas se quedan solas. Se quedan sin equipo para seguir. ¿Qué hacemos? Cuidado, porque en este periodo, vuelvo a la anterior, curiosamente, las chicas al madurar antes pueden empezar a entrenar capacidades condicionales, incluso la resistencia anaeróbica y la fuerza máxima antes que los hombres. Fijaros que venimos en los orígenes del deporte, que nos decían, no, las mujeres, que si hacéis deportes intensos resulta que no vais a poder cumplir con vuestra función fundamental. En ese momento la sociedad decía que era ser madres, ¿vale? Y resulta que ahora estamos en el siglo XXI, que nos encanta tener esa capacidad de ser madres, por supuesto, o sea, al menos a mí, pero que fuerza máxima y resistencia anaeróbica. Si yo tuviera un equipo de niñas escaladoras, tendrían que empezar a entrenar la fuerza máxima mucho antes que los chicos. Entonces, estamos cambiando a medida que se amplía el conocimiento sobre las mujeres, las diferentes formas de entrenamiento. Nos damos cuenta que esto también puede o debería llegar a esa realidad. Es un reto para ellas conciliar deporte y responsabilidades. Pero yo creo que para mí el principal reto es ese grupo de iguales, que las niñas se quedan solas. En mi cuadrilla no hay nadie que practique. Y me quedo yo aquí. Y el grupo de iguales es el referente sobre el que yo estoy construyendo mi identidad. Entonces, os felicito, porque para mí este es un ejemplo de buenas prácticas. Este sería el tipo de acciones a desarrollar. En el balonmano, en el baloncesto, estableciendo sinergias sumativas y positivas entre diferentes agentes, con esas relaciones win-win, ¿no?, que todas las partes ganan. Otra de los ejemplos para mí de buenas prácticas relacionados con esa hoja de ruta a nivel internacional, visibilización de las mujeres en medios de comunicación, ese boletín que tenéis de deportistas navarras, porque en algunas mujeres tienen la doble discriminación, que es ser mujer y a lo mejor tener una discapacidad. O algunas mujeres se pueden ver muy solas en determinados ámbitos, ¿verdad? Porque hay muy pocas mujeres
que sean árbitras. Todavía quedan retos por afrontar, ¿no? Como ser madre. Atención, porque la investigación nos está diciendo que el embarazo puede tener un efecto muy curioso. Hace que crezcan todos los tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres que tienen cáncer saben que crecen mucho más rápido. Ahora en deportistas, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que lesiones que tenían, pues obtienen una mejor recuperación. Con lo cual, después del embarazo, puede que hayan recuperado una lesión. Incluso en algunos países se utiliza el embarazo como un doping, ¿no? Que era una manera natural durante los 3 primeros meses de incrementar los niveles de eritropoyetina. Con lo cual, estamos viendo que mujeres que son madres obtienen mejores resultados biológicamente, pero todavía nos queda esa barrera social de si es madre no va a obtener o se acabó el rendimiento deportivo. Y ese pensar globalmente para mí me lleva a no solo mientras eres o durante la práctica de deporte de alto rendimiento, sino a lo largo de toda la vida. Pensad que vivimos en una sociedad envejecida y la vejez es territorio de las mujeres. Y este es un reto que ahora mismo nos están solicitando al deporte desde otras áreas y estableciendo esa visión global, ¿no? Cómo impulsamos estilos de vida activos y saludables y para toda la vida. Ya nos están empezando a aparecer imágenes, la que tenemos en el deporte tradicional podía situarse a la derecha, ¿no? Con esas chicas jugando al fútbol, pero también el reto del sedentarismo y la obesidad infantil. Hemos pasado por la edad de oro del deporte de alto nivel en España con resultados impresionantes como Carolina Marín o Nadal y otros, pero tenemos un resultado muy malo y es que somos campeones y campeonas de la obesidad infantil en Europa. Entonces esto es algo que tenemos que revertir, que tenemos que afrontar. Sabemos que hay una población diana, que es la población adulta. Padres y madres que practican incrementan las posibilidades de que esas niñas y niños, chicas y chicos sean físicamente activos y activas. Y por otro lado ya nos empezamos en ese imaginario colectivo a ver mujeres mayores practicando, o fijaros ahí, ¿no? Una mujer con su hijo o hija. Por eso he escogido como ejemplo de buenas prácticas o felicitar también al Instituto Navarro por esa iniciativa, ¿no? Pasos por su salud, por tu salud. Haciendo equipo, ¿no? Con el sistema sanitario. Y para expresar o para ilustrar este reto, he cogido este artículo de la prestigiosa revista The Lancet. En el año 2012 se inició la primera serie en donde nos hablaba que tenemos un reto a nivel global, que es el sedentarismo o la inactividad física. Y así como en el pasado era muy importante qué país quedaba campeón en el medallero en los Juegos Olímpicos, esta serie, que se inició en el año 2012, la última la tenemos en el 2016, nos habla de qué países han puesto en marcha estrategias y acciones para afrontar el reto del sedentarismo. El 86% de países que participaron en ese estudio realizaban acciones, pero solo el 53% de esas acciones eran efectivas. Sí, tenemos que innovar, tenemos que ver qué acciones son eficaces. Atención, porque en esa serie de Lancet había una concreta en donde hablaban de igualdad de género en el deporte para mejorar la salud pública. Estamos finalizando esta primera ponencia hablando de retos, y uno de los retos que ahora mismo tenemos en el deporte y que tenemos que verlo, que afrontarlo, es que sabemos que somos un entorno con unos valores muy poderosos: cooperación, igualdad, hacer equipo, respeto, pero también por nuestras características, especiales características, se pueden producir dentro del deporte
situaciones de violencia, especialmente de abuso y de acoso. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? A pesar de que se ha avanzado, el deporte sabemos que está todavía dominado por un grupo poblacional, en este caso hombres. El liderazgo autoritario. Me gustó mucho cuando estaba sondeando la página web donde habláis del respeto, ¿no?, como uno de los valores del deporte. Donde sería necesaria una cultura deportiva en donde todas las personas respetamos y somos respetadas. Debe quedar atrás esa cultura deportiva donde el entrenador es Dios. No, no, no. Todas las personas respetamos y somos respetadas. Hay desigualdades y discriminaciones de género que están normalizadas. Yo todavía las sigo escuchando, ¿no? De repente ves un grupo o alguien que está entrenando y dice: ¡ay, no seas nenaza, hombre, esfuérzate! Pero ¿por qué tengo que insultar a un grupo para decir a una persona que se esfuerce? O no seas mariquita. A ver, refuerzo positivo, dile qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues ante esas situaciones deberíamos tener violencia, tolerancia cero. No deberían estar normalizadas. Además, los refuerzos positivos como que funcionan mejor. Dile dónde se tiene que esforzar, ¿no? Amplía la zancada, lo que sea. Mejor que descalificar a un grupo poblacional. Tiene estructuras de recompensa. El contacto físico es requerido y además nos acostumbramos o tenemos una tolerancia más alta al dolor, a las lesiones. Ese mensaje, ¿no?, que estaba de no pain, no gain. Entonces, cuando se producen situaciones de acoso o de abuso, dicen, bueno, esto a lo mejor es que va intrínseco al deporte, y no, no. Los incidentes son silenciados. La cultura de la omertá, aquello de lo que pasa en el gimnasio se queda. ¿Perdona? Trabajamos con menores y estamos en un país europeo. Entonces, el triángulo debe ser profesionales del deporte, familia y menores. Entonces, esto es algo importante. También aquello por lo menos en mi deporte, en la gimnasia rítmica, tenemos una seleccionadora nacional fantástica, maravillosa, que ha hablado de buen trato y conseguimos esa medalla de plata en los Juegos Olímpicos gracias al buen trato, pero tú llegas a un tapiz de rítmica y todavía te encuentras a una entrenadora chillando. Y yo pensaba, pero a ver, esto también está relacionado con las familias y también con los responsables y las responsables del deporte. O sea, ¿tolerarías que a tu hija le hablara así su profesor de matemáticas? No, ¿verdad? Pues entonces, yo como entrenadora de gimnasia rítmica, no, eso tiene que cambiar y depende de todas, ¿no? Presenta además situaciones de alto riesgo, como son vestuarios, duchas, vehículos o pernoctas. Códigos éticos. ¿Cómo nos comportamos en este club? Pues una de las cuestiones, no te quedes jamás con un menor o con una menor a solas en ningún espacio, ni en un vestuario, ni en un hotel, ni le llevas al coche. Entonces, acciones que se han podido desarrollar al respecto. Tenemos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Un código ético. ¿Por qué no realizarlo de manera participativa para transformar esa cultura deportiva? ¿Cuáles son las normas que queréis tener aquí en el deporte de Navarra? Entonces, eso a través de un código ético que además puede ser sponsorizado o patrocinado por una empresa, porque el deporte tiene ¿Por qué no realizar esas acciones? Atención, porque en este sector tenemos grupos de riesgo, mujeres, colectivo LGTBI y menores. Y a lo mejor me puedes decir, oye, pero eso no pasa en Navarra. Bueno, los casos como Larry Nassar, en gimnasia artística, nos han sensibilizado a todas las personas. Eso suele suceder en el deporte de alto rendimiento, porque sabemos que el tipo de violencia más frecuente que hay en el deporte de base es el bullying. Y en ese estudio 2019 de deporte y juventud, en Navarra, las personas que habían sido testigos de ese tipo de violencia, era muy curioso, porque en la escuela, en el centro educativo, lo habían presenciado o lo habían padecido el 73% de las chicas y el 55% de los chicos. Pero en los clubes deportivos lo habían presenciado o padecido en mayor proporción los jóvenes, 46% frente al 23% de las mujeres. La prevalencia de este tipo de violencia en el gimnasio polideportivo, en la federación
o en amistades bajaba. Esto está pasando en otros sectores, donde aparecen mayor prevalencia de conductas de violencia entre iguales, si preferís lo podéis llamar bullying, es en primer lugar en la escuela y después en la asignatura de educación física, porque aquí es cuando trabajamos con el cuerpo donde parece que es más fácil. Entonces, este es un reto. Cómo intervenir esos códigos éticos que ¿qué hacemos, entrenadores? Violencia, tolerancia cero, pero ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo gestiono? Porque si yo miro para otro lado, lo estoy alimentando. Son algunos de los retos que ya nos aparecían en esa hoja estratégica del WWG de la Unión Europea y también en ese trabajo que había desarrollado el Grupo Internacional Mujeres y Deporte. Y ahora... Se nota que vengo del deporte, el crono. A ver, pam, 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 15 minutos. Bien. Como agente social, ¿qué puedes promover cambios? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras en nuestro ámbito de influencia? Para poder actuar, creo que es importante contar con herramientas específicas, no solo lo que se ha expuesto en esta ponencia, sino... es que quiero seguir aprendiendo o quiero seguir realizando acciones. Volvemos a establecer sinergias sumativas y positivas. En la web del Instituto Navarro de Deporte y Juventud tenéis esas valiosas herramientas. Deporte en los medios de comunicación, sugerencias y recomendaciones, una guía de lenguaje para el ámbito deportivo, una guía para comunicación igualitaria en el deporte. Aparece también la guía para lenguaje no sexista de la UNESCO, pero es que se me descolocaba, ¿vale? Tenemos la guía para incorporar la perspectiva de género en las federaciones deportivas vascas, para desarrollar planes de igualdad, para desarrollar protocolos en los clubes, esa guía para prevención del acoso y el abuso sexual en mujeres en el deporte. Contar con ese protocolo en un club deportivo, en una federación, es un paso muy sencillo, que ya tenemos herramientas. Y la guía para incorporar la perspectiva de género en el ámbito deportivo local, elegida como buena práctica en el marco de la Unión Europea. Para mí, otras dos sugerencias. Esas guías de UNICEF que se pusieron en marcha están muy dirigidas para menores. Aparece pues una cuestión relacionada con las instalaciones deportivas, una guía también para familias, para profesionales del deporte. Y luego, si queréis ampliar información de todo lo relacionado con varias cuestiones. En el informe Faros, en el número 11, Salud y Deporte en Femenino, varios capítulos que se abordan. Bueno, como padre, como madre, ¿qué tipo de padre o madre soy en relación con el deporte? ¿Cómo hago equipo? Porque sí, el triángulo menores, familia y profesionales del deporte, pero esto también es un reto. Quiero saber más sobre aquello que os he comentado, ¿no? de cómo género y edad influyen en la práctica deportiva, así como otras cuestiones. Es para mí como una especie de guía de consulta de la evidencia disponible. Son capítulos cortos, de fácil lectura, pensados fundamentalmente a la práctica. Y también estas herramientas que nos proporciona la Unión Europea. Es cierto que están en inglés, pero son como muy cortitas, muy visuales. Quiero cómo incorporar la perspectiva de género en un evento deportivo. Pues te dicen todo. Oye, pues soy entrenadora. ¿Y cómo hago para ser una entrenadora igualitaria? O quiero desarrollar o incrementar las posibilidades de participación de las mujeres, o cuestiones relacionadas con la visibilización como la comunicación. Son herramientas que tenemos y que están muy probadas y que a mí me parecen muy interesantes y quería compartirlas con vosotras. Por último, pues bueno, un ejemplo de buenas prácticas. Desde el sur, rompiendo estereotipos, ¿verdad? Porque dicen, bueno, la gente del sur. Bueno, pues para mí este es un ejemplo de buenas prácticas. Llega desde la isla de Tenerife, desde el Cabildo de Deportes de Tenerife, y tenían un reto. Oye, que es que nos quedamos y las medallas, la entrega de premios, de trofeos para las niñas y para las chicas, que no se queda ni el tato. Y luego la foto es que no la sacan. ¿Cómo lo han resuelto? Pues bueno, un podium único. Y se entregan a la vez
medallas a niños y niñas, chicos y chicas. ¿Esto es investigación? No, para mí es innovación. Entonces, ahora os paso la pelota, o el balón si lo preferís, porque con estas herramientas, este conocimiento, creo que es tarea de hacer equipo, de sumar. ¿Cómo innovamos? ¿Qué se os ocurre? Y me gustaría también compartiros desde Tenerife, para romper esos estereotipos, cómo han hecho una campaña de promoción de la práctica en donde aparece deporte competitivo, deporte salud. Porque, ¿qué pasa? Es que para mí tenemos que hacer equipo, porque yo veo a Carolina Marín y a mí me entran ganas de entrenar o de salir a pasear con mis amigas. Vale, es que no tiene que ver. Y si soy una deportista de base, aunque practique gimnasia rítmica, digo, pues si esa chica puede, yo también puedo, ¿no? Entonces, bueno, que es cuestión de, y si las mujeres encontramos a más mujeres practicando deporte, participando en el deporte de diferentes maneras, creo que esto no solo es enriquecedor para el deporte, para las mujeres, sino también para el conjunto de la sociedad. Lucha canaria. Muestran las barreras con las que nos encontramos. Una mujer mayor nadando. A tu edad. Diversidad funcional. Deporte competitivo. Deporte salud. En Canarias tienen unos barrancos para hacer bici de descenso. Lo ponían en valor, claro. Pues no sé cuál serían las imágenes que cogeríais para el deporte en Navarra, pero me imagino que vela, no, ¿verdad? También me llamó la atención que la cuarta actividad, no tenéis déficit de piscinas como nos ocurre en otras comunidades, aparecía la natación con un peso importante. Disculpad, yo conozco un poquito Navarra, pero creo que os paso el balón, os paso esa pelota de rítmica conjunto para ver cómo hacéis vuestra, ¿no? Ese pensar global, actuar localmente, ver qué necesidades tiene la sociedad navarra y fundamentalmente hacer equipo, establecer sinergias sumativas y positivas, hombres y mujeres, con agentes del deporte y también con otros agentes. Me parece muy importante que el deporte también hagamos equipo con otros agentes de la sociedad. 10:36. Es que ricasco. Muchísimas gracias, María. Te pediría y le pediría al público, yo creo que hemos aprendido muchísimo esta mañana, sobre todo lo que tenemos a nivel europeo, todo lo que se está haciendo en España y también lo que tenemos aquí en Navarra. Y yo creo que desde el público puede que haya alguna pregunta. Te puedes sentar, descansar un minuto mientras pueden llegar preguntas, como quieras, María. No sé si hay alguna pregunta por parte del público que haya quedado alguna duda. Sí, por favor. Gracias por la presentación. Me parece muy interesante. Me ha llamado la atención en las hojas estratégicas en los diferentes ámbitos, internacional, Unión Europea, son cuestiones importantes, pero no aparecen cuestiones relacionadas con la economía, con lo económico, con lo profesional, con la brecha salarial. Aparecían
Lo he resumido, era la idea general, pero sí, en el acceso a los recursos y también en la hoja europea hablaban, ¿no?, de esa brecha salarial, ¿no?, y cómo tenían peores condiciones y cómo las entrenadoras, fundamentalmente, realizando el mismo trabajo, pues tenían remuneraciones económicas diferentes. O sea, que aunque a lo mejor eso ha sido una cuestión que al escoger la frase no ha estado del todo acertada, pero sí se contemplan, tanto en la hoja de ruta, y es una de las cuestiones importantes a nivel europeo. En entrenadoras hacen referencia también a que ni siquiera tienen contrato. Entonces, hablaban de dos cuestiones, el tipo de contrato y la remuneración. Y el UWG lo aborda dentro de esa parte relacionada con los recursos, pero la brecha salarial en el deporte es una realidad y es una de las acciones estratégicas que se deberían realizar. ¿Alguna otra pregunta? Parece que lo has dejado demasiado claro todo, María. María Martín Rodríguez, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, muchísimas gracias por habernos ilustrado, informado también y habernos puesto esa visión global para que en cada marco local podamos aplicarlo y podamos seguir creciendo y desarrollándonos. Seguimos con el programa, estamos perfectamente en tiempo y ahora tenemos que dar paso a una ponente que es una referente del deporte español, porque yo si digo Jennifer Pareja solo pienso en una mujer que ganaba prácticamente todos los sprints cuando empezaba un partido o en la segunda parte, en el descanso de los partidos, con esa selección de waterpolo o con sus clubs, porque ella ha sido campeona del mundo, campeona de Europa y subcampeona olímpica de waterpolo con la selección, al margen de, no sé, ya se me han pasado ya cuántas ligas, Copas de la Reina, Supercopas, Copas de Europa, a nivel de clubes, y además fue elegida mejor jugadora del mundo de waterpolo por la FINA en el 2013. Ahora está al frente de un programa, está dentro del gabinete del Consejo Superior de Deportes y está al frente de un programa que habla del día después, un día que ella conoce muy bien cuando una deportista termina de repente su carrera deportiva y se encuentra con que tiene que volver e iniciar e insertarse en la vida y el mercado laboral. Por eso he puesto enfrente de un nuevo programa que se llama Nuevas Metas, que hoy queremos conocer, porque el día después de la deportista y del deportista es muy importante. Jennifer Pareja, por favor. La técnica que se nos... El directo. No va al rato. No va al rato, no va al puntero. Si no probamos otro ordenador. No, porque Tengo el pincho ahí. Yo tengo el ordenador ahí. No, que cambiar. Porque si no conseguimos... ¿Se ha bloqueado? Y lo hacemos.
Vale. Ah, no, no pasa nada. Si no puedo empezar a contar algo, ¿eh? Sí, puedes empezar a hablar, no tenemos ningún problema. Nos puedes empezar a contar la historia mientras arreglamos, porque han sido muchos años como deportista y ahora unos pocos años llevas un poco tiempo en el Consejo Superior de Deportes haciéndote cargo de lo que es, que no tiene nada que ver, me imagino, para ti tiene que haber sido un cambio brutal, pasar de una piscina, de estar entrenando, de estar en el gimnasio, a pasar un despacho, a estar detrás de una mesa. Sí, ahora os cuento un poquito todo. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí, así que gracias a la cadena SER y al Gobierno de Navarra. Y un poquito, mientras ponemos la presentación, es verdad que vengo a hablar de Nuevas Metas, que es un programa declarado acontecimiento de excepcional interés público por parte del Estado, con unos beneficios fiscales que luego entramos. Pero primero de todo quería perder unos minutos contándoos por qué cuando me dijeron de llevar desde la presidencia, desde el gabinete, me dijeron de poder llevar este programa de Nuevas Metas, por qué me hizo especial ilusión, ¿no? Y por qué creo que es tan importante y tenemos tanta intención de intentar visibilizarlo y de que se sumen muchas empresas. Yo empecé haciendo natación con 6 años. Desde bien pequeñita, la verdad es que fue mi gran pasión. Y de los 6 años a los 14 estuve compitiendo en natación, pero llegó un momento que me sentía antes un poquito identificada, porque llegó un momento en que me quedé sola en el equipo de chicas. Solo me clasificaba yo para los campeonatos de España, solo viajaba con chicos y con el entrenador. Y en ese momento todas mis amigas empezaron a hacer waterpolo. Y como yo quería pasármelo bien y seguir en esto del deporte, y siempre había dicho que haría deporte para que me ilusionara y para pasármelo bien, pues decidí dejar la natación. Fue ahí un momento bastante crítico porque en el club, claro, se me daba bien, era campeona de España, no querían que lo dejara, con mis padres también hubo ahí un poco de... Pero bueno, yo quería hacer waterpolo, quería ir con mis amigas, así que soy muy Tauro y me pasé al equipo de waterpolo y empecé a hacer waterpolo, ¿no? Con 14 años empiezo a hacer waterpolo y con 16 años, llevando solo 2 añitos haciendo waterpolo, me surge la oportunidad de irme al Centro de Alto Rendimiento, a Barcelona. Lo que suponía también era dejar la familia, dejar mis amigos, dejar mi hogar, salir de mi zona de confort e irme a un centro de alto rendimiento, pues posiblemente no, yo quería intentar cumplir mi sueño, que era ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces me voy dejando todo y pues bueno, ese objetivo esa visión que yo había tenido con 8 años viendo los Juegos del 92, que le había dicho a mis padres que quería ir a unos Juegos Olímpicos, pues en ese momento parecía que podía ser, bueno, trabajar para intentarlo como mínimo. Entonces, pues me voy al centro de alto rendimiento, ahí cambia totalmente la vida, empezamos a entrenar 7 horas diarias, realmente todo giraba en torno al deporte, todo era waterpolo, y yo hay un momento en que incluso dejo los estudios, porque creo que si no le dedico 100% mi día a día, todos mis esfuerzos, si no los dedico al deporte, yo no iba a conseguir mi gran objetivo. Error, evidentemente, y ahora lo veo con perspectiva, pero en ese momento, pues bueno, a pesar de mis padres que estuvieron ahí intentando que no dejara los estudios, a pesar de todo, yo creo que para conseguir mi sueño tengo que dejarlo todo y así lo hago, ¿no? Al final me centro en todo lo que es el deporte y de los 14 a los 32, pues hago waterpolo. También es verdad que un poquito lo avanzaba Cristina, pero ahí sí, Cristina, pero yo soy de las afortunadas, ¿no? Al final hay mucha gente que le dedica muchas horas al deporte, que dedica toda su vida al deporte y no consigue todos los éxitos que nosotros tuvimos la suerte de conseguir. Nosotros fuimos medalla de plata en el 2012. Ese sueño que yo había tenido con 8 años se había hecho realidad, pero como digo, yo creo que somos de las afortunadas que vivimos ese momento, pero no nos podemos olvidar de toda esa masa de deportistas que lo da todo, lo entrega todo y al final no llega, o incluso llegando luego, a ver si conseguimos, porque ahora ya se enlazaba un poquito con la presentación. Pero básicamente durante muchos años es eso, ¿no? Te centras en lo que es el deporte, te enseña muchísimas cosas y bueno, aumento un poquito esta parte porque tenemos tiempo. Nosotras conseguimos estar arriba de todo y es verdad que el pincho, ¿no? Presentación, sí.
Bueno, las 7 horas de entrenamiento diarias se dicen muy rápido, ¿no? Y todos los años, si ahora nos pusiéramos a mirar atrás y miráramos todo lo que nos costó llegar hasta ahí arriba, pues, bueno, yo siempre digo que no volveríamos a hacerlo, ¿no? Es la inocencia de no saber lo que te va a costar lo que hace que sigas intentándolo cada día. Y es así. Bueno, pues mi vida se había convertido un poquito en darlo todo por el deporte, ¿no? Y al final te centras tanto en una vida de deporte, de waterpolo y de agua, que te olvidas un poquito de que esto hay algún momento en que se acaba, ¿no? Había sido una vida de superación, respeto, exigencia, sacrificio. Yo creo que es un poco lo que representa el deporte. Pero llega el fatídico día 26 de mayo del 2016 y se sientan delante de mí, después de 16 años en la selección, los últimos 5 siendo capitana, a 2 meses de los Juegos Olímpicos de Río, estando clasificadas, habiendo ido al preolímpico, y se sientan delante de mí y me dicen que estoy fuera de la selección. O sea, con la frialdad que os lo estoy contando a vosotros, fue con la frialdad que lo recibí yo en ese momento. Entonces, en ese momento surge esta gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es? Yo no estaba preparada, no era lo que yo había planificado, yo tenía planificado mi momento de retirada, bueno, pues supongo que idílico en el momento que yo quería decidir que me retiraba, pero esto tampoco lo elegimos, ¿no? A veces por lesión, a veces por una decisión, a veces por circunstancias X, pero llega un momento en que esto se acaba. Y es verdad que lo hemos pensado muchas veces, esto se acaba, pero cuando llega ese momento, yo creo que era miedo, ¿no? O sea, la pregunta, ¿y ahora qué es rodeada de miedo 100%, ¿no? Pues bueno, con el compromiso de ese ahora qué, con el conocimiento de la realidad del deportista el día después, desde el Consejo Superior de Deportes nace el programa Nuevas Metas. Es un programa que que nace para ayudar a la transición deportiva de la vida deportiva a la vida profesional. Lo conocemos, como decían antes, María José Rienda ha sido deportista, Conchi Bellorín ha sido deportista olímpica, yo he sido deportista. Creo que más compromiso y más conocimiento de causa no hay ahora mismo en este equipo, así que es una de las cosas que queremos impulsar y es este programa que hoy venía a contaros. Nuevas Metas es un programa declarado acontecimiento de excepcional interés público, como os decía, quiere un poco cubrir esa parte de la retirada del deportista y desde el Consejo Superior de Deportes hemos diseñado algunas líneas que creemos que son fundamentales en ese momento, ¿no? La primera de todas es la formación. Hablábamos antes de la carrera dual, lo comentaba María en su presentación, que es uno de los retos, la formación del deportista mientras está compitiendo. Nos olvida, ahora yo creo que eso ha cambiado mucho, es verdad que ahora ya casi todos los deportistas están compaginando sus carreras deportivas con las carreras de formación, con carreras universitarias. De hecho, medicina es una de las carreras que más hacen los deportistas. O sea, imagina compaginar las horas de entrenamiento, pero bueno, creo que también tenemos la disciplina y la constancia como para poder hacer ambas cosas. Entonces, desarrollamos un poco esa línea de formación. Creemos que desde el Consejo Superior de Deportes esa línea está cubierta con lo que es el programa PROAD, pero es verdad, bueno, el PROAD es un programa que es para deportistas de alto nivel. En España tenemos ahora mismo unos 4.800 deportistas de alto nivel. Entonces es un programa con una estructura de tutores que tienen disponible los deportistas. Hay varios niveles de tutorización,
pero creemos que está cubierta, están presentes, te llaman por teléfono. Yo he sido de las que me han llamado millones de veces. Es verdad que yo siempre digo que he sido una mala alumna del PROAT, porque yo estaba centrada en mi deporte, porque por mucho que me dijeran que tenía más opciones, yo seguía centrada en mi deporte. Pero es verdad que es un sistema que están pendientes de los deportistas, que están detrás de ellos, que cuando un deportista pide ayuda se le busca cosas de empleabilidad, formación, asesoramiento psicológico, todo eso existe, pero también somos conscientes de que se puede mejorar siempre, de que debemos mejorar y que si encontramos aliados en esa colaboración público-privada, que es por la que nacen los acontecimientos, pues vendrá muy bien para poder desarrollar más la estructura y llegar a más deportistas todavía. Otra línea que hemos pensado es el programa Reinvéntate. Yo siempre he dicho que yo luego me he encontrado con muchísimos deportistas y el momento de la transición ha sido duro para todos. Y va a seguir siendo duro, pero yo siempre digo que si alguien me lo hubiera contado, que posiblemente si alguien me hubiera contado que iba a odiar el waterpolo, que lo iba a rechazar, que no iba a querer saber nada de ello, que me iba a parecer que me habían engañado, que iba a parecer que había perdido todos esos años de mi vida, posiblemente le hubiera dado un poquito más normalidad de la que le di, ¿no? Yo realmente estuve 8 meses prácticamente llorando cada día. No sabía dónde estaba, no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía... A mí me decían que qué quería hacer y yo decía que jugar a waterpolo, y me decían que qué sabía hacer y decía que jugar a waterpolo. Entonces, en ese momento, en realidad es como, bueno, pues si alguien te hubiera dicho, hemos escuchado a psicólogos, y lo digo con todo el respeto del mundo, hemos escuchado a gente profesional, pero claro, un deportista que te diga qué es lo que realmente siente por el deporte, qué vas a sentir, porque solo nosotros somos conscientes de lo que es el deporte para nosotros, pues posiblemente en ese programa de Reinvéntate sería coger casos de éxito y de menos éxito, casos más complicados y menos complicados, y llevarlos al deportista para que conozca de primera mano cómo es ese momento, ¿no? Y en esa línea también los 3 deportistas, o los 3, 4, 2, los que sean, se les ayuda con una retribución, evidentemente, para que también tengan unos ingresos y para que se sientan... Hay un momento que te sientes como que no eres útil, ¿no? Para nada, que has dejado de ser útil en esta vida, porque yo siempre digo que no es que hoy trabajes en la SER y mañana te vayas a otra, es que lo que hemos hecho nosotros no lo vas a volver a hacer nunca. Entonces, ese descalabro hay que intentar controlarlo, ¿no? Otro programa que hemos pensado es el programa Transferencia de Habilidades, ¿no? Lo que es hablar delante de los medios, generar conferencias de tu historia. Nos damos cuenta que cuando contamos nuestra historia, al final una historia que nosotros le hemos dado normalidad, a la gente le ayuda y lo lleva, lo traslada a su momento, a su empresa, a su institución, a donde esté. Entonces, el poder generar eso para el deportista y que esto le ayude a otros colectivos nos parecía importante. Y sobre todo esa transferencia de habilidades que yo decía, solo sé jugar a waterpolo. No es verdad. Ahora cuando lo veo con perspectiva, yo llevo 3 años ya fuera del agua. Como digo, empecé a vivir en el 2016, antes vivía en una burbujita y luego salimos. Y ahora que lo veo con perspectiva, te das cuenta de que todo lo que nos ha enseñado el deporte es válido y muy válido fuera del ámbito del deporte, y es válido en todos los colectivos, en empresas. A mí me decían, es que luchas hasta el último balón, es que no das por perdida. Eso es persistencia. El tener el partido controlado, el intentar que no se te pase ni un detalle, eso es organización dentro de un colectivo. Entonces, necesitamos a alguien que nos ayude a la transferencia de habilidades, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué significa todo lo que yo he aprendido en el deporte y de qué manera lo aplico en una empresa, ¿no? El trabajo en equipo. Nosotras hablamos en plural. Hay gente que le sorprende que en una empresa hables en plural. Y lo digo y cuento las historias con la máxima humildad, pero yo mandaba un mail con una cosa que había hecho yo y ponía hemos hecho, y esto se elevaba y ponía he hecho. Y yo decía, o sea, si nosotros trabajamos en equipo, es igual quien lo haya hecho yo, tú o quien sea, ¿sabes? Al final es cosas que en una empresa o que en un colectivo a lo mejor les sorprende y nosotros lo llevamos de serie. Luego hay, bueno, pues el descalabro de todo. Una cosa es la parte psicológica y la otra ya también es una parte incluso de ingresos, ¿no? A mí me echan el día 27 de mayo y el día 28 dejo de cobrar. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos paro, no hay despidos improcedentes, no hay nada. El 27 te echan, el 28 dejas de cobrar.
¿Y esto cómo lo has preparado tú? ¿En qué momento? Nosotros vivimos el día a día, no somos futbolistas, no nos da la vida para tener unos ahorros y dejar, al día siguiente te tienes que poner a trabajar. Entonces, no solo tienes que gestionar todo el tema psicológico, todo el tema incluso físico, ¿no? Te cambia el cuerpo, sales de entornos, de golpe te sientes que no estás ubicada en el mundo, sino que encima al día siguiente es que no tienes ingresos tampoco. Entonces ahí es como, vamos a intentar generar, si de mano de alguna empresa que le gustara, pues un poco las becas nuevas metas, ¿no? Vamos a intentar cubrir ese descalabro financiero que también supone todo esto, pues con unas ayudas a un deportista durante X tiempo, para que durante ese tiempo pueda seguir formándose también, pues a lo mejor una financiación del 100% de la formación. ¿Por qué? Pues un poco porque al final yo no había acabado mi carrera, me pongo a trabajar desde el primer día y te pones a trabajar, pero ya no sigues formándote. Entonces, estamos en un país en el que se valoran los títulos, cada vez hay más transferencia, ¿no? Cada vez no son tan estrictos los departamentos de recursos humanos, pero al final seguimos estando en un país que valora los títulos. Entonces, al final nos reincorporamos, nos reinsertamos en un sistema laboral, pero seguimos sin tener una carrera porque no nos ha dado tiempo, porque al día siguiente necesitas ingresos y necesitas ponerte a trabajar. Entonces, esta sería la idea de esto. Y luego el acompañamiento psicológico de esta parte también, porque yo el día siguiente de retirarme tenía un trabajo en un departamento de marketing del club en el que estaba trabajando, en el que estaba jugando. Yo llegaba llorando a casa diciendo a mi hermana que yo no podía estar 8 horas metida en un despacho, que no puedo, y me decía, Jenny, que todo el mundo está 8 horas en un despacho, en una oficina, en algún sitio, y yo decía, ya, pero es que yo me muero ahí dentro. Venía de estar en el agua cada día con gente al aire libre, o sea, que no es ya solo el hecho de tener trabajo, el hecho de acompañar, sino hay que darle esa parte de ayuda psicológica para que todo esto sea más fácil. Pero si encima de todo esto tienes que pensar que al día siguiente no tienes ingresos, pues creo que también sería una parte en la que se pueden sumar las empresas, que esa es la idea. ¿Qué les da a las empresas? Porque al final, oye, aquí las empresas no dan dinero si no tienes un retorno, eso es así, por mucho hay una parte de RSC, pero al final los departamentos y las empresas necesitan un retorno también. Entonces, ¿qué hemos pensado que le puede dar como retorno al deportista? Pues conferencias, talleres experimentales para sus empleados, la imagen y la asociación de valores deporte-empresa. Sería esa línea. La otra línea, pues es la línea de la empleabilidad, ¿no? Eso que decíamos, necesito empezar a trabajar al día siguiente, posiblemente haya gente que no tenga una carrera acabada, haya gente que... O sea, a los 36 años te retiras con 0 experiencia, ¿dónde te cogen? Entonces, pues ese compromiso de las empresas de incorporar a deportistas en sus plantillas. Entonces, serían como unas empresas amigas del deporte que pudieran estar ahí ayudando a la empleabilidad del deportista. ¿Por qué? Pues un poco porque los deportistas aportan, lo que hablábamos, un espíritu de equipo, habilidad para inspirar, disciplina y compromiso. Y las empresas ganan. Esto es una cosa, un win-win, ganas talento, ganas modelos a seguir en motivación y ganas diversidad de métodos, ¿no? Al final venimos de trabajar en unos métodos de disciplina, de trabajo muy diferentes, pero muy estrictos, ¿no? Hemos estado toda la vida trabajando por objetivos, intentando cumplir... O sea, te has clasificado para los Juegos Olímpicos y te dicen, no lo celebramos, es que vamos a pensar ya... Bueno, espérate, ¿sabes? Déjame celebrarlo. Pues no, trabajamos toda la vida de objetivo en objetivo, de objetivo. De hecho, a mí una de las cosas que más me cuesta ahora es precisamente eso, que no haya un objetivo directo. ¿Sabes? Que planteas una cosa y no sabes cuánto vas a tardar porque tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Claro, lo otro era, oye, me planteo un objetivo, trabajo para ello y voy a conseguirlo. Y ahora es los procesos administrativos encima que nos ralentizan en todo. Pues es una de las cosas que más me cuesta gestionar. Y de qué manera un poquito también, esta idea también sería pues, un poco lo que estábamos hablando, prácticas remuneradas mientras, con una conciliación real de lo que es el deporte con la empresa, inserción compartida por el hecho de poder seguir formándote, lo que hablaba de yo me pongo a trabajar y ya dejo de formarme, y inserción laboral completa, al final... te repercute, o sea, si tú formas al deportista, al final te repercute en la empresa porque se va a quedar ahí. Yo hay un caso que cuento también, yo estaba en una empresa privada y entré como externa y de golpe nos dicen que podemos ser internas, pero es una empresa que, evidentemente, si tienes un título entras a un nivel, si no tienes título a otro, si tienes no sé qué, bueno, es... Entonces yo les dije, a mí no me va a compensar porque yo no tengo la carrera terminada, entonces no me va
no me va a compensar realmente entrar fija. Me reuní con el Departamento de Recursos Humanos y solo entrar le digo, bueno, sé que no me va a compensar porque yo sé que no tengo un título acabado, que aquí en esta empresa se valora título. Empezamos a hablar y después de media hora me dice, bueno, muchísimas gracias, tal, no sé qué. Me dice, ¿te puedo dar un consejo? Digo, sí, claro. Y me dice, que sea la última vez que digas que no tienes una carrera. O sea, la carrera que vosotros tenéis, que los deportistas tenéis, a veces es mucho más importante que lo que se enseña en una universidad. Porque al final nosotros, y es verdad que generalizar es pues quizá no justo, ¿sabes? Habrá de todo, pero creo que los deportistas, y lo vemos ahora en temas de implicación, en echarle horas, nos pasamos ahí en el Consejo Superior de Deportes las horas que haga falta, la implicación directa desde lo que es la presidenta, gabinete con Conchi, todos, al final te das cuenta que el deporte te ha enseñado cuándo empiezan las cosas, no sabes el día a día, cuándo acabas de entrenar, esto es igual, pero es igual las horas que le echemos si realmente llegamos a buen puerto, y esta es una de las líneas que nos parece un buen puerto. Y luego la última línea es el emprendimiento del deportista, ¿no? Aquí sale Patri, que es una de las chicas que tiene inquietudes, que emprende, que mueve. Patri es una jugadora de rugby y queremos también estar apoyando al deportista pues, en esa línea de emprendimiento, ya sea con un proyecto personal, el otro día nos llamaba un deportista y nos decía que, claro, como he sido judoka, he montado un gimnasio y pensaba que me iba a ir bien por ser quien soy. Has hecho un plan de viabilidad, has hecho un plan de negocio, ahí no había nada de todo eso. Entonces, claro, sí, podemos, oye, quiero montar un gimnasio, perfecto, pero vamos a asesorarles si alguna empresa puede poner planes de asesoramiento para montar un gimnasio, para un programa de emprendimiento, para lo que sea. Y a nivel CSD, pues un poco el apoyo institucional, el apoyo económico en lo que se pueda. Al final la administración también va como va y es complicado, pero sobre todo en el impulso de mover los proyectos personales de los deportistas a las empresas. Y aquí viene la parte más, bueno, pues la desgravación fiscal que tiene esto. Yo creo que no hace falta entrar ahora en esto, pero es verdad que en el Consejo Superior de Deportes hay un departamento para contar bien a las empresas esto, empresa que quiera participar, empresa que quiera hacer una donación, se le cuenta cómo es todo el procedimiento, cómo se hace, y eso es todo. Eso es una empresa hace una donación a un proyecto y a partir de ahí tiene una desgravación así a grandes rasgos del 90%. Y es un poco lo que es Nuevas Metas. Aparte de Nuevas Metas, y ya aprovecho, tenemos, hay 4 programas de estos. Uno es Nuevas Metas, tengo información, quien quiera llevarse, y si no, en la página web del Consejo, en la home directamente, están los links de los 4 programas. El otro es Universo Mujer, que este es un poco el que más se conoce, ¿no? Lleva más años de recorrido también, entonces, pero es lo mismo, son los 4 iguales con los mismos beneficios fiscales. El otro es apoyo al deporte base, para todo el tema de, pues eso, el deporte base, cuando empiezan los niños, proyectos incluso de clubs, más de la base. Y luego estos dos son los nuevos, un poquito, Nuevas Metas y Deporte Inclusivo, que es el que no se conoce tanto, que es también para todo el tema del deporte con personas con discapacidad. Así que nada, desde el CSD eso es una de las líneas. En nombre de la presidenta es una de las líneas que quiere impulsar porque creemos en esa necesidad. Y bueno, Nuevas Metas todavía no tiene ningún proyecto de momento, pero estamos convencidas de que va a ser un programa que es necesario y que va a ir saliendo, porque creo que tenemos un compromiso también con todos los deportistas que nos representan durante tantos años, que lo dan todo por el país y que al final, si les podemos retornar de alguna manera con esa ayuda público-privada, me parece que es lo que también tenemos la responsabilidad de intentar. Muchísimas gracias. La dejamos un ratito a Jennifer aquí por si hay alguna pregunta por parte del público, porque yo creo que es muy interesante saber. Nos has dicho que de momento no hay ningún proyecto, pero me imagino que si hay alguna empresa interesada, no tiene más que llamar al Consejo Superior de Deportes para saber qué tiene que hacer para entrar al proyecto o cómo puede presentar un proyecto, o también pueden ser los propios deportistas quienes presenten su proyecto. Así es. O sea, al final se cogen proyectos tanto de deportistas como de empresas, como de agencias promotoras de algún proyecto. Yo creo que lo más fácil es lo que dices, que llamen al Consejo, que se pongan en contacto, pues sí es Nuevas Metas conmigo, pero si no les desviamos a quien sea necesario. Y sobre todo eso, que hay un departamento de asesoramiento para todo, que cómo hay que hacerlo y demás.
Sí, sí. Sí, buenas. Bueno, primero felicitarte por la exposición, Gracias. Clara, pese a los problemas, has estado muy bien. Mira, a mí me surge una duda. Además, esta exposición ya, pero un poco a última hora, nos la hiciste en una de las reuniones que tuvimos en Madrid sobre el PROAD. Eso y es. la verdad es que nos generó, al acabar, nos generó a varios un poco dudas en cuanto al encaje de los dos programas, ¿no? Es cierto que has comentado que el apartado de la formación, pues parece que entraba dentro de lo que es el programa PROAD, pero entiendo que también el PROAD pues trabajaba la empleabilidad, el emprendimiento, todo lo que es el asesoramiento. Como novedades claras veo un poco lo que es quizás esa preparación psicológica para esa retirada y quizás el tema de las becas económicas, ¿no? Pero no tengo entonces muy claro cómo van a convivir los dos programas, cuáles van a ser un poco las competencias de los dos programas. Creo que eres consciente que ha habido ya varias comunidades autónomas que han incorporado el PROAD a un nivel inferior a sus deportistas de alto rendimiento, a las comunidades autónomas. Y por contra, relacionado un poco también con esto, ¿a qué deportistas o cuáles van a ser un poco los criterios de acceso a este programa? Es decir, desde el punto de vista empresarial hay que captar, pero luego, ¿a qué deportistas va a ir? ¿Realmente a los de alto nivel muy concretos? ¿Se quiere de alguna manera contemplar también a los de alto rendimiento? Te quería hacer un poco estas dos cuestiones. Vale. Primero de todo, creemos, al final nosotras mismas hemos relacionado PROAD con Nuevas Metas porque va relacionado lógicamente, ¿no? Si estamos ayudando al deportista en esa fase de la carrera dual, de intentar que la gente no deje los estudios y demás, y les ayudamos en esa parte a través del PROAD, esto va relacionado en que luego Nuevas Metas es una continuación de esto, ¿no? Es esa parte más del final del deportista. Entonces, que el tema del PROAD lo incorporamos también por un tema de que si hay una empresa que realmente, o universidades, o que quieran hacer convenios con el PROAD, pues si lo conocen, posiblemente se puedan adherir. Eso es una parte que consideramos que está, pero como he dicho antes, que puede mejorar y que cuantas más universidades, empresas firmen un convenio con el PROAD para dar visibilidad, no, para dar opciones a los deportistas, al final es mucho mejor, ¿no? Entonces, es lógico que esto se relaciona con Nuevas Metas porque si solucionamos esta parte primera, posiblemente no tengamos tantos problemas luego en esa retirada del deportista, ¿no? Y luego, el programa de Nuevas Metas, ¿a quién va dirigido? Pues en esa fase de retirada o de pre-retirada, yo creo que un poco a todo el que venga con una empresa donante, o sea, un proyecto de un deportista en la fase final de su carrera, con una perspectiva. Patri, por ejemplo, el ejemplo que ponía, Patri le da a su carrera deportiva un par de años, ¿vale? Pues entonces ya entra en Nuevas Metas, por supuesto. O sea, lo que no va a entrar es un niño de 15 años en ese programa porque hay otros específicos para niños de 15 años. Entonces entrarán esos deportistas del final de su carrera y sobre todo proyectos que encajen con los objetivos de Nuevas Metas y que solucionen los problemas del deportista en esa fase. No hay un cierre de proyectos, seguro. Pero esa petición para entrar en el programa es del propio deportista, no sé, yo creo que además aquí tenemos hoy, tenemos a Maya, que ha estado, ¿verdad?, que ha estado varios años como tutora del PROAD y realmente ella también un poco puede explicar cómo ha ido un poco todo este programa y realmente aquí el deportista pediría participar en este programa. El deportista desarrolla un proyecto que encaje, pues ya sea en un emprendimiento suyo, ¿no? Y viene con una empresa donante, el proyecto con una partida presupuestaria lo baja y con el donante entra. O sea, es el deportista el que debe ir con el proyecto. El deportista lo puede hacer una agencia promotora, lo puede hacer directamente una federación, lo puede hacer una fundación. Pero debe ir con la empresa captada, con tal... Claro, a ver, nosotros al final desde el Consejo Superior de Deportes podemos tener los proyectos y si viene alguien, pues se lo enseñamos y siempre intentamos pues promover los proyectos que tenemos encima de la mesa, pero es verdad que, por desgracia, no llegan las empresas y dicen, oye, que queremos donar dinero. Pero el programa, por tanto, no funciona como el PROAD, que capta distintas empresas para repartir de alguna manera un poco todos esos beneficios. Es la propia federación o el propio deportista el que de alguna manera va con su, digamos, patrocinador. Eso es. ¿Sí? ¿Donante?
donante, en este caso, efectivamente, que obtiene luego las grabaciones fiscales Eso correspondientes. es. Lo del PROAT es simplemente por darle visibilidad también al PROAT unido a esto, pero no tiene nada que ver el PROAT con lo que es Nuevas Metas. Es que consideramos que el PROAT es el inicio de este proceso de Nuevas Metas. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala, porque al ser, claro, un programa tan nuevo, tan novedoso... No, sí, yo encantada, ¿eh? Y lo que no pueda yo, os doy el teléfono de quien lo soluciona, ¿eh? Vamos, sin problema. ¿Alguna otra pregunta en el público? Pues parece que de momento no, pero seguimos con la jornada. Jennifer Pareja, muchísimas gracias. Seguro que te van a llegar llamadas de teléfono para pedir información, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un café, pero tenemos enseguida una mesa redonda donde estará Maya Osaba, que nos acompaña ahora mismo ya en el auditorio, porque vamos a hablar de los roles de las mujeres en el deporte. Ella sabe muy bien, y sus compañeras de mesa como Yusune Murillo o también Andrea López, lo que es reinventarse, lo que ha contado Jennifer Pareja, de lo que tienen que hacer siendo deportistas, o reinventarse en entrenadoras, en presidentas de clubes o en cualquier otra faceta de la vida dentro siempre del deporte. Gracias, nos vemos enseguida. Vamos a tomar un café y volvemos en media horita.
Nos ha quedado gente en el café, que igual vamos a tener que dar un pequeño aviso para que lleguen, porque llega la hora de la primera mesa redonda de la jornada. Una mesa redonda, una mesa de debate que quiere hablar de los roles de las mujeres en el deporte, como nos había marcado en la anterior ponencia Jennifer Pareja con esas nuevas metas, esa necesidad de reinventarse, ¿no?, que tienen tanto ellos como ellas una vez que abandonan el deporte, que tienen que poder seguir y, ¿por qué no, poder seguir dentro del deporte? Aquí tenemos un ejemplo de una deportista que sigue siendo deportista, pero que cumple muchos roles a la vez, porque tenemos aquí a Maya Osaba, que lleva toda una vida, su vida en una piragua, sigue siendo deportista, sigue compitiendo, sigue en varias modalidades, porque la piragua no tiene ningún secreto para ella, ¿verdad? Desde el maratón a lo que le pongan hace, si hace K1, K1, K2, eso es. Si coge el kayak de mar también, y se va a Europa y se vuelve con sus medallas colgadas al cuello, por cierto, que acaba de ingresar en la Real Orden del Mérito Deportivo con una medalla de bronce. Enhorabuena. Gracias. Merecida medalla, merecido reconocimiento a toda una vida dentro de una piragua, que no solo ha sido como deportista, porque también se formó como entrenadora. Ella es entrenadora, está entrenando habitualmente y asumió un tercer rol, que era el que nos falta, que nos daba María Martín al principio de estas jornadas, los datos de que nos faltan mujeres al frente de las organizaciones deportivas, y ella creó un club, y es la presidenta del Club Pamplona de Piragüismo, y está al frente de los entrenamientos, pero también de la organización, de la dirección del club, y sigue compitiendo, sigue como deportista y sigue ganando medallas. Ya es casi, y además últimamente en el Sella va a quitarle el récord a alguna, porque no hace más, cada vez que va últimamente al Sella, vuelve con esa picona, ¿verdad? Sí. En la cabeza puesta, porque gana el Sella, lleva 7 ya, ¿no? Sí. 7 Sellas ganados, ahí es nada. Pero tenemos otro gran ejemplo de cómo reinventarse y cómo muchos roles son los que puede asumir la mujer dentro del deporte. Pues nos acompaña también Josune Murillo. Josune fue ciclista durante muchos años, ha estado en el Giro, ha estado en el Tour, un Tour que por cierto no existe ya, por desgracia, ese Tour femenino. Ha acompañado a una de las grandes leyendas, aunque tenemos otra aquí, del ciclismo femenino en este país, a Dori Ruano nos acompaña, pero ella fue compañera de Joanes Somarriba, también en el equipo. Y se reinventó pasando a ser entrenadora de ciclismo. Ella es entrenadora, preparadora de ese Movistar Team, está en el equipo masculino. El año pasado, además, bueno, pues empezó el público general a conocerla un poquito, porque entrenaba directamente a Richard Carapaz, que fue la estrella del Giro de Italia, y todo el mundo de repente se fijó en que había una entrenadora, había una mujer detrás de aquel ganador del Giro, y Josune sigue como entrenadora en el Movistar Team. Richard ya no está, pero habrá otros muchos detrás y otras muchas detrás, que hay que seguir entrenando, y queremos conocer sus historias. Y nos acompaña también otro rol dentro del deporte que las mujeres pueden asumir, aunque todavía está siendo un poco difícil, o igual un poquito más difícil para ellas asumir, que es el del arbitraje, y sobre todo dependiendo del deporte. Ella es Andrea López, es muy joven todavía, pero es árbitra de fútbol, es la primera en Navarra que ha llegado a arbitrar un partido de preferente en categoría masculina. Empezó con los 15 años en el arbitraje, le queda mucho recorrido por hacer. Ya sabemos que, por desgracia, el fútbol y el arbitraje no están muy bien avenidos todavía. Creo que lo del respeto es muy importante, esos valores que da el deporte, plasmarlos y recordárselo desde la más tierna infancia, que el respeto, sobre todo a la figura arbitral, es fundamental, porque son personas humanas, se pueden equivocar, tienen derecho a equivocarse, igual que cuando tiran a puerta, tiran a gol, pueden fallar, pues exactamente igual se puede equivocar la figura de la árbitra. Pero yo ahora me gustaría que ellas, en una primera instancia, nos contasen un poquito su trayectoria vital por el mundo del deporte. Vamos a empezar por Maya Osaba, porque, claro, ocupa menos el del arbitraje, ¿verdad? Ocupas casi todos los ámbitos que más conocemos a la hora de competir, porque ella es deportista, es entrenadora y es presidenta de un club. Y nos gustaría, Maya, que nos muestres un poquito cómo empezó toda esta trayectoria vital tuya a lo largo del deporte como deportista, y cómo te fuiste asumiendo nuevos roles y nuevos papeles. Lo tienes encendido el micrófono, dale. Vale. Bueno, pues
yo en principio asumí el deporte en el rol de deportista, ¿no? Cuando empecé pues, con 12 años más o menos. Bueno, pues me apasiona el deporte. Y luego, bueno, hubo un momento, hace unos 10, 11 años más o menos, que, bueno, queríamos iniciar un nuevo proyecto deportivo de piragüismo y creamos un club, ¿no? En principio, bueno, nuestro deporte es un deporte minoritario y no era un objetivo profesional, ¿no? Yo trabajaba de orientadora laboral en el PROA y entonces, bueno, nosotros creamos el club y compaginaba lo que es los inicios del club con el trabajo en el PROA y claro, pues tomamos la decisión de que teníamos que empezar a trabajar con críos, empezar a sacar cursos adelante y de esa manera pues yo me empecé a involucrar en un club que creamos, yo como presidenta, empezamos 2, 3 personas y entonces casi pues se me vino encima la responsabilidad de sacar adelante todas las funciones que se tienen que realizar en un club, que al final, como digo, un deporte minoritario, pues al final recaían en mí desde funciones de entrenamiento, de gestión, de dirección, de realizar las inscripciones, o sea, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Llegó un momento luego que el club fue creciendo, entonces, bueno, necesitábamos también más personal, empezó gente a trabajar con nosotros y yo dejé de trabajar en el PROAD. Fue en ese momento cuando ya mis funciones en la entidad que habíamos creado se ampliaron y ya empecé de manera profesional, ¿no?, a ganarme también la vida con el piragüismo trabajando en el club. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que yo en ningún momento de toda esta trayectoria, tanto cuando empecé, compaginaba con los estudios, luego en el trabajo en el PROAD, en ninguno de esos momentos dejé lo que es el rol de deportista, pero sí que fui asumiendo otros roles dentro de lo que es el deporte y que, como digo, que al ser pues unas estructuras igual no tan grandes como un club de fútbol, que igual tienen más departamentos, que diferentes personas hacen otras funciones, pues bueno, yo recojo la mayoría, muchas de esas funciones en cuanto a dirección, planificación, entrenamientos, hasta gestión de los hoteles, yo qué sé, gestión de los recursos humanos, de los monitores, pues todo eso. Entonces, vas aprendiendo sobre la marcha, te vas asesorando, te sigues formando y yo estoy pues muy contenta, la verdad. Muy contenta, pero muy ocupada también. No sé si tienes alguna hora libre al día, porque si tienes que entrenar, tú como deportista, tienes que entrenar a otros y a otras piragüistas y tienes que dirigir y organizar ese club, poquitas horas te quedarán. Pues la verdad es que mi día a día, casi todas las horas del día giran en torno al piragüismo, porque además yo sigo entrenando, yo sigo entrenando y además mi ocio también es el piragüismo. Entonces sí que cuando tengo algún puente y algunas semanas me gusta ya, no con el equipo, con todo el grupete de grupos que tenemos de entrenamiento, sino, oye, pues irme yo al mar, hacer mis entrenamientos en el mar, pero eso para mí es ocio. O sea, nunca había pensado que como rol de deportista me iba a ganar la vida con el piragüismo o durante una época, pues porque no hay apenas remuneración, ¿no? Entonces, yo siempre lo he asumido como un deporte que a mí me gusta mucho y que yo creo que no voy a dejar de practicarlo. Seguramente mi nivel deportivo vaya a bajar,
pero no tengo no, pues en este momento voy a dejarlo y voy a asumir únicamente el rol de directiva o el rol de entrenadora, sino que, bueno, de una manera más o menos competitiva, con mayor nivel competitivo, pues seguramente que también como rol de deportista seguiré practicando. Entonces, pues, bueno. Seguro que sí, porque además si es parte de tu ocio, ¿no? Es parte Un de ocio mi muy ocio. activo, Sí. pues no lo vas a dejar nunca. No sé el caso de Josune Murillo, porque ella era ciclista profesional, ahora es entrenadora profesional de ciclismo. No sé cómo fue esa transición a pasar, si lo tenías muy claro, te vino dado o fue mucho después de bajarte de la bicicleta. ¿Cómo fue esa trayectoria para ti? Hombre, yo el último año que afronté como ciclista, desde el inicio de temporada sabía que iba a ser mi último año. Entonces, yo creo que lo afronté de esa manera, como intentar disfrutar cada carrera, pues sabiendo que iba a ser la última, tanto el Giro, el Mundial. Y bueno, luego tuve la suerte de conocer a Maya, porque en esa época estaba en el ProAd y fue mi tutora. Entonces, pues bueno, anteriormente también ese año ya estuve, bueno, trabajando, dando unas extraescolares y bueno, iniciándome un poco en el mundo laboral, porque no tenía ni idea, ¿no?, de lo que iba a ser. Yo en el 2002 terminé la carrera y a mí lo que me gustaba era el alto rendimiento, ¿no?, y el ciclismo en sí, el deporte de resistencia. Entonces, bueno, pues a la vez me di cuenta que no estaba capacitada como para entrenar a nadie, porque yo en aquella época ya empecé a competir más en serio y veía que, bueno, a mí tenía mi entrenador, ¿no? Entonces, pues bueno, vi la posibilidad de poder estudiar el máster de alto rendimiento y bueno, ahí es donde se me abrió un poco que las herramientas que había empezado en la licenciatura pues ya eran más específicas y bueno, y que podía iniciarme un poquillo en el mundo del entrenamiento. Y bueno, fue un poco en mi época profesional de ciclismo que a la vez también pues aproveché a estudiar y a iniciarme en el mundo del entrenamiento. Y poco a poco, pues bueno, pues mi pareja también fue ciclista profesional. En su día iba viendo lo que yo hacía y ya me inicié en el entrenamiento y bueno, pues él también me decía, ¿por qué no me entrenas a mí? Y yo digo, ostras, que tú estás ahí corriendo el Tour, corriendo carreras importantes y bueno, pero bueno, él me trasladó esa confianza, ¿no?, de decir, ¿y por qué no?, ¿no? Y bueno, pues poco a poco también empezamos a trabajar y disfrutamos un poco de esa vida, ¿no?, de los dos ser ciclistas profesionales, yo ya también iniciándome en el mundo del entrenamiento y ganando la confianza en uno o en otro y bueno, y en adquirir esas experiencias para mí vitales, pues bueno, para el trabajo que desempeño hoy en día, ¿no? Y bueno, pues han ido pasando los años porque ahí hasta el 2008 y bueno, hoy es el día que él, cuando dejó de competir en el 2014, pues empezó a trabajar también en un club de Navarra, el Lizarte, y bueno, adquirió el rol de director, yo seguía con mi rol de preparadora física y bueno, pues ahí poquito a poco ya pues fuimos conociendo a diferentes ciclistas, trabajando con ellos, coger experiencia y bueno, y a la vez estudiando siempre, porque esto es una ciencia que sigue evolucionando y hay que estar al día, ¿no? Y bueno, pues hasta el año pasado pues ocurrió que Richard Porte gana el Giro y de repente me hago famosa, ¿no? Pues bueno, para mí ha sido un placer poder compartir esa experiencia, pero me quiero quitar un poco el mérito porque al final el ciclista es el protagonista para mí de la película, ¿no? Yo con Juanjo lo he hablado muchas veces, ¿no? Nosotros hemos sido ciclistas y bueno, pues desde que sales con tus objetivos de una primera concentración del equipo hasta que llegas al objetivo, pues hay muchos días de pasar frío, de pasar hambre, de bueno, pasar diferentes procesos de entrenamiento que hay veces que te encuentras un poco solo, porque aunque el ciclismo es un deporte de equipo,
pues bueno, a entrenar tienes que salir tú, luego te tienes que cuidar tú la comida, tu masaje, tus horas de descanso. Entonces, pues bueno, pues hay veces que igual estás con tu familia, ¿no? Pero hay otras veces que igual te toca estar fuera de casa y bueno, son experiencias que cuando lo has vivido te das cuenta que, joder, si de vez en cuando te echan un capotillo sin más, preguntar qué tal estás, pues bueno, que acompañas en ese proceso que realmente yo pienso que es más importante que el mero hecho de estar en la competición ahí en el día a día, ¿no? Sino en ese proceso de entrenamiento donde estás cansado, estás fatigado, pues bueno, ese apoyo mental para mí es fundamental. Ahora tengo que hacerte esta pregunta. Ese apoyo mental que dices, cuando tú eras ciclista profesional, ¿sentiste ese apoyo, ese seguimiento, ese cuidado hacia tu figura como deportista que eras? Bueno, yo la verdad que andando en bicicleta era feliz y bueno, pues como tú has comentado, el correr con Jonas Homo Arriba pues me dio la posibilidad de conocer el ciclismo mundial, ¿no? Y para mí, pues el mero hecho de ir a correr un Tour de Francia, pues bueno, pues era ya, o sea, superaba mucho más de lo que yo pensaba que iba a hacer cuando empecé a pedalear, ¿no? Entonces, pues bueno, yo disfrutaba de esa manera de pensar y la verdad que, bueno, al tener una pareja que profesionalmente también era ciclista, pues me ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque normalmente si podíamos salíamos a entrenar juntos o íbamos a hacer alguna concentración y bueno, intentábamos encajar de la manera que bueno, no estuviésemos solos ninguno de los dos, ¿no? Y la más joven de la mesa, Andrea López, una joven que ha decidido coger el silbato y dedicarse a arbitrar en el fútbol. Andrea, lo primero que habría que preguntarte es, no sé, ¿qué pasó por tu cabeza ese día que decides que quieres ser árbitra de fútbol? ¿De dónde te viene a ti esa pasión por el fútbol, pero por el arbitraje? Bueno, yo creo que siempre cuento lo mismo, pero una vez mi padre escuchó en la radio que necesitaban chicas porque no había en Navarra y eso, hicieron una concentración para a ver cuántas chicas se apuntaban y pues sin más un día surgió y lo cogí como un hobby al principio, pero yo pensaba que no iba a durar nada, la verdad, pero aquí sigo 3 años después, o sea, tampoco llevo mucho tiempo arbitrando, que empecé con 15 y pues aquí con 18 años en preferente, pero bueno. Bueno, pues es toda una evolución casi meteórica la que has hecho, Sí. pero en esa primera llamada cuando llegaste, ¿cuántas chicas estabais? ¿Cuántas mujeres se presentaron? El cursillo ese creo que entramos 6, pero o sea, nos quedamos 3 al final. No, todas no se quedaron, pero bueno, poco a poco van entrando más. Van entrando poco a poco. ¿Cuál crees que es la principal barrera o que cuando tú llegaste, viste que lo podías afrontar o viste algo que a tus otras compañeras, esas otras 3 que lo dejaron, les hizo salir? A ver, yo creo que como antes no había nadie a quien referirnos porque no había chicas, entonces es como que necesitas que haya alguien para que te apoye. O sea, nosotras entramos, si estábamos 6, pues entramos en parejas de 2, éramos como 2 amigas, porque así te apoyabas una en otra, porque al no haber nadie en quien apoyarte, pues necesitas ese apoyo para seguir adelante, ¿no? Y yo creo que ahora poco a poco van entrando más porque ven que poco a poco van entrando más chicas a arbitrar. O sea, yo creo que si no tienes un referente en algún deporte en el que no hay casi mujeres, necesitas que haya poco a poco más para que se vayan metiendo más. O sea, hay que fomentar eso. Ahora el hecho, no sé si tú lo has vivido, como se está viendo ahora todos los partidos de la máxima categoría del fútbol nacional, de la Liga Iberdrola, hay arbitraje, hay un trío arbitral que es femenino. Eso a vosotras os da también la posibilidad de hacer ese referente, de decir, yo también puedo llegar allí, yo puedo hacerlo como ellas. Sí, o sea, a ver, nosotras tenemos la posibilidad de o seguir por el arbitraje masculino, o sea, dirigido al fútbol masculino, o si no por el femenino. Pero yo creo, o sea, si vas por el fútbol femenino, yo creo que tiene muchísimas salidas ahora mismo, porque eso, hay muy pocas mujeres que están pitando
y si te lo curras un poquillo, o sea, tienes bastantes posibilidades, pero eso hay que trabajarlo a largo plazo. Andrea ha puesto sobre la mesa una primera cuestión que os quiero preguntar a las tres, tanto a Maya como a Josune, lleváis muchos más años, la importancia de ese referente al que hace mención Andrea. ¿Qué importancia tiene para vosotras? ¿Creéis que tiene importancia para que las mujeres, las niñas ya desde temprana edad, se puedan enganchar y puedan ver el deporte como algo que es suyo también? Amaya o Josune. A ver, yo creo que es fundamental que haya referentes en todas las modalidades y en todos los deportes. Y dentro incluso de los deportes o de lo que es la actividad diaria de un club, las funciones que realizan cada una de las personas, que haya mujeres, porque si no, no te crees que tú puedes realizar eso o inconscientemente asumes que eso no es una función para ti. Incluso a nivel personal hay a veces que lo tienes que poner sobre la mesa y decir día a día distribución. Igual estás en tu entidad y hay que arreglar el cable de un timón. Instintivamente le dices al chico, oye, arregla, no, pero vamos a ver cómo... Y es que es así, y tendemos ahí a veces inconscientemente a repartir funciones diferentes a los chicos que a las chicas. Y yo lo veo porque personalmente a veces inconscientemente me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Ya no solo lo que puede ser un poco más visible, pues la presidenta, entrenadora y deportista, sino dentro de tu equipo a la hora de repartir funciones o de decirle a una deportista que haga esto o al uno que haga lo otro. O poner la boya que a la tarde hay regata de juegos deportivos y hay que poner la boya en el río. Y vas y se lo dices al chico, ¿no? Y, ¿sabes? Entonces, bueno, son cosas que lo tenemos todos que tener muy presente porque pecamos muchas veces de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que si le mandas siempre al mismo a hacer lo mismo... Lo va a hacer siempre él. Claro, y el otro dice, bueno, a mí siempre me manda este otro tipo de funciones, ¿no? Ya las vamos un poco determinando. Entonces es súper importante eso. Josune, me imagino que en ciclismo también ha pasado un poquito, ¿no? Lo mismo. Y en caso de ciclismo no hemos hablado de mecánica, pero no sé, porque muchas veces se habla, ¿no? Pincha una rueda, digo yo que te arreglas tú la rueda. Si se pincha, te pilla en carretera un entrenamiento, no tienes que esperar que venga nadie, ¿no? Así es, sí. Normalmente cuando eres ciclista pues te toca aprender de todo y si pinchas pues te toca arreglar el pinchazo, ¿no? Ese rol yo creo que cuando eres ciclista no existe, ¿no? Igual sí que fuera ahora mismo en el entorno pues la figura de entrenadora dentro del ciclismo a nivel internacional, mundial, pues yo creo que todavía no ha llegado, ¿no? Pero bueno, hay médicos deportivos, hay fisioterapeutas, la mujer yo creo que se ha ganado su espacio y bueno, aunque a nivel de preparadora física en otros deportes sí que igual, bueno, pues ya va entrando más en el ciclismo, todavía no ha entrado, pero bueno, está entrando. Claro, pero como referente ahora mismo en un equipo UCI a nivel mundial, hablamos de un equipo masculino, creo que eres tú la única que está ahora mismo en ese nivel. Pues que yo conozca, creo que sí. Con lo cual, ahora vas a pasar a ser tú el referente para otras mujeres que quieran entrar en ese mundo, ¿no? Del entrenamiento y la preparación en equipos masculinos, porque no estamos hablando simplemente de equipos femeninos, sino que evidentemente tú eres una entrenadora y estás preparada para entrenar tanto a un hombre como a una mujer. Sí, la verdad que yo pecaba un poco de eso también. Yo cuando salía de la carrera digo, es que a mí me gusta el alto rendimiento, me gusta entrenar, me gusta eso, ¿no? Pues saber cómo se puede preparar un corredor para correr un mundial, para correr un Tour de Francia, ¿no? Y a mí eso pues era lo que decía, ojalá algún día pueda hacerlo, ¿no? Pero también yo misma me ponía mis limitaciones en el sentido de esto no sé si es para mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ciclismo en esos niveles, pues bueno, sí que siempre ha sido el papel lo tenían pues primeramente los médicos, luego ya el preparador físico, pero siempre era la figura de un hombre, ¿no? Y bueno, pues el día que gracias a esa confianza, al trabajo y
Y bueno, yo, los corredores que han trabajado conmigo, pues oye, que querían seguir trabajando, han mejorado y al final ese trabajo ha sido el que me ha llevado ahí, ¿no? Independientemente de que sea chica o chico. Claro, pero no te ha costado, no te han visto, no has tenido que ganarte esa confianza de tener que demostrar que tus conocimientos no tenían nada que ver con tu género. Pues la verdad que no. O sea, pues Richard Carapaz empezó a entrenar conmigo pues 3 años antes, este era el 4, ¿no? Y él, bueno, pues siempre me ha mostrado esa confianza que quería seguir trabajando conmigo. Cuando pasó a profesionales, él lo comentó en el equipo, que trabajaba conmigo y dentro del equipo, pues bueno, ya me conocían, sabían quién era y le dieron esa posibilidad, ¿no? Luego, viendo los buenos resultados, pues ya fue bueno, pues la evolución de Richard también, que dijeron, joder, pues vamos a confiar en esta chica y que se involucre en el equipo, adquiera más trabajo, entrenar chicas, chicos y bueno, pues ha sido como un proceso que para mí ha sido bastante fácil porque, bueno, venía de conocer ya a gente que luego iba a entrenar y cuando ya hay una confianza establecida, pues es más fácil. Has repetido muchas veces la palabra confianza. Me imagino que es muy necesario, ¿no?, que haya confianza en las capacidades que tenéis para que os dejen, independientemente del género del que estamos hablando, que seáis hombres o que seáis mujeres, que haya una confianza en la capacidad que tenéis. ¿Eso creéis que falta o que lastra para que lleguéis a distintos roles, como habéis llegado las 3 al resto de mujeres, que os den esa confianza, ese voto de confianza para poder llegar y asumir otros papeles que no el de simple deportista que compite? Sí, a ver, yo creo que la confianza al final es fundamental, ¿no? No sé, a nosotras nos han dado un mogollón de confianza este último año. Si no hubiéramos, o sea, Maya y yo, que somos las que hemos subido ahora a preferente, sin la confianza de todos los que están en el comité, de nuestros compañeros y tal, yo creo que no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado al final. Y también la confianza nuestra, ¿no?, que al final hace que vayas progresando poco a poco y eso, no sé. ¿Qué valor le dais los demás al voto de confianza que os den y a la confianza que tengáis vosotras en vuestras capacidades? A ver, en mi caso, por ejemplo, fue más fácil porque yo creé el club de cero. Entonces yo no tenía un lastre detrás. O sea, lo creé yo con mis objetivos, o sea, lo creamos con un grupico, con mis objetivos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil no tener ese lastre detrás y tener que ir ahí amoldando, que te vayan dando confianza. No, el tema es que, claro, luego tú vas asumiendo roles, vas asumiendo funciones y el día a día también, creo que, bueno, a todas las personas nos pasan, tenemos 1000 dudas de todo, pero es que es fundamental que las haya. ¿Sabes? Que te plantees 1000 dudas, que lo estás haciendo de esta manera, que igual lo podíamos hacer mejor de otra, igual mejor de otra, pero bueno, sí que es verdad que siempre con la confianza. Y luego ya, como te digo, al empezar de cero, la primera imagen que ven es la tuya, que ya eres una mujer, que eres la presidenta, que eres la entrenadora, que asumas un montón de funciones y de roles y lo ven, yo creo, que de una manera más natural, que si hay una tradición de todas las entidades, porque claro, la participación de la mujer socialmente pues ha sido tardía y entonces, claro, pues lo que se veía de manera natural siempre pues eran cargos de responsabilidad siempre a hombres. Entonces, claro, yo creo que siempre puede haber un miedo o una falta de confianza en que una mujer pueda asumir esos roles, esos papeles, porque puede que tú creas que no está bien formada o que... Yo creo que sí que existe, pero creo que ya cada vez menos. Pero claro, muchas veces lo difícil es entrar en una entidad que tenga ya una tradición, que tenga unas maneras de funcionar, que tradicionalmente todas las principales funciones las haya desarrollado de un hombre, ahí es complicado. O sea, yo le veo a ella y digo, ¡puf! O sea, es muy en el fútbol y encima arbitrando a equipos masculinos, a liga masculina, ¡puf!
¿sabes? Ahí tienen que tener muchísimo apoyo institucional y mucho apoyo por parte de las personas que lleven la parte de arbitraje para que salgan adelante. Es el momento, además. O sea, luego llegará un momento en que seguramente no se necesite nada, pero ahora sí. Andrea, ¿cómo fue ese primer partido? ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando saltaste al campo? A ver, fue una semana un poco movida porque se publicó por todos lados que iba a haber un debut en preferente. Encima el trío éramos las 3 chicas, que era el primer trío que se hacía en Navarra femenino en categoría masculina, pero bueno, al final fue bien, ¿no? Al principio siempre tienes nervios, encima debut, bueno, muchos nervios, la verdad, pero luego muy bien, o sea, se pasó bastante bien, se portaron bastante los jugadores y se puede hablar bien del partido. O sea, la verdad. De momento, ¿te sientes respetada como la figura arbitral que eres cuando saltas al campo, aunque sea independientemente de que sean equipos masculinos o femeninos, esa figura arbitral es respetada? Sí, la verdad. Pero, o sea, yo noto muchísima diferencia porque es como ven llegar a una chica y como que se portan más los jugadores, no sé, más que con un árbitro, no sé. Es como, es chica, vamos a dejarla en paz. No sé, eso también... No sé si habéis sentido vosotras, Amaya y Josune, lleváis muchísimos más años. El piragüismo no es un deporte masculinizado, el ciclismo y el fútbol sí están más masculinizados. No sé cómo habéis vivido esa situación de respeto a la hora de dirigirse. Tú eres entrenadora, Josune, pero no sé si a lo mejor a la hora de preguntar, como le ha pasado muchas veces a médicas deportivas que estaban a cargo de equipos de fútbol, que se dirigían a ellas no como médico a la hora de preguntar, sino pensando que era la enfermera o una que estaba por allí. No sé si habéis sentido esa relación hacia vosotras. Yo en principio en ciclismo no. Al final yo cuando he trabajado con el deportista siempre es que lo puedo ver. Además, más que el deportista, todo el entorno que hay alrededor, porque tú cuando vas a una gran vuelta son muchas las personas que hay ahí alrededor. Y no sé si realmente si estás tú y al lado hay tú y hay un hombre, a lo mejor no sé si se dirigen primero a él pensando que él es el responsable de esa tarea o ya te tienen identificada y tienen muy claro quién eres tú. Bueno, no sé, yo por ejemplo cuando el equipo va a competir normalmente no estoy, porque al final mi trabajo es... el día a día. Eso es, ese día a día, ¿no? Hay equipos que sí, que quieren que el preparador físico esté ahí para, bueno, mantener ese vínculo, ¿no? Durante la competición con el corredor. En mi caso, pues no es así, el equipo no me lo pide y entonces yo considero que no es lo más importante y bueno, yo te puedo decir que no, o sea, por parte de los corredores nunca he tenido ese trato y no sé, sí que yo me inicié en el ciclismo también y era la única chica que estaba en la escuela con los chicos y en esas edades la verdad que el trato era muy bueno. Al final era la única chica y los chicos pues me cuidaban, ¿no? Me cuidaban de intentar entrenar con ellos y bueno, no sé, sí que alguna vez igual, pero igual más de personas mayores por desconocimiento, ¿no? Del rol del preparador físico, ¿no? Y pues dirigirte a ti como la masajista, ¿no? Pues ese tipo de situaciones pues igual sí que se me han dado, pero no en el mundo profesional, sino más por desconocimiento de una persona mayor que no sabía cuál era mi rol. Claro, el gran público quizás es el que no tiene todavía o no tiene clara la imagen o no sabe que las mujeres pueden ocupar cualquier rol dentro del deporte. Quizás ese es el fallo que estamos teniendo, ya lo hablaba María Martín también al principio de la ponencia, de la visibilidad que le falta todavía a todos los papeles que puede desarrollar una mujer dentro del deporte. Sí, en este caso, a ver, yo creo que el tema está ahí, que como no hay en algunos casos muchos referentes o lo que hay tampoco es muy visible en los medios de comunicación, pues entonces
Claro, pues inconscientemente asocias una profesión a si eres mujer o hombre. Pues lo asocias así. Y en algunos deportes tradicionalmente masculinos, todavía más. O sea, yo que miras otros deportes y igual no te imaginas a una entrenadora en un banquillo de fútbol de un equipo masculino. ¿Por qué no lo has visto? Claro, porque no lo has visto. Y entonces es que aun siendo mujer y siendo consciente y siendo activa en cuanto al papel que desempeñamos en el deporte, aún inconscientemente igual lo ves y claro, se te ha cerrado. ¿Por qué? Porque es que no lo ves. No lo ves. Y entonces, claro, ese es un hándicap. Nosotros, por ejemplo, intentamos siempre en todo lo que son publicaciones de redes sociales tener bastante cuidado en el tratamiento de la fotografía y de la redacción y del orden de los resultados, para que quede manifiesto que aquí hay una entrenadora o aquí hay un equipo de chicas también y que también compiten y que también arreglan piraguas y que también... Es decir, que ahora tenemos que ser conscientes en eso. O sea, igual llega un momento en que ya no, pero ahora sí, y hay que escribirlo y decir, no, espera, ¿cómo lo estoy escribiendo? Si tienen el mismo mérito y estoy poniendo el orden. Cosas así que son súper importantes, porque yo me acuerdo que hace unos años, ahora ya no tanto, una carrera popular, por ejemplo, de cross, la ganaba un chico, no, la carrera la ha ganado en categoría masculina un chico y en categoría femenina pero eso no aparecía. Y luego aparecía al final y en categoría femenina ha ganado tal. O sea, yo todavía en alguna, pues de estar en alguna regata, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, alguna otra regata, y ver la prensa de los resultados y aún mandar escritos directamente y decir, pues el Campeonato de España, ¿qué pasó? Un campeonato que no había ganado yo. O sea, quiero decir, el Campeonato de España lo ha ganado tal, y al final sale la chica, era una chica de Banyolas, y yo digo, claro, mandé, no, espera, ni me respondieron ni nada, pero está ahí todavía. Bueno, en el SEIA te ha tocado también, llevas muchos años compitiendo y ahí todavía sigue siendo el ganador la pareja masculina de K2, que es el primero que cruza el puente, pero es que son los primeros que salen, van a llegar los primeros siempre, ¿no? Siempre. Y entonces, bueno, en el SEIA, claro, en piragüismo es lo más visible, es lo que se retransmite en la tele, antes se retransmitía en televisión española, ahora en las autonómicas, pero bueno, que está ahí y bueno, y además es que, bueno, es una regata que acude un montón de gente. Es una fiesta de las piraguas. Es una fiesta, es una chulada, pero claro, es una regata orientada totalmente a resaltar el resultado masculino, así es. En fútbol, Andrea es árbitra y afortunadamente quiero decir que si no aparecéis en las noticias, casi que mejor, porque cuando aparecéis es porque ha pasado algo, ¿no? No, bueno, es cierto, pero últimamente sí que ha habido, desde que hubo los debut en Preferente, hemos estado saliendo más veces, estuvimos también, Amaya estuvo en la radio, salimos en la tele también, pero porque yo creo que hay que fomentar también y que se vea que también hay chicas que están arbitrando, ¿no? Porque puede que haya mujeres que digan, pues igual me gusta, pero como no ven a nadie, como lo que hablábamos antes del referente, como no ven a nadie, no quieren meterse a arbitrar por miedo a algo, no sé, o eso, que no piensen que no les va a gustar y como no ven a nadie que llegue o que les guste un montón, porque yo arbitrando, vamos, soy la más feliz del mundo. No pensaba que me fuera a gustar tanto. Pero eso, que igual les da miedo meterse a algo que desconocen, ¿no? Pero, ¿tú jugabas a fútbol antes de coger el silbato? No, yo hice atletismo, pero más pequeña, pero fútbol no. O sea, me gustaba el fútbol un montón, pero jugar no, porque soy una negada, o sea que... Pero me imagino el atletismo te ha venido muy bien, ¿no? Para arbitrar, porque puedes seguir el ritmo del juego, que creo que es muy importante. Las pruebas físicas que tenéis que pasar las árbitras y los árbitros para poder estar en las distintas categorías marcan también el poder estar en esa categoría que te toca arbitrar, ¿no? Sí, sí.
Bueno, tenemos que pasar nuestras pruebas físicas, exámenes, nos hacen informes cuando tenemos partidos y de ahí pues hay una clasificación, ¿no? Y estamos en las mismas condiciones que nuestros compañeros, no por ser mujeres tenemos alguna... Pero son las mismas pruebas físicas para vosotras que para ellos. Sí, las mismas. Preparadora física, por favor. No, pero... ¿Sería normal? Cambio. Dime. Un apunte. Hacemos un poco menos. Los tiempos son acordes a la categoría, sí, ¿no? Sí. Eso sería lo lógico, ¿no, Josune? Que se mida por las capacidades que tiene el hombre y la mujer a la hora de hacer determinados entrenamientos. No puede ser el mismo entrenamiento para una mujer ciclista, en este caso, que para un hombre ciclista, ¿no? No, eso es. En el ciclismo al final... Bueno, el ciclismo me imagino que en cualquier deporte. Eso es. Yo hablo de ciclismo, pero bueno, supongo que en el atletismo también, piragüismo también. Al final marca la intensidad, ¿no? Siempre la intensidad es máxima, ya sea en chicas o en chicos. Lo que pasa que en chicos, pues un mundial son 280 kilómetros o 260 y en chicas pues son 160, ¿no? Entonces las horas de entreno no tienen por qué ser las mismas, la intensidad no tiene por qué ser la misma, pero el nivel de exigencia es al 100% para tanto masculino como femenino. Pero cada uno a su medida. Eso es. Cada uno a su medida. Amaya, el piragüismo no está masculinizado como está el fútbol y el ciclismo. Está cambiando el ciclismo y el fútbol, pero el piragüismo, supongo, tú lo has vivido de otra manera distinta a lo que puede haber vivido Josune Murillo, lo que está viviendo ahora mismo Andrea López, ¿no? Tú no has sentido, de hecho, te has reinventado y has hecho muchas más cosas y has asumido roles que no sé si hubieses estado en el ciclismo o en el fútbol, te hubieses animado del paso, a lo mejor va en tu carácter y hubieses hecho lo mismo. Claro, pues no lo sé, porque, a ver, quieras o no, yo creo que te sientes un poco más cuestionada. Yo creo en otros deportes que están más masculinizados en cuanto a eso, a hacer roles de preparadora física, de entrenadora, de árbitra. Yo, por ejemplo, yo le miro a ella y digo, jolín, quiero decir, yo digo, primero ya el arbitraje, que estás muy expuesto, ¿no? O sea, totalmente expuesto. Más luego, chica, yo creo que claro, el camino yo creo que tiene más dificultad. Creo yo, no lo he vivido, pero a mí yo desde mi punto de vista, pues yo creo que sí. En mi caso, lo he dicho, vengo de crear un club nuevo y entonces tengo mucho menos hándicap, pero seguramente que igual estando en otra entidad, igual no me hubiera planteado ni siquiera ser entrenadora o ocupar un cargo de presidenta del club, pues igual no lo sé. O sea, me ha venido así de esta manera y no noto cuestionamiento, pero igual por eso, porque o sea, todos los que están alrededor mía ya nacieron conmigo. O sea, los críos que empezaron hace 10 años con 7 añicos nacieron conmigo ya, ¿no? Como figura, como presidenta y como entrenadora. Pero yo entiendo y yo creo que la dificultad es mayor y el nivel de cuestionamiento que te pueden plantear o que te puedas sentir más cuestionada, yo creo que sí. Yo creo que hace que igual en alguna circunstancia o que no te lo plantearas o que no tengas más confianza, o sea, confianza en que tú lo puedes hacer bien, ¿no? Es importante, es que es para romper esa dinámica habría que seguir trabajando con esa promoción que ha tenido, por ejemplo, las árbitras en el arbitraje en el fútbol, con esa sobreexposición a lo mejor a nivel medios de comunicación para que se sepa y se conozca que existen mujeres que pueden asumir esos roles y que pueden estar en la máxima categoría para que otras puedan llegar. ¿Ese es el camino que creéis vosotras que habría que seguir trabajando? Hombre, yo a nivel personal creo que es importante, porque bueno, al final es creer en tu trabajo y bueno, y luchar por ello, ¿no? Si a ti realmente te gusta el alto rendimiento, te gusta la preparación física, que luches por ello, ¿no? Y bueno, sí que si
así como cuando eres pequeño y ves aquí en el caso en Navarra, pues podía ser Miguel Indurain, ¿no? Y todos los niños que vieron a Miguel Indurain y bueno, pues muchos salieron de las escuelas y pudieron desarrollarse y ser profesionales, pues porque tenían ese referente, ¿no? Pues en este campo yo creo que bueno, en mi caso, pues creo que es importante, ¿no? Que por lo menos contar la historia, y si ahora mismo hay licenciadas o casi que están a punto de licenciarse y les gusta el alto rendimiento, ya sea para entrenar a ciclistas, atletas o piragüistas, que bueno, que sepan que hay un camino y por qué no, que luchen por ello. Luego, pues oye, si confían en su trabajo y los deportistas confían en sí mismos, que al final, pues oye, se podrán conseguir cosas, ¿por qué no? ¿Qué porcentaje de ciclistas que han sido ciclistas han cogido después ese rol de ser entrenadoras o hacerse cargo de un equipo? Sé que hay bastantes, pero igual no son conocidas tampoco, no se sabe que están ahí ocupando ese rol. Pues en chicas yo, por ejemplo, no conozco a ninguna. O sea, sí que en chicos ha pasado. En chicos han dejado ya la competición y ya ellos mismos se han ido dando cuenta, ¿no? Porque al final, yo cuando digo vamos a entrenar, siempre digo esto es cosa de dos. Y para mí es importante que tú sepas lo que yo te estoy mandando para entrenar, pero para mí es importante que tú me digas lo que te hace falta también, ¿no? Pues porque tú te ves en competición y tú eres el que sientes, ¿no? O qué estímulo te está provocando ese entrenamiento, ¿no? Yo lo puedo ver en datos, pero hay veces que si tú no me lo trasladas y bueno, y el ciclista, ¿no? Conforme más se conoce, pues bueno, al final se está dando cuenta de las diferentes variables del entrenamiento y cómo actúa en él, ¿no? Entonces, pues bueno, el ciclista que hace una trayectoria deportiva de 20 años, pues que también adquiere muchas experiencias para, además de luego estudiar, ¿no? Que también todo complementa y es para mí esencial, pues que luego se reinvente y diga, pues bueno, ahora creo que estoy capacitado para entrenar. Sí que en el mundo masculino ocurre y hay muchos ciclistas que luego pues son preparadores físicos. Sigo, pero ahora mismo directoras de equipos femeninos sí que tenemos en España, pero quizás no conocemos tampoco sus nombres ni sabemos que están ocupando ese cargo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no sabemos que existen? Tampoco porque igual ni siquiera sabemos la competición que existe de ciclismo femenino. Sí, en el caso del ciclismo femenino, pues bueno, yo creo que hoy en día está creciendo y bueno, se está intentando pues que darle esa visibilidad, pero todavía pues estamos muy lejos de conseguir esa repercusión, ¿no? La UCI a nivel internacional lo está intentando empujar, pues porque hoy es el día que yo cuando competía había pues solo 2 carreras que eran Flecha Valona y Tour de Flandes, que coincidíamos con los chicos, y luego el Mundial, ¿no? Había Olimpiadas, había esas citas. Hoy es el día que el calendario internacional femenino y masculino pues va bastante más unido de la mano y hay más competición que hoy hay Amstel, hay Flecha, hay Lieja. En el Tour hay una carrera, en la Vuelta hay otra carrera y bueno, los medios de comunicación a veces informan, otras veces igual no todas, pero bueno, hay medios de comunicación que también se están dando cuenta de decir, joder, antes de los chicos han llegado las chicas también, ¿no? Pues vamos a informar de por lo menos quién ha ganado. Y bueno, es un proceso que yo creo que ha arrancado, es como el arbitraje femenino, lo veo un poco así. Y es difícil que nos queramos comer todo el pan en 2 años, ¿no? Pues que es un proceso de mucho trabajo que se está haciendo y que poquito a poco yo creo que al final pues se conseguirá informar, ¿no? Bueno, desde luego, confiamos que... La constancia creo que es una de las virtudes de las mujeres que están dentro del deporte, con lo cual, que si persistimos, ¿no?, con esa constancia de seguir, ¿no?, trabajando, luchando, intentando visibilizar lo que hacéis, se puede llegar a conseguir.
Andrea, dentro del fútbol, me imagino que ahora con esa promoción y esa visibilidad estará ayudando a que otras puedan llegar y puedan ver, porque tú has dicho, ni siquiera jugabas a fútbol, tú eras atleta y de repente te gustaba el fútbol y escuchaste ese anuncio y tu padre te animó a ir allí. Tampoco es muy habitual, ¿no?, que los padres animen a una hija que sea ni a un hijo a que sea árbitro de fútbol, por todo lo que siempre se lee, por desgracia, o se ve en las noticias. Ese apoyo para ti tiene que haber sido también fundamental para dar el paso que diste. Sí, la verdad que ahora me dice que no sé para qué me dijo nada, porque tiene que ir o sea, suele ir a todos los partidos más o menos. Dice que ahora los ve más tranquilos porque ya confía más en mí, pero bueno, sí, al final están ahí apoyando siempre en todo lo que vaya a hacer y es fundamental eso, que estén ahí, tanto en los partidos buenos como en los partidos malos sobre todo, porque siempre que te sale un partido mal, al final necesitas ahí un apoyo que te diga que sigas, ¿no? Yo creo, para mí es fundamental su apoyo, el de mis padres. El apoyo de la familia y el apoyo de las instituciones deportivas, ¿cómo lo pones en la balanza? Yo creo que parejo, ¿no? O sea, al final, nosotras en el comité tenemos un representante del arbitraje femenino y nos apoya un montón también, va a un montón de partidos a apoyarnos, siempre está ahí, Fermín Lampreave. Y yo creo que es fundamental los dos, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con el de mis padres, porque al final son los que están en casa siempre y bueno, con ellos comento jugadas. Bueno, Andrea, de momento han sido experiencias positivas, ¿no?, de mensajes de apoyo, pero yo no sé, Amaya y Josune, que tienen más años, llevan más años, no sé si escucharon cuando ellas empezabais como deportistas, ya no como entrenadora o como presidenta, si escuchasteis el mensaje contrario. Un mensaje que no fuese el de ánimo, de tú puedes hacerlo, tú tienes capacidad, o otro mensaje que algunas veces, por desgracia, muchas deportistas y árbitras también han tenido que escuchar, ¿no?, como que no era su espacio, no era su terreno. Mira, en la piragua se dio una circunstancia, que hay una modalidad que es la canoa. En piragua este es el kayak, en el que vamos sentadas, ¿no?, con una pala que tiene 2 hojas, y luego la canoa, que se va de rodillas. Bueno, David Cal, conocéis, medallista olímpico, bien. Pues esa modalidad solo se podía practicar por los hombres, ¿vale? Entonces, claro, llegó un momento que ya, bueno, en atletismo creo que Pértiga hace ya muchos años, pero tampoco solo era de hombres. Bueno, pues en piragüismo era la canoa, y fue bueno, que no hace tanto, o sea... No. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se empezó a meter la modalidad femenina ya oficialmente en las competiciones y tal, había que oír, pero barbaridades, ¿eh? O sea, desde que esa modalidad no la puede practicar una mujer porque el aparato reproductor se le iba a deformar, desde que, fíjate que estéticamente, qué feo es eso, cómo va a ir una chica así, porque es que si no parece que tiene unos rasgos hombrunos, bueno... Oído, yo lo he escuchado incluso a familiares de otros piragüistas, canoístas y tal, de chicas que encima tenían el mérito de subirse a una canoa que solo lo practicaban los hombres y estar totalmente expuestas a este tipo de comentarios. Yo no daba crédito. Claro, pero eso me imagino que eso tiene un efecto como que una Antía Jacome o alguien así que está en la canoa, como decir, igual me tengo que cambiar, igual esto no es lo mío, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego a nivel federativo la puntuación que daban, bueno, en las competiciones de liga oficial, tú, claro, es un deporte individual, pero tú compites por tu club. Entonces hay una clasificación y del primero al último hay unas puntuaciones que luego al final de la competición se suman, entonces luego hay un resultado por clubes. Claro, la puntuación es la misma. Entonces, de alguna manera, eso empujaba a que los clubes quisieran tener chicas o promocionaran la canoa dentro de sus entidades, de sus clubes, porque eso también les repercutía positivamente en los resultados por equipos, que a nivel de prestigio, pues ser campeón de liga de un equipo, pues tiene también, tu club tiene otra proyección. Entonces, nada, ahora, bueno, es modalidad olímpica, pero muy desagradable. O sea, cosas que
Dices, pero ¿cómo van a hacer estos comentarios de unas crías de 14, 15 años? Claro, cuando empezaron, pues ¿qué habilidad tenían? Si es que la tradición era cero, eran ellas las que lanzaban. Entonces, claro, el nivel deportivo que tenían, oye, para su experiencia mucho. Claro, para la experiencia de los hombres que toda la vida habían podido practicar la canoa, ninguno, claro. Pero claro, el valor que tenían esas chicas y esos también entrenadores, porque casi todos eran entrenadores, de impulsarlas y de apoyarlas, pues muy bien, pero claro, tú estabas viéndolo desde fuera, estabas viendo la competición y estabas oyendo esos comentarios, y decías, ¿será posible? Pero me imagino que escuchar esos mensajes habrá dejado, se nos habrán quedado muchos talentos igual en casa, Seguro. porque han dejado, en este caso dices tú, es la pala, ¿no?, de la canoa, pero a lo mejor alguna ha aparcado la bici o ha tirado el silbato, ¿no? Puede ser. En el ciclismo, Josune, tú has sido ciclista, has estado encima de una bicicleta hace ya unos cuantos años. No sé si también teníais que escuchar comentarios de, no precisamente de personas expertas, claro, no estamos hablando, sino es el público en general muchas veces el que hace los comentarios, pero porque no tiene la información, no tiene el conocimiento y están acostumbrados a ver otro tipo de competición, otro tipo de deporte, el practicado por ellos, y no saben lo que hacéis vosotras. Sí. Y bueno, a mí me tocó incluso llegar a competir en un mundial y bueno, y el tratamiento que igual recibían los chicos profesionales, más que todo, pues bueno, que ahí mismo veías como unas diferencias que no entendías, ¿no? Bueno, yo practicaba el ciclismo pues porque me llenaba la competición y bueno, sí que pude desarrollarme profesionalmente, pero pues bueno, con el mínimo, ¿no? Compartía con mi pareja el profesionalismo y es que él mismo también decía, ostras, es que haces lo mismo que yo, entrenas como yo, te cuidas más que yo y luego remunerado pues estaba como estaba, ¿no? A mí eso, pues bueno, lo aceptabas y ya está, pero sí que luego desde, pues bueno, ibas a competir al mundial y veías esas diferencias que bueno, que no eran comentarios, pero ya, bueno, pues que no lo entendías. Dices, joder, que no somos 200, que al final 8 chicos y estaríamos 5 chicas y otros 4 sub-23 que dices, joder, si traes regalos, ¿qué más te da para 8 que para 20, ¿no? Y cosas así que bueno, que dices, pues bueno, estableces, ves que hay unas diferencias, pero bueno, pues ya, pero el problema es que me da la sensación de que muchas veces las deportistas o las mujeres que están en el deporte han asumido que hay esas diferencias y hay que cambiar, ¿no? Esa asunción hay que cambiarla, decir, no, yo tengo que recibir lo mismo que recibe él porque hago, como has dicho tú entrenabas lo mismo, te ocupabas lo mismo, te cuidabas incluso más, dices, ¿por qué no recibías, ya no la remuneración económica solo, no hablábamos de eso, sino simplemente los mismos recursos para poder hacer tu deporte, ¿no? Y a nivel federativo, que, joder, si se saca una medalla y unas primas y bueno, y esas primas, luego de tal manera... A ver, yo no estaba ni disputando ni estaba ahí en un mundial, ¿no? Pues iba a ayudar y aportar lo máximo, pero luego si te dabas cuenta que, joder, había gente que estaba disputando mundiales, incluso sacaba medallas y no había lo mismo para las chicas que para las chicas, ¿no? Bueno, ahora en cuanto cerremos esta mesa viene Dori Ruano a contarnos toda su historia y su lucha por la igualdad en el mundo del ciclismo, con lo cual vamos a conocer muy a fondo toda esa historia del ciclismo. Yo creo que me gustaría también que desde el público probablemente tengan alguna pregunta que hacer a estas deportistas que tenemos aquí, saber su trayectoria vital, que la hemos conocido, pero igual tienen alguna pregunta más para hacer. Yo puedo seguir aquí preguntando, no tengo ningún problema, pero también me gustaría que desde el público tengan la oportunidad de poder lanzar alguna consulta y pregunta tanto a Andrea López como a Amaia Saba o Josune Murillo, que son 3 roles. Amaia Saba tiene todos en uno, casi menos el de... ¿Nunca has querido ser oficial en el piragüismo? ¿No te ha tocado? Oficial, hacer de árbitra, de jueza. A ver, con los escolares nos toca o el crono o la salida o pasar los tiempos o tal, pero... es otra en el piragüismo. O sea,
que gustar me gusta, que es otra de las que nunca... hasta hace muy poco no lo había tenido en cuenta, pero sí que es otra... ¿Te lo estás planteando? No, pero que es una función que es muy bonita. Bueno, no te lo planteas, pero porque no te cabe ya en las horas para poder seguir dedicarte a eso. No sé, sí. Venimos hablando toda la mañana de lo que aportáis, que está claro la constancia, la autoestima, la pasión, el nivel paritario, incluso muchas veces pues, superior al de los hombres, y sin embargo ya acabamos de vislumbrar otro problema, que es el de los premios, ¿no? El reporte económico. ¿Cómo creéis que le podemos dar la vuelta? Y si pudiera ser pues bueno, efectiva una discriminación positiva, como hemos visto en las anteriores charlas, que ha sido efectiva en otros ámbitos, ¿no? El de acuerdo, mucha gente opina que que el circuito femenino de varios deportes no generan el mismo nivel económico que el masculino, pero sin embargo quizás pues hay que tener una discriminación positiva para que lo empiece a generar, ¿no? Yo lo veo bastante claro en el ciclismo, ¿vale? Porque al final un profesional va a competir en el mundial. Hoy en día el que está en un nivel World Tour tiene un sueldo, yo creo que bastante digno, y entonces ese pequeño aporte, o sea, esa prima, ¿no? O sea, no sé, hay veces que igual el corredor necesita ese incentivo, ¿no? Para motivarse, para intentar ganar. En el caso del ciclismo, yo creo que Valverde, para ganar el Mundial, no necesitaba ese incentivo de esa prima, ¿no? Y al final es pensar, ya sea en el ciclismo femenino, ya sea en el deporte base, al final es invertir en lo que realmente el ciclismo necesita. No sé, en las chicas hoy en día, pues bueno, están haciendo equipos que a nivel económico están mucho mejor de lo que podíamos estar cuando estábamos nosotras, y yo creo que no es un problema ahora mismo de esa prima en concreto, ¿no? En su día igual, con esa prima, pues bueno, pues tenías dinero para poder darte un masaje cada 10 días o cada 12 que te ayudaba a mejorar tu rendimiento. Para nada creo en pensar en vivir del ciclismo como un ciclista profesional chico, hace su carrera deportiva, se retira y puede vivir, como quien dice, con eso, esa remuneración que ha tenido durante su vida deportiva, ¿no? No sé, yo en su día lo que pensaba y lo que hoy en día puedo pensar después de tantos años de experiencia, que dónde hay que invertir, pues realmente en vez de darle dinero a un profesional que desde luego tiene el cupo completo, pues oye, invertirlo donde realmente hace falta. Hay otra pregunta ahí, pero es que lo que acabas de decir me has dejado un masaje cada 10 días. Yo no me imagino un ciclista ciclista masculino, le digan que tienes, como solo tienes para dentro de 10 días te doy el masaje. Bueno, es una cosa que va unida al rendimiento, los métodos de recuperación, que en chicas también. Sí, pero exigir, la exigencia sí existe, ¿no? Sí. La exigencia sigue siendo la misma. Hay otra pregunta aquí en el público. Bueno, quería expresar mi profunda admiración para todas las componentes de la mesa, pero sobre todo para Andrea, no solo por todo lo que habéis dicho que representa, sino porque además yo le he visto arbitrar bastantes veces y es una árbitra fantástica, o sea, lo hace estupendamente. Sí que en el fútbol femenino es que no solo te tiene que gustar, es que aparte hay que ser valiente. Y ya para ser árbitra ni te cuento. Yo desde luego yo no podría hacer lo que tú haces, te lo digo en serio. Yo tengo miedo a hacer lo que tú haces porque he visto partidos. Cuando las cosas se ponen mal, esos menosprecios, esa violencia, cuando habéis dicho que el fútbol tiene un componente machista, el efecto secundario es cierta agresividad, cierta violencia que os voy a comentar. Se ve y se va contra arbitraje, ¿no? Tú has podido ver, a mí me ha dado la impresión de que cuando se le achaca a un árbitro, se le acusa su falta de profesionalidad, incluso ciertas amenazas físicas, pero también he podido ver que cuando es contra una árbitra hay lo que tú decías de ¿qué haces tú aquí? ¿Vete a fregar? O tema sexual. No sé si tú lo has podido percibir eso. A ver, yo creo que son dos cosas diferentes, en plan, se puede meter contigo por lo mal que arbitras,
pero eso tanto a chicos como a chicas, ¿no? Pero luego a las mujeres yo creo que sí que es verdad que se pueden llegar a meter contigo por el simple hecho de que eres mujer. Entonces es como que no pintas nada pitando un partido masculino. Yo creo, o sea, lo relacionamos con el machismo, pero vamos, que yo creo que cada vez hay menos comentarios de ese tipo. Pero sí que es verdad que sí que en algún momento sí que se puede llegar a escuchar lo de vete a fregar o cosas así, ¿no? Que eso, que no pintas nada pitando un partido masculino. ¿Y qué piensas, Andrea, cuando escuchas algo así o te ha tocado escuchar algo así? No sé si lo llegas a escuchar o es algo que se te queda ahí grabado que tú sigues con tu partido o realmente puede llegar a afectar el rendimiento que tú estás llevando en ese momento. A ver, a mí no me ha tocado No te ha tocado directamente, eso, ¿no? pero a pensando, compañeras poniéndote sí. en el papel de otras compañeras que Sí. sabes que les ha tocado. Al final yo creo que es como, a ver, al final te perjudica porque estás escuchando lo que te están diciendo y es como, y te piensas si de verdad quieres seguir o no arbitrando. Y es, no sé, encima de que hay pocas chicas, esos comentarios yo creo que están fuera de lugar, porque da igual si eres hombre o mujer, puedes estar arbitrando perfectamente. Y eso, que al final son comentarios que te los vas guardando y si encima un partido, otro partido, al final si escuchas siempre esos comentarios te planteas el seguir o no arbitrando y no sé, yo creo que esos comentarios son... que no... Tienen que desaparecer, hay que erradicarlos, pero nos falta todavía a lo mejor mucha educación, mucha formación, mucho conocimiento y seguir visibilizando lo que hacéis vosotras para que se den cuenta de que estáis perfectamente capacitadas y que es también un puesto que tenéis que ocupar, como todos los roles que hemos mostrado ahora mismo, tú como árbitra, como deportista, entrenadora y presidenta, o como entrenadora y preparadora física, que es de un equipo masculino y que no hay ningún problema, se puede entrenar exactamente igual, lo único que necesitas es el conocimiento, ¿no? En el caso del arbitraje, además del conocimiento, tener unos ojos, ¿no? Para poder ver lo que está pasando sobre el terreno de juego y creo que la visión no difiere mucho, ¿no? La de un hombre y una mujer. Puede ser una cuestión que tengas unas dioptrías más o menos, pero no puede afectar a la capacidad de arbitraje. No sé si hay alguna pregunta más por parte del público. Sí, en el fondo. Ya para seguir, que nos queda una pregunta más y ya vamos directamente a escuchar a Dori Ruano, que ya nos está esperando. Sí, quería preguntarle si, digamos, en diversas áreas, para poder elaborar y comprender bien, ¿no?, todas estas cuestiones cotidianas que hacen a machismos, micromachismos, situaciones de violencia simbólica que sufrimos, ¿no?, habitualmente, se han generado espacios colectivos también donde compartir y poder avanzar, ¿no? Respecto, he escuchado muchas cuestiones que hacen a lo personal, pero quería saber si habíais tenido espacios colectivos donde con otras mujeres deportistas poder elaborar estos aspectos más estructurales o si creéis que dentro de todas las medidas podrían ser estrategias interesantes, ¿no? No solo la cuestión personal de cómo afrontar, sino también espacios colectivos donde abordar esas estrategias, además de las acciones positivas y todo lo que se ha ido nombrando. Yo la verdad que igual de manera interna en nuestra entidad sí. Pues, ¿en tu club? Sí, en nuestro club sí, a la hora de cómo redactar pues una nota o las fotografías que vamos a meter o cómo se van a ordenar los resultados, eso sí. Y ya en ese equipo hay chicos y chicas. Pero sí que lo tenemos muy presente precisamente. Pero igual porque tú estás ahí, sí. Tú eres la figura. Si hubiese sido un hombre la figura y no hubiese estado concienciado, igual no habíais tenido ese cuidado, ¿no? Pues en esas notas de prensa, claro, etcétera. Pues igual no. En nuestro caso, por ejemplo, lo que es la actividad de todo el año, ¿no?, de lo que es competición, tenemos 3 entrenadores, 2 somos mujeres y 1 es hombre. No es lo habitual tampoco. Pero claro, nuestra apuesta por una mujer es natural, o sea, y no, o sea, no, igual no tenemos tantas cortapisas, ¿no?, de antes, estamos tan predeterminados. Pero sí que hay temas que a nivel interno en nuestro club sí que lo tratamos, sobre todo el de la comunicación y el de la captación
de chicas. La dificultad, cómo afrontarlo, qué podemos hacer, qué tal. Esos dos temas los tenemos siempre muy presentes. Porque, bueno, el de la comunicación está de nuestra mano, ¿no? Y transmitimos de la manera que nosotros creemos que lo tenemos que hacer, y el de la captación, pues bueno, ponemos los medios, las herramientas, tal, y a veces sale y otras no, pero sí que intentamos crear algunos cursos o algunas actividades más dirigidas a la captación femenina, que es lo que siempre nos falta, nos falla más. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido muy rápido cómo ha transcurrido toda esta mesa de debate. Quiero agradecer a Andrea López, a Maya Osaba y a Sune Murillo que nos haya acompañado, porque ya llega la hora de la siguiente ponencia de escuchar a Dori Ruano. Muchísimas gracias a las tres. ¿Cuál es el que está puesto? Ay, sí, toma. Ellas no han bebido nada. Congreso Mujer y Deporte lo tengo en PowerPoint y en PDF. Sí. ¿Tienes aquí para pasar? Sí. Vamos a continuar, porque si no se nos va el tiempo y habrá gente también que se tiene que ir a comer, parte del público. No sé si hay algunos que han salido un momentito pero tienen que volver, se tienen que ir. Es lo que tiene una jornada intensiva en la que tenemos que conocer muchas historias, seguir conociendo y seguir aprendiendo de todas las mujeres que tenemos en el deporte. Y ahora mismo tenemos aquí a Dori Ruano, que es un gran referente del ciclismo en general, del ciclismo español, yo diría, aunque siempre no sé por qué le ponemos ese apellido de femenino, porque tenemos que diferenciar, pero es la categoría femenina dentro del ciclismo. Pero ella ha sido campeona del mundo de ciclismo en pista, ha sido un bronce también en un mundial en ruta, en carretera. Es el gran referente, sobre todo porque siempre ha estado luchando por lo que ella tenía que tener, por lo que consideraba que necesitaba el ciclismo en su categoría, en la femenina, para seguir creciendo. Ella se ha reinventado varias veces. Ella empezó como ciclista, pero después también siguió como entrenadora, es preparadora física, también es entrenadora personal. Ha dirigido un equipo UCI a nivel internacional. El Lointec lo llevaba Dori Ruano y llevaba ese equipo dirigiéndolo a todas las corredoras.
y también es piloto de la Vuelta Ciclista a España. Otro rol más, como vemos, son muchos los roles que pueden dirigir todas ellas, pero que muchas veces no conocemos, desconocemos, y por eso hay muchas mujeres que no llegan, porque no ven que pueden llegar y que pueden asumir ese papel. Por eso hemos querido hoy que venga Dori Ruano aquí para que nos cuente cuál ha sido no solo su trayectoria de vida, sino cómo ha vivido ella el ciclismo en los diferentes papeles, pero sobre todo al principio en su etapa como deportista, las barreras que tuvo que afrontar y contra las que tuvo que luchar para poder llegar y alcanzar la igualdad, que es como ella titula esta ponencia, la mejor carrera de su vida, que ha sido la igualdad. Dori, muchísimas gracias por venir, porque te has dado una paliza para llegar aquí desde esta mañana de madrugada. Has salido de Salamanca, que es donde tú vives habitualmente, donde resides, y según des esta charla vas a salir casi que corriendo otra vez para poder volver a llegar, porque tienes que estar en tu día a día, que es tu negocio, con ese muévete, moviéndote a las personas, teniéndolas muy activas, porque siempre sigues ahí. Gracias, Dori, por acompañarnos hoy aquí. A ver si funciona. Nada, pues gracias a vosotros, gracias a la SER, gracias al Instituto del Deporte y especialmente pues a Cristina Gallo, porque se puede aplicar la frase: si tú me dices ven, lo dejo todo. La conocí hace tiempo, cuando terminé mi carrera deportiva, empecé pues eso, a dar charlas, mesas redondas, y bueno, pues a raíz de que coincidimos en muchas charlas y mucho en eso en común, primero la bicicleta y el deporte, pero luego mucha lucha por la igualdad. Bueno, quiero decir a fondo, porque a Cristina la conocí ya en la época de Butanito, pero eso es otro cantar. Ya si queréis después ya entramos en pormenores. Y eso, pues si tú me dices bien, lo dejo todo y voy. Gracias a ella, pues estoy participando o he participado en muchos foros en los que me ha ayudado a ser un poco el altavoz de la desigualdad. Porque como bien ha dicho antes Josune Murillo, pues parece que era lo normal ir a un mundial y que a los hombres le dieran unas cosas y a nosotros no, pero o sea, yo no lo veía normal. Pero yo sé que las mujeres lo veían normales o lo adquirían como normal. Pero yo no, yo nunca me he callado. La verdad es que no tuve la suerte de tener el Twitter y las redes sociales a mano porque las hubiera incendiado, pero sí es que era muy protestona y yo tenía la etiqueta de la llorona, la protestona, la pesetera, la pedigüeña, y ahora me doy cuenta, cuando ha pasado el tiempo, que era no sé, que lo que era normal. O sea, lo que no era normal era no pedirlo como hacían las otras chicas, ¿sabes? Entonces, a mí me da rabia, he luchado contra todo eso. No conseguí nada porque en aquella época, como os contaré ahora, pues era deporte silencioso, éramos invisibles. Vale. Os voy a poner un poco, tengo una charla ahí un poquito más que nada por ayudarme y porque me pongáis en contexto, porque yo aquí donde me veis, pues ya tengo mis añitos y llevo toda una vida dedicada al mundo del deporte y al mundo del ciclismo. Mirad, mi infancia, pues ahí me veis, está siempre ligada a la bicicleta. Mi infancia empiezo en el 69, que es mi año de nacimiento, hasta el 79, y siempre ligada a la bicicleta. Mi madre dice que nací con una bicicleta, porque debí dar tanta guerra dentro que cuando salió digo, menos mal que ha salido este torbellino. Y monto en bici pues desde pequeña. Vivo en un pueblo pequeñito, bueno, en un pueblo que era pequeñito, que ahora ya no es tan pequeñito porque es un pueblo que está en Salamanca, llamamos el Alfot, que está alrededor de Salamanca. Mi pueblo en mi época tenía pues a lo mejor 200 habitantes censados, hoy en día tenemos 10.000 habitantes. Pero en aquella época la bicicleta era la única herramienta o lo único que teníamos los niños para ser libres, como a mí me gusta decirlo. Me daba libertad la bicicleta, entonces siempre estuve con la bicicleta, no entre las manos, entre las piernas. Y bueno, pues competiciones, que muchas veces me preguntan en las charlas, ¿tú estuviste en una escuela de ciclismo? Es que en aquella época no había escuelas de ciclismo, ¿sabes? O que en aquella época se montaba en bicicleta de manera natural. Competiciones, tampoco competía porque no había competiciones. Las únicas competiciones que teníamos era en el pueblo, en las fiestas, en mayo, nuestra patrona, y luego en agosto. Entonces las competiciones que hacíamos era pues lo que organizaba el ayuntamiento, todo el mundo junto. Yo me acuerdo que me parece que éramos dos niñas las que corríamos
en las carreras de atletismo y de bicicleta. Y en bicicleta siempre ganaba yo y ganaba a los niños. Entonces, claro, una niña que competía con los niños y encima ganaba era la marimacho. Entonces, ya desde pequeña llevamos la etiqueta de que si haces bicicleta o haces deporte y encima haces un deporte como el mío, como bien ha dicho Cristina, como fútbol y ciclismo, que son muy masculinos, pues eres la marimacho. Pero bueno, yo os digo que de pequeña, o sea, nunca me ha importado lo que haya dicho la gente y de hecho yo creo que eso ha marcado mi vida. Era muy competitiva, claro. Yo creo que por eso siempre he buscado la lucha, la igualdad y he buscado el que fuéramos iguales, ¿no? Porque como yo veía que yo montaba en bicicleta todos los días con los niños, iba a una carrera y entonces luchaba de igual a igual. Entonces tenía el carácter competitivo, yo creo ya en los genes. Y bueno, pongo aquí que el deporte como la vida no tiene género. Entonces yo era lo que pensaba cuando era pequeña, digo, pero ¿por qué tenemos que ser diferentes, ¿no? Cuando tú vas al médico, da igual que sea un hombre que una mujer, o sea, no miras que sea hombre que una mujer. Y siempre me he preguntado que por qué en el deporte siempre ha sido diferente el hombre que la mujer. Yo creo que, como le digo yo a los chicos cuando voy a las charlas en los colegios, mira, el deporte como en la vida no hay género, ni hombre ni mujer. Cuando vas al médico te da igual, o sea, tú no mires que sea un médico o una médico, ¿no? Simplemente vas y punto, pues esto es igual. Mi adolescencia, empezamos en el año el 79, 89, bueno, en aquella época la adolescencia era más tardía. Actualmente yo creo que la adolescencia empieza sobre los 14 años, en aquellos tiempos empezaba, por lo menos en mi época, 17, 18 años. Y es cuando me inicio yo en el ciclismo. Me inicio en el ciclismo competitivo, que siempre digo uno lo mismo, siempre he estado montando en bicicleta. Otra cosa es la competición. Pues eso, mucho deporte, pero mi madre me ponía los pies en la tierra. Siempre me decía, sí, la bicicleta está muy bien, hija, para que salgas a dar una vuelta, pero tienes que venir y estudiar. Y obligada por la familia, pues siempre había que estudiar. Entonces, yo compaginaba la bicicleta, pero de una manera de ocio, o sea, de evasión, de libertad. En ese mismo año, en el 88, estoy en tercero de BU, y en Salamanca había un equipo de ciclismo masculino y había 2 chicas que montaban en bicicleta, solamente 2 chicas en Salamanca que montaban en bicicleta. Entonces, estas 2 chicas, que también eran muy osadas, al patrocinador del equipo masculino, que era un jamonero muy importante allí en Salamanca, le fuera a pedir dinero, como se decía habitualmente. Vamos a pedir dinero, a ver si nos ayudan con la bicicleta. El jamonero les dijo que para que fueran para hacer un equipo de chicas tenían que encontrar otras 2 chicas. Y estas 2 chicas, ¿qué hicieron? Se fueron por los alrededores de Salamanca, por los pueblos, preguntando a ver si había chicas que montaran en bicicleta. Y bueno, pues casualmente ahí aparecí yo, pero no concretamente a mi pueblo fueron, sino que fueron al pueblo de una compañera mía, y me acuerdo exactamente como si fuera ayer, que me dice Rosario, oye, ayer fueron a mi casa 2 chicas a ver si había más chicas para apuntarse a esto de la bicicleta. Y me dice, oye, ¿nos apuntamos? Y bueno, pues nos apuntamos a esto de la bicicleta. Y así es como me encontraron, o así es como aparecí yo en el mundo del ciclismo. Yo no tenía bicicleta de carreras y para mí era un hándicap, lógicamente. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba en tercero de BU, ya estábamos pensando, mi familia estaba pensando, pues bueno, era la primera que iba a hacer carrera, que iba a estudiar una carrera universitaria, y estábamos ahorrando para comprarme un ciclomotor para empezar, pues para que mis padres no tuvieran que ir a llevarme o no tuviera que ir que fuera independiente para ir a estudiar a Salamanca. Entonces le dije a mi madre que ya no quería ciclomotor, que quería que me comprase una bicicleta. Claro, imaginaros, en aquella época, en el año 88, 89, le dice a tus padres que, bueno, que ya no quieres ciclomotor porque ya no ves la carrera. Yo, sinceramente, ya no veía ni el ciclomotor ni la carrera. Lo que quería era ser ciclista. Y me acuerdo que mi padre dijo, no, eso no se lo vamos a permitir porque esa es muy caprichosa, soy la quinta de 7 hermanos, y bueno, pues una caprichosilla. Entonces mi padre decía, no hay bicicleta, vamos a seguir nuestras directrices y ella que se va a estudiar a Salamanca. Y entonces, ¿qué pasó? Que mi madre, cogimos un sábado por la mañana, nos fuimos a Salamanca y le compramos una bicicleta a escondidas de mi padre. Y la verdad es que yo siempre estoy muy orgullosa y siempre lo cuento porque
para mí la figura de mi madre es fundamental en todo este proceso, porque en aquella época las chicas ni estudiaban, o sea, las chicas de mi edad no estudiaban, simplemente terminábamos octavo, lo que era la EGB, y ya o se casaban o se ponían, como se decía habitualmente, a fregar o a cuidar niños. Entonces, yo era totalmente diferente. Yo ya, en mi familia querían que yo hiciera una carrera, empresariales, lógicamente, porque en aquella época todas las mujeres, yo creo que, o los padres querían tener un hijo o una hija empresaria. Y yo le dije a mi madre, pues eso, que quería una bicicleta, ya no quería la moto, porque ya en mi cabeza barruntaba que lo de la carrera tampoco lo veía. Y efectivamente, me matriculé en empresariales, pero no lo vi y, como se dice habitualmente, me desapunté. Pues ese mismo año empiezo a competir ya, porque claro, el equipo cuando se hace, el equipo jamonero, el equipo quería que compitiésemos, y la verdad es que nos dejaba un coche y nos ayudaba con la gasolina y encima nos daba chorizos, jamones y cosas de esas para las carreras. La verdad es que hoy viéndolo desde lejos dices, jo, qué bien, ¿no? Pues que hoy en día yo creo que las chicas no están tan bien cuidadas como estábamos antiguamente. Y bueno, pues eso, así empecé. Íbamos a competir, no sé, creo que había 8 carreras nacionales en España. No eran copas de España como ahora, era una carrera en Santander, otra carrera en Barcelona, otra carrera en Madrid, bueno, 8 carrerillas que fuimos a competir. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa porque yo me encontraba súper bien en las carreras. Cuando había una cuesta, siempre atacaba y miraba para atrás y no me seguía nadie. Entonces yo decía, joder, digo, qué buena soy. Y en el año 80, creo que fue 88-89, se hizo el primer trofeo Rosalía de Castro, que eran 3 días de competición. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que como a mí era muy activa y muy impulsiva, pues en todas cuestas atacaba. Y la sorpresa es que acabo de empezar a montar en bicicleta, ese mismo año ganó el premio de la montaña. Y para mí, pues ya aquello fue decir, pero bueno, si yo acabo de empezar a entrenar, a montar en bicicleta de carreras, no sé ni manejar los desarrollos y llego a, pues eso, encima había televisión. Salimos en la televisión regional de Galicia. Y conseguí ganarle el premio de la montaña. Ella me llamó Ángel Giner para la selección porque, bueno, pues les parecía curioso que una persona que acababa de empezar a montar en bicicleta y que apenas sabía montar, no montar, sino que no sabía utilizar los desarrollos, apenas tenía técnica, porque era totalmente diferente mi primera bicicleta a la que después con la que competía. Y bueno, pues esos fueron mis comienzos. O sea, empezar y me llamó a la selección española para ir a una competición. Y el año siguiente, en el año 89, ya voy a mi primer campeonato del mundo. Imaginaros, yo empiezo en el 88, en el 89 me llama la selección española y me convocan para el campeonato del mundo, que era en Chambéry. Chambéry, Francia, claro, no era lo mismo competir en España, como decíamos nosotros, las 40, 50 amigas que estábamos, en una competición nacional, que cuando sales a un campeonato del mundo, estás allí con las americanas, australianas y con 150, 180 participantes de todo el mundo. Pues en esa carrera, os cuento un dato curioso, porque cuando Yani Longo, que fue, no sé si la conocéis, pero bueno, ha sido una de las mejores corredoras a nivel internacional del ciclismo femenino, cuando Yani Longo estaba levantando los brazos para ganar el campeonato del mundo, a mí todavía me quedaba una vuelta para terminar el mundial. O sea, imaginaros la distancia que había, una vuelta que eran de 16 kilómetros. O sea, imaginaros el nivel que había entre el nivel élite y las españolas. Pero bueno, aún así, Chely Álvarez y creo que Belén Cuevas, y éramos 6 españolas, creo que conseguimos terminar las 3, aunque pues eso, a 20, 30 minutos, pero terminamos ese primer mundial. Y a raíz de ese primer mundial, para mí la motivación fue excepcional, porque ya en el año 69 se estaba hablando en España de los Juegos Olímpicos del 92 y de la posibilidad que teníamos de poder acudir a los Juegos Olímpicos. Imaginaros que nunca en ciclismo no había habido una corredora, una mujer que hubiera ido a los Juegos Olímpicos. Entonces a mí ya se me ponían los ojos de chiribita. Y de hecho es cuando les dije a mis padres que ya ni carrera ni nada, de que quería ser ciclista. Y de hecho terminé COU
porque eso sí que se me lo prometí a ellos, y abandoné los estudios para ser ciclista. No sé, el tiempo después dirá si cometí error o no. Yo, desde mi punto de vista, yo os iré comentando mi trayectoria, creo que para mí fue un acierto, solamente no porque ganara algún título, sino porque el camino para conseguir los títulos fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Y eso, con los Juegos Olímpicos del 92 en las vistas, pues cabezona como soy, Capricornio y demás, pues conseguí una plaza para los Juegos Olímpicos del 92. Ahí, bueno, aquí os pongo Boris Vasiliev porque en el 92 España, digo España en general, trajo muchos soviéticos y entrenadores del este para entrenar los distintos deportes, o sea, no solamente ciclismo. Y a nosotros nos pusieron 3 soviéticos, uno para las chicas, otro para los chicos y otro para la pista. Boris Vasiliev fue el entrenador del ciclismo de chicas y fue mi primer entrenador, digamos, serio. Perdón. Entrenador que me inculcó y que aprendí, y con él aprendí que si querías conseguir resultados, que el esfuerzo, la voluntad, el sacrificio era súper importante, porque una cosa era lo que habíamos hecho hasta ahora en España y otra cosa eran los entrenamientos que hacíamos con los entrenadores rusos. Y bueno, en esa época, pues eso, pongo ahí la diapositiva porque disciplina y constancia y esfuerzo era el día a día. Entonces entrenamos pues 35, 40 horas a la semana. Hacíamos 4 sesiones de entrenamiento al día, pero bueno, eso fue otro cantar. Y os cuento lo de Boris porque después Boris Vasiliev vino aquí para las chicas y después fue el entrenador que lo pasaron a la pista y fue el entrenador que siempre estuvo detrás de mí para que compitiera en pista, pero yo a Boris siempre le decía una cosa, que ni la pista me gustaba, ni yo me consideraba corredora de pista, pero él siempre estaba diciéndome que tienes que hacer pista, que serías una buena corredora de pista y cosas curiosas de la vida. Pues 5 años después me voy a la pista de una manera ya voluntaria y es donde consigo mis mejores resultados. Cuando terminé los Juegos Olímpicos del 92, como desde mi punto de vista, o creo que habíamos entrenado, digo habíamos porque éramos un conjunto, éramos un equipo de chicas que habíamos entrenado mucho y yo creía que los entrenamientos habían sido muy duros y muy disciplinados, yo pensaba que iba a ser campeona olímpica. Entonces yo salía a la carrera pensando que iba a ganar, tenía 22 años y creí que iba a ganar los Juegos Olímpicos del 92, pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me vi involucrada en una caída y en esa caída, pues como no estaba preparada ni psicológicamente, ni mentalmente, ni físicamente para ver qué estaba sucediendo, me quedé parada y llorando ahí, esperando a que viniera el coche de apoyo simplemente para que me metieran la cadena, que se me había salido. Era lo único que me había pasado. Y claro, cuando me di cuenta digo, joder, si el pelotón ya se ha ido. Entonces llegué al final, terminé la carrera, lógicamente llorando, porque para mí no era el resultado que reflejaba todo el trabajo que yo había hecho para esos Juegos Olímpicos, y me fui a casa. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 los hicimos me parece que el primero y el segundo día. El primer día fue Moreno, cuando consiguió la medalla de oro, y el segundo día competíamos las chicas. Bueno, pues yo me fui para casa cabreada y vi los Juegos Olímpicos del 92 desde la televisión de mi casa. Error. Ahí decidí que no valía para la bicicleta y que tenía que volver a retomar los estudios, lo que mis padres siempre me habían inculcado, y empecé a estudiar, pero ya me matriculé en magisterio, porque ya lo que tenía claro es que quería hacer algo relacionado con el mundo del deporte. Y en aquella época pues había magisterio de educación física en Salamanca y después de tantos años después de estar concentrada en Valencia, en Mallorca y en Madrid durante tantos años, volví a Salamanca y decidí estudiar. Dejé la bicicleta porque como llevaba 4 o 5 años sin estudiar, creía que era lo más conveniente, dejar de montar en bicicleta y dedicarme de lleno a los estudios.
Bueno, pues igual que la bici, pues apliqué lo mismo para estudiar. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el primer año de magisterio saqué todos sobresalientes. Entonces dije, joder, si esto es muy fácil. Digo, yo creo que yo no quiero sacar nota, lo único que quería era tener la diplomatura y entonces digo, bueno, pues voy a volver a montar en bicicleta. Y el segundo año de carrera dije, voy a compaginar otra vez la bicicleta con los estudios. Me llamó José Luis Algarra, que era director deportivo de la Federación Española de Ciclismo, pues también una eminencia en cuanto al entrenamiento de ciclismo, y me dijo qué me tenía que hacer, qué me tenía que decir para convencerme para volver al mundo de la alta competición. Y le dije, mira, la única forma de que vuelva a la alta competición es que la selección española, o sea, la Federación Española de Ciclismo, ponga la contrarreloj individual en el Campeonato de España. ¿Por qué? Porque había habido contrarreloj en el Campeonato del Mundo individual, una modalidad de ciclismo que se había puesto ese mismo año, pero no había Campeonato de España. Entonces, yo tenía mucha confianza en mí mismo en la contrarreloj. Y le dije, mira, si tú pones la contrarreloj en el Campeonato de España, porque él podía ponerla, yo vuelvo al ciclismo. Entonces, bueno, José Luis Algarra puso la contrarreloj en el Campeonato de España en Segovia, ese mismo año, en el año 95, y bueno, pues participé en esa contrarreloj, pongo esa foto porque participé en la contrarreloj, me caí una hora antes de la competición, estaba haciendo trascoche, estaba bajando a 50 por hora por un pueblo, el coche se adelantó, yo estaba acoplada al manillar, no tracé bien una curva y me fui contra un banco y bueno, me di un trastarazo del copón. De hecho, me dieron puntos en los ojos antes de salir, las rodillas las tenía hinchadas, pero bueno, como era una hora antes de salir, yo tenía claro que quería ganar el Campeonato de España. Y bueno, pues el médico decía que no podía salir, al final me hizo firmar un papel, como que salía bajo mi responsabilidad. El caso es que terminé la carrera y gané la carrera. Entonces, esa foto se hizo, bueno, como se dice ahora, se hizo viral. Esa foto salió en todos los medios, eso es una foto de EFE, que salió en todos los medios de España, porque la verdad que fue un poco llamativo, ¿no? Nadie pensaba que yo podía hacer la carrera y podía ganarla. Y entonces, mi madre, la llamo por la noche y le digo, oye, mira, que he ganado el Campeonato de España, que estoy bien, tal, me he caído, pero estoy bien, me he caído. Bueno, no pasa nada. Mañana, al día siguiente, era la carrera en línea. Primero contrarreloj individual y luego carrera en línea. Y claro, al día siguiente yo lo pasé en el hospital. Esta foto salió en todos los periódicos de Salamanca. Imaginaros cuando una madre ve esta foto en el periódico. Bueno, pues lo primero, me llamó al hotel, en el hotel no estaba en el hospital y bueno, aquello fue casi un drama. Pero bueno, como en la vida, te caes, te levantas y sigues. Pues eso es una de las cosas que aprendí durante mi etapa, que te puedes caer, te puedes levantar, puedes seguir, incluso puedes ganar, que nunca puedes dejar, o sea, dar algo por vencido. Siempre tienes que seguir luchando por muy mal que estés. Como le he dicho a mi amigo, digo, mientras haya una sola pluma, hay que volar. Bueno, levantarse, seguir, ese es mi lema por el que siempre he luchado y por el que siempre he estado en el ciclismo. Y bueno, pues eso, pongo aquí la victoria como recompensa. Os he dicho anteriormente que yo al fin y al cabo, después de todo lo que he entrenado, obtuve una recompensa. Muchos años después de lo que me hubiera gustado, pero al final, con 28 años, logré ganar el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Burdeos. Y ya en una modalidad que no era la mía y en la que Boris siempre me había estimulado, me había motivado para hacer, y también tuve digamos, la oportunidad que él, después de las chicas, pasó a llevar el equipo olímpico de pista. Entonces, bueno, para mí, mi vida todo ha sido casualidades, porque en aquella época no había ni los entrenamientos que hay ahora, no había ni la difusión, no había ni las ayudas, no había nada. Entonces, yo todo creo que lo que he hecho ha sido por casualidades y porque me ha sonreído la vida bastante bien. Y bueno, pues ahora ya vamos al tema de lo que hemos venido a hablar, el tema de la igualdad. Bueno, esta es la portada, que la verdad es que a mí me sorprendió mucho, porque ese fue el año del bronce. En el año 2002, yo en el año 98 soy campeona del mundo en pista, pero mi especialidad no es la pista. O sea, yo he hecho pista 4 años, he conseguido 2 medallas
y sin más. O sea, no ha sido, porque todo el mundo me dice, se cree que yo siempre he sido una pista, yo nunca he sido una pista, siempre he sido una mujer de carretera. Entonces volví a la carretera y en el año 2001, en la contrarreloj en Lisboa, pues afortunadamente pues me cuelgo el bronce, el mundial que iba a ganar Joane Somarriba, que se cayó. Pues la desgracia de Joane pues me llevó a mí a conseguir la medalla de bronce en el campeonato de contrarreloj. Y bueno, pues ahí en esa carrera ya doy un puño en la mesa. ¿Por qué doy un puño en la mesa? Porque yo durante todos los mundiales que he ido realizando siempre hemos estado hombres y mujeres. Y como ha dicho anteriormente Josune, veías que a los hombres se les trataba de una manera y a las mujeres otra. Y tú, la misma pregunta o la misma reflexión que hace Josune, y dice, si yo entreno igual que un hombre, compito igual que un hombre, me cuido más que un hombre, porque yo aparte hacía gimnasio, hacía piscina, yo hacía más cosas que los hombres porque tenía que coger la fuerza que no tenía con mi fisiología. Y entonces, claro, yo en el año 2001 digo, a ver, yo gano una medalla en el Campeonato del Mundo, los hombres ya por norma tienen una prima por ganar medallas, pero las mujeres no había nada estipulado. Y claro, digo, esto no puede ser. Entonces, como no había nada estipulado, no tenían pensado, y digo, esto no puede ser. Bueno, pues ese año pues no hay prima, igual que no ha habido prima durante muchos años. Un hombre por ir a un mundial siempre ha tenido una dieta y la mujer nunca hemos tenido la dieta. Yo desde el año 95 estoy exigiendo esa dieta, que en el año 95 me parece que eran 300.000 pesetas, y para las mujeres nunca ha habido la dieta. Cuando sigue el tiempo, euros, me parece que eran 1.500 euros, los hombres siguen con la dieta, los 1.500 euros, y las mujeres nunca hemos tenido la dieta. Siempre ha estado establecido para los hombres dieta y primas, pero para las mujeres nunca. Eso a nivel económico, pero a nivel, digamos, de regalos, como decía Josune, que yo no veo regalos, sino que para mí no eran regalos, cuando se reparte la equipación, la vestimenta, y para las mujeres no hay chalecos, no hay cubrebotas, hay un solo maillot y un solo culotes, a mí eso no son regalos. A mí eso es algo que debería estar estipulado por ley, igual hombres que mujeres. O sea, no creo que sea un regalo que llegue el repartidor del material de la Federación Española y tengas tu bolsita y veas la bolsita de los hombres llena de vestimenta, ¿vale? O, como en el año 2001 en Canadá, Hamilton, el cocinero de la selección española, da igual, masculina que femenina, a los hombres tenga para los hombres un chuletón y para las mujeres tengamos filete de empanado. O sea, yo os cuento esto para que veáis en aquella época lo que vivíamos las mujeres dentro de... A ver, y nadie se rasgaba las vestiduras. Yo salía, me cagaba en todo lo que había y por haber, pero a mí nadie me no es que me hiciera caso, es que todo el mundo lo veía como normal, ¿sabes? Entonces, seleccionadores, compañeros es verdad que cuando los compañeros viven en su burbuja, cuando estás en el mundo del deporte, cada uno vivimos nuestra burbuja. O sea, yo nunca le he oído decir a Contador, a Valverde, pues esto no, pero porque ellos, o sea, al fin y al cabo, esto no era una cosa de ellos, esto era una cosa de las instituciones, era una cosa de la federación. Y como yo siempre digo, que toda victoria lleva un gran esfuerzo detrás, pero también para las mujeres, ¿vale? Para una mujer también. Y deberíamos valorar los éxitos y las victorias no por la velocidad o la marca que hace un hombre y una mujer, sino que deberíamos valorar el esfuerzo que hace una mujer y el esfuerzo que hace un hombre. Lo que pasa es que en mi deporte, y generalmente en el deporte, se ha valorado siempre que la mujer va más lento, porque si la carrera del hombre era en un mundial, imaginaros a 42, 45 kilómetros por hora y hacía, como decía Josune, 280 kilómetros, y claro, tú hacías 120 kilómetros a media de 38. Entonces, claro, si tú lo ves desde fuera y dices, claro, es que van más despacio y hacen menos kilómetros. Era la justificación. Entonces, a mí no me parecía justo, digo, bueno, pues si hacen 280 kilómetros, ¿por qué pueden hacer 280 kilómetros? Yo no puedo hacer 280 kilómetros porque mi cuerpo no me lo permite. Y efectivamente,
hoy en día se han demostrado que no podemos competir a 280 kilómetros, porque ni podemos ir de una manera normal a 45 kilómetros por hora. Entonces, lo que siempre he dicho en mis charlas y siempre he intentado hablar y negociar con los gerifantes de la federación es que hay que valorar el esfuerzo, no hay que valorar las marcas ni los resultados, ¿vale? Y eso, que el esfuerzo de un hombre pues es igual que el esfuerzo de una mujer. Bueno, eso en cuanto a resultados y demás. Y luego, pues eso, aquí viene pues un tema muy escabroso, pero que bueno, a mí nunca me ha gustado tapar, ¿no? Entonces, y aquí tenemos a Cristina, que es pionera y sabe de qué hablamos. Pues eso, ahí veis la portada de LAS en mi época y la portada de LAS ahora. Yo siempre le dije, cuando ibas allí, digo, pero a ver, ¿no me parece justo, pues eso, que la portada de LAS sea una mujer insinuando? O sea, es que no me parecía lógico, pero a todo el mundo le parecía normal. Hoy en día, afortunadamente, AS ya pone pues una mujer deportista. Es una reseña, pero bueno, ahora está poniendo. Pues eso eran los medios. Afortunadamente estamos cambiando, no todo lo que quisiéramos, porque como dice Yosune, a mí me gusta comerme el pan rápidamente, no soy de las que voy partiendo el pan poco a poco, sino que digo, esto hay que comerlo rápido. Y bueno, afortunadamente pues las cosas van cambiando, sí. Os pongo esto porque esto es la marcha de Perico Delgado este año. Yo me retiro en el año 2005. Y Pedro Delgado lo conocí en el año 89 en Chamberí. Ya hice muchas amistades con él, porque bueno, era segoviano, de Castilla y León, y siempre hemos sido los dos muy parecidos en la forma de ser, ¿no? Muy echas para adelante. Entonces, como él siempre ha visto lo que he protestado y claro, ha estado en muchos mundiales conmigo, primero de compañero y después cuando era comentarista con televisión, yo de hecho recuerdo en Lisboa que baja Pedro Delgado y Carlos de Andrés, bajan a la mesa después de comer, y estábamos Joan Esma de arriba y yo, y nos dice Carlos de Andrés, nos preguntan de arriba de televisión que si vais a ganar medallas, ¿es para transmitir la carrera o no? Claro, nosotros nos quedamos así, dice, pero bueno, ¿cómo es normal? O sea, esto pasó. O sea, esto pasó, yo no sé si está pasando esto, pero esto nos pasó a nosotras. O sea, es que es surrealista. Y dices, bueno, pues sí, hemos venido aquí hemos venido a competir, hemos venido a ganar. Y de hecho, joder, pues si yo a él no se hubiera caído, probablemente hubiera sido campeona del mundo ese año en Lisboa. Entonces Pedro me tenía un homenaje, cada año hace un homenaje en su marcha, y bueno, la verdad que fue muy bonito. Yo pongo esto porque después de retirada, desde el año 2005, ¿cuántos años han pasado? Pues es que ya no sé, he perdido la cuenta, 14 años. Jo, para mí fue, o sea, ni que hubiera ganado el campeonato del mundo. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Yo estaba alucinada, o sea, estaba en la salida con más medios y con más prensa, con más, no sé, con más inquietud de todo el mundo. Digo, pero bueno, yo estaba diciendo, pero que si yo he venido aquí a disfrutar. Y fíjate cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? La repercusión, digamos, la forma de ver, digamos, el ciclismo femenino y en la actualidad. La verdad es que no hubo mucha participación femenina porque es una carrera, es una marcha dura, y yo aproveché ahí en esos momentos para reivindicar eso, que por muy dura que sea, también lo es para los hombres, y que si los hombres las hacen en 5 horas, nosotros podemos hacer 7, 8, 9 horas, o sea que ahí las mujeres también echamos para atrás, porque yo cuando intento animar a muchas mujeres en este aspecto, en el cicloturismo, dicen, no, es que es muy dura, ya, pero es muy dura para los hombres y es muy dura para las mujeres, que es una cosa que siempre he sido tanto igual de cañera para chicas que para chicos, ¿sabes? Y una mujer cuando se echa para atrás, yo soy la primera que digo, es que si queremos tener igualdad, tenemos que hacer las mismas cosas, aunque el tiempo sea superior. Y bueno, cuando termino mi carrera deportiva, en el año 2005, yo había estado compitiendo con Caja Duero. Entonces se me ofrece la oportunidad de gestionar una escuela, de llevar una escuela de ciclismo allí en Salamanca, bueno, en Villamayor, en mi pueblo. Y estuve 8 años con una escuela de ciclismo
que desafortunadamente desapareció cuando pasó el tema de las cajas, el tema de las cajas que desaparecieron, pues Caja de Oro desapareció el patrocinio y la verdad es que fue una época de crisis dura. Yo estaba terminando mi CAFID y siempre quise hacer INEF. En mi época decidí dedicarme a la alta competición, dejé el INEF apartado y tenía una espina clavada. Aproveché en esa etapa para terminar y ser graduado en Ciencias de Actividad Física y Deporte. Y me tuve que reinventar porque realmente lo que a mí me ha gustado siempre ha sido entrenar. Era muy feliz entrenando a los niños y a las niñas, lo que pasa que esa etapa llegó un momento que terminó. Y claro, pues en la vida hay que comer. Entonces había comprado un pequeño local en Salamanca y acababa de terminar mi licenciatura, bueno, ahora se llama mi graduado, y monté mi pequeño negocio allí en Salamanca. Como siempre había querido entrenar y mi pasión es el deporte y me gusta mucho transmitir, y me daba cuenta que enganchaba a mucha gente a montar en bicicleta, a correr, a hacer deporte, y llegó un momento que entrenaba a un montón de gente, que venía gente a que le entrenase y me iba al parque a entrenar con unos, al gimnasio a entrenar con otros, y dije, joder, si es que, ¿por qué no voy a poder ser profesional de esto? Arreglé mi local y en la actualidad me dedico a entrenar gente destinado a la salud, al deporte. Soy muy feliz con lo que hago. La verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a esto porque yo sí que cuando estaba compitiendo sí que me veía en alto rendimiento, ¿sabes? Yo tenía claro, más que tenerlo claro, me veía llevando un equipo de chicas en una selección. Pero bueno, circunstancias de la vida no he tenido la suerte, no me han dado ninguna oportunidad, pero estoy muy contenta con lo que hago y eso os puedo contar, que ese es mi trabajo en la actualidad. Bueno, siempre me gusta poner también mucho esta imagen cuando estoy en una charla con los críos y decirles qué es lo que ve ahí, porque quien sabe un poquito de ciclismo ve que casi todos, bueno, el mayor que tienen todos los ciclistas de campeones del mundo, excepto Indurain y Ulano, que bueno, que llevan amarillos, pero bueno, todos han sido campeones del mundo. Campeones del mundo, sin género, ni hombres ni mujeres, sin más. Y ya está. Hasta aquí muy rápidamente. Y yo soy como sea, que a Cristina le gusta preguntar en muchas cosas y es muy... le gusta mucho llegar ahí al fondo de la cuestión, ¿no? Muchas gracias, Dori, por contarnos todo lo que nos has contado. Bueno, nos has contado la última etapa, esa última reinvento que has tenido, porque tienes otro papel más. Eres piloto de la Vuelta Ciclista a España, pues, y has sido pionera también en eso. Es que ¿sabes qué pasa? A ver, no te voy a decir que mi vida ha dado muchas vueltas, no ha dado muchas vueltas, sino que cuando yo termino mi carrera deportiva, la verdad es que cuando terminas, realmente no sabes lo que quieres ser. Yo sí que, sí que sabes. Yo, cuando terminé, me hubiera gustado que la Federación Española de Ciclismo me hubiera ayudado a formarme como técnico. A mí realmente me hubiera gustado ser técnico de alto rendimiento y, lógicamente, en el ciclismo femenino. Pero bueno, las relaciones con la Federación nunca han sido buenas. Yo he sido muy cañera, entonces yo entiendo que cuando tú haces un equipo, intentas que las personas que forman parte de ese equipo sean de tu confianza. Entonces no he tenido la suerte de que nadie me ha visto persona de su confianza. Entonces toda mi vida he estado intentando buscar mi hueco, y mi hueco tenía claro que era el deporte. Y bueno, la verdad es que la escuela de ciclismo me hizo muy feliz durante 8 años. Me hubiera gustado que si hubiera sido también un trabajo más duradero, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día o vives de alto rendimiento o de la base es muy difícil vivir. Y en mi segunda etapa se me da la oportunidad ya en el año 2015, cuando ya tenía montado mi negocio, ser la directora de un equipo UCI. Estuve 3 años con el equipo Lointec, volví
después de 10 años y claro, fue un poco frustrante porque es que no había avanzado nada. ¿Sabes? Entonces, para mí fue muy desmoralizante. Siento mucho decirlo, hay gente que no lo ve así, pero yo es que he vivido desde el año 88 hasta el 2015, que voy con Lointec y somos un equipo UCI Pro Tour, pero sí hay una situación precaria, no hay profesionalismo, las chicas tienen contrato profesional, pero no hay una legalidad. La UCI no tiene un reglamento, no tiene unos contratos en el que establezca lo que tienen que cobrar. Entonces digo, no me lo podía creer, digo, después de tanto tiempo, si estábamos como cuando empezamos. Afortunadamente, a partir del año 2020, el año que viene, la UCI ya ha establecido un mínimo. Pero es que yo vengo desde el año 95 reivindicando esto. Entonces, claro, en el año 2015, cuando vuelvo al ciclismo femenino, digo, ¿pero esto qué es? Hay una pregunta en el público que vamos a dejar pasar, porque yo le puedo preguntar, me conozco la vida y milagros de Dori Ruano, afortunadamente, pero hay una pregunta ahí en el público y creo que es importante también que desde el público puedan plantearnos todas las preguntas. Ya ven que la vida ha sido azarosa muchas veces de Dori Ruano, pero que si te hubiesen dado la oportunidad y te hubiesen dado los medios, los recursos, ¿qué no habrías conseguido tú como ciclista si con todo lo que has hecho y has conseguido con lo poquito que tenías? Pero tenemos una pregunta allí. Sí, la pregunta es, estás hablando de la UCI o de UCI y precisamente ayer hemos oído la noticia de la ciclista italiana que va a tener que abandonar el equipo Movistar porque UCI no cree que sea compatible el sueldo de ciclista con el carrera Mineri, sí. Sueldito, 1.000 euros. Sueldico de ciclista con su puesto de trabajo como funcionaria del Estado en Italia. Entonces, ¿qué ocurre? Esa modificación de la ley el año que viene le va a permitir a esa ciclista ser compatible sus dos trabajos o sus dos sueldos, por lo menos poder vivir del ciclismo y además tener la suerte de vivir y de trabajar para un país que le ayuda en el deporte, porque todos conocemos deportistas italianos que están formando parte de las Fuerzas Armadas italianas, de la policía, y que gracias a eso pueden ser profesionales del deporte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Claro, es que esa misma reflexión que me estás, reflexión que tú mismo me estás ahora planteando, eso mismo me lo estaba preguntando cuando estaba viendo la noticia. Digo, es que esto me parece inaudito. O sea, que llevamos media vida luchando para que la UCI establezca un mínimo y resulta que cuando establece un mínimo que te puedo decir que son 12.000, 15.000 euros, creo que es un equivalente al de las futbolistas, ¿vale? Un UCI Pro Tour, ¿vale? Estamos hablando del más alto. Y sale esta chica, que afortunadamente, como bien has dicho, y mucha gente no lo sabe, pues en Italia, en Alemania, en países de Europa, el Estado, a un deportista de élite le da posibilidad de compaginar, pues eso, un trabajo del Estado, ya sea, pues eso, policía local, policía nacional o guardas forestales, creo que también puede compaginarlo, que la verdad que me parece una cosa excepcional y muy positiva para un deportista. Y resulta que ahora la chica que puede firmar con un equipo profesional dice, pero es que, ¿a qué estamos jugando? Pero son cosas que, pues eso, que yo nunca ni entendí antes ni entiendo ahora. Porque al final volvemos a lo de siempre. Yo no es cabréis los hombres, pero las leyes siempre las hacen los hombres. Es verdad. En el momento que, lo siento mucho decirlo así, yo no soy feminista, pero feminista en el buen sentido de la palabra, que te quiero decir que creo que esta vida no tiene género, pero lo que no puede ser es que se siga obviando estas cosas, ¿no? No, si ser feminista es luchar por la igualdad de derechos, no es otra cosa. Y por la igualdad de derechos es lo que estamos y lo que llevas tú toda la vida, pero claro, la pregunta sería, ¿UCI se plantearía eso si fuese un ciclista profesional? ¿Hombre?
Yo me imagino que estará estipulado, pero es que un ciclista hombre no necesita tener otro un trabajo. Porque, a ver, estamos hablando que hemos dado un paso al profesionalismo. Pero bueno, estamos hablando de 12.000, 15.000, no sé exactamente, no, ahí me pierdo. Es que he visto la cifra, no sé si son 12.000 o 15.000, sé que vaya a ir subiendo a medida que pasen los años. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Un sueldo de una cajera en un supermercado, una oficina, cuánto es? Entonces estamos hablando de un trabajo, ¿sabes? ¿Cuánto es? Que yo he montado por menos, ¿sabes? He sido ciclista por menos. En mi época no cobrábamos nada. Yo vivía de las becas de ADO y el año que no tenías beca no tenías remuneración. O sea que yo he sido romántica y he reivindicado las dietas que a Valverde, a Contador, a Olano no le servían para nada en un mundial, pero que a mí esos 300.000 pesetas o 1.500 euros me hubieran aportado, lo que decía Josune, tener masaje, simplemente. O sea, es que ya no estabas buscando poder vivir, sino 1.500 euros en la época, cuando tú eres ciclista, pues te va a ayudar, o 300.000 pesetas te ayudan a que tú te puedas dar un masaje cada 10 días, simplemente. Sí, pero cada 10 días. Es que vuelves a decir cada 10 días. Bueno, echa cuenta, si te dan 1.500 euros de dieta por ir a un mundial, es lo que puedes invertir en masaje o en entrenamientos, por ejemplo, o en preparación física. Claro, ¿tú crees que un Contador, un Valverde, se dan masajes cada 10 días? No, pero... ¿Pueden rendir si se diesen un masaje cada 10 días? Claro, no, pero volvemos a lo mismo. Eso es lo que yo siempre estaba reivindicando. A ver, yo no te reivindicaba que me diese masaje, sino yo reivindicaba que yo por ir a un mundial me dieran el chuletón que se comía Contador y el chuletón que se comía Freire. Bueno, el de Contador no. Bueno, que nadie saque eso, por favor. Eso borrarlo. Que si no, que no, por ejemplo, el tema de la ropa, que yo siempre he sido, yo con la selección, he hecho mucho calendario con la selección española, corría entre 40 y 50 días al año. Me daban un culote y un maillot cuando empezaba, y luego en el mundial otro culote y otro maillot. Llegaba un hombre y le daban 3 culotes, 3 maillot, le daban para un mundial, para una carrera, le daban más, doble de ropa que me daban a mí para 45 días de competición. Claro, entonces yo decía, esto no es justo, si yo tengo el culote que lo tengo roto. Pues toma, el nuevo lo dejas para el día de la competición. ¿Sabes? Entonces, son cosas... Son cosas que me imagino a ti ese mensaje también cala. Tú tienes un carácter muy especial, pero tú también has tenido compañeras que ese mensaje ha calado y se han quedado en el camino. A ver, yo también entiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres deportista, quieres toda la energía para competir. Entonces, si tú dejas energía para luchar, para pegarte con el mundo entero, no la tienes para cargar. Entonces, yo ahora, a toro pasado, me doy cuenta que he dejado mucha energía, ¿sabes? Luchando por esa lucha. Entonces, a lo mejor hubiera podido conseguir más cosas si me hubiera diciendo, venga, yo a lo mío, como un toro, venga. Y que hubieses tenido una persona detrás que hubiese luchado, hubiese peleado eso por vosotras, ¿no? Claro, pero es que en aquella época era impensable, o sea, no era posible, no había nadie que viera el deporte. Entonces, encima, mi época fue la época más alta del ciclismo masculino. Estamos hablando que creo que Pedro Delgado gana la Vuelta a España en 89, pues el Tour de Francia, entonces luego viene Indurain, luego viene Olano, entonces claro, el ciclismo masculino estaba ahí arriba, entonces tú eras pequeñita e invisible, entonces ni por el forro, ni te iban a hacer caso, ni tú sacabas la mano más alta que eso. Yo sacaba la mano, pero no se me oía, ¿sabes? Era como predicar en el desierto, que estoy aquí, nadie me oía. Sí, pero también fue la época más alta para el femenino, porque estabais tú y Joana Somarriba, que estabais ganando, tanto en Giro como en Tour, que existía el Tour de aquella, tú estabas ganando medallas en campeonatos del mundo, pero tampoco se os escuchaba ni se conocía. Es algo que yo tampoco entendía, que Joana gana el Tour de Francia, una sorpresa para todos los españoles, y el año siguiente no va a televisión española. Cuando tú ves, cuando Bamontes gana el Tour, el año siguiente todos los medios nacionales se van a por el Tour masculino, pero eso no pasó con las mujeres. ¿Por qué? Yo me digo, ¿pero por qué? Si Joana ganó el Tour, lo normal es que el año siguiente se hubiera transmitido el Tour, o por lo menos los resúmenes. ¿Tú los viste? Por lo menos la noticia, ¿no? Pues, sí, siempre te has preguntado el por qué. Hombre, yo ya te digo,
que veía a Miguel Indurain, a Olano, a Perico, y claro, sus éxitos eran muy grandes y nuestros éxitos no tenían ni visibilidad ni nada. Sí, pero al final el valor era el mismo, ¿no? La medalla, digo yo que la medalla es la misma. Como yo he dicho, el esfuerzo es el mismo. Tenemos otra pregunta aquí también para Dori Ruano. No necesito el micrófono. Cuando el año pasado pusimos en marcha el primer congreso de deporte y mujeres, como Cristina, también está aprendiendo mucho de ella, Pero en el streaming no se te ve. Vale, gracias. Digo que nos encontramos con, o yo al menos me encontré con una situación que incluso para mí no era visible, la falta de visibilidad de muchos de los éxitos del deporte de las mujeres. En la mesa anterior iba a haber dicho, iba a haber preguntado, porque yo entiendo que efectivamente hay una evolución positiva. Queda mucho camino por hacer, pero yo percibo en el día a día esa evolución. Y claro, ahora me surge la idea de que precisamente en tu deporte da la impresión de que va para atrás. Porque el ciclismo en concreto, el ciclismo de mujer, el ciclismo femenino, da la impresión de que no solo no te han escuchado a ti, sino que no han escuchado a nadie, porque da la impresión de que vaya en otro sentido. Pero en general la visibilidad del deporte y de las mujeres, sinceramente lo creo, ha cambiado poderosamente. Esta tarde va a estar aquí Ainhoa Tirapu, que ha estado luchando para conseguir ese sueldo mínimo en el fútbol profesional femenino. Bueno, hay un montón de ejemplos. Los medios de comunicación creo que en líneas generales, alguna excepción hay, pero sí nos estamos haciendo eco, ¿no? Con lo cual, en general se va mejorando, pero no sé por qué el ciclismo lleva otro camino. Sí, en general es verdad que lo que tú dices es algo obvio y evidente. Y el ciclismo femenino también va evolucionando. Afortunadamente, a ver, ¿qué es lo que ha cambiado en los deportes, digamos, más machistas, desde mi punto de vista? Siento decirlo así, pero es verdad, fútbol, y quien diga lo contrario vive otra realidad. Fútbol y ciclismo, bueno, boxeo, pero digo deportes que están ahí en una repercusión mediática, como son fútbol y ciclismo, que son, digamos, a nivel de televisivo los que están. Porque bueno, luego podemos entrar en boxeo, podemos entrar en otros deportes y demás, pero yo he vivido con las futbolistas, porque he estado en muchos foros con ellas desde el año 2005 que me retiro, y he vivido la evolución de las futbolistas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? En el fútbol femenino entra Iberdrola y hay un cambio total. Pero también hay otra figura que yo sé que dentro del fútbol no es muy bien vista, pero que yo lo que he visto que al fútbol femenino le ha ayudado mucho, que es Luis Rubiales. Y él, cuando era el presidente de la AFE, ha cogido dinero de los hombres y se lo ha puesto a las chicas para darle el empujón. ¿Sabes? Entonces yo tengo que decirlo desde aquí, para mí Luis Rubiales ha hecho mucho antes que fuera presidente, porque yo lo he conocido en un foro, una mesa redonda con futbolistas y demás, y creo que es digno de admirar que el fútbol que tanto tiene diga, venga, pues eso, 200.000, 300.000 euros para la Asociación de las Mujeres. Claro, te llega ya esa inyección y ese apoyo por parte de los hombres, y es muy importante porque esto solas no se consigue. Esto o rodamos todos juntos o no va para adelante. Viene Iberdrola, inyecta ahí, ¿y qué viene? Claro, Iberdrola y marketing. Y en ciclismo está pasando. Ha llegado Movistar y ha inyectado. Entonces, está pasando. ¿Ahora qué nos falta? Que nos falta un referente. Quiero decir que nos falta un referente femenino, que nos falta que una Movistar suba al Mundial, o sea, gane una medalla, se vea más reflejado a nivel de éxito, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo que falta ahora en esos momentos, una referente, porque yo creo que Movistar, bueno, pues no da lo mismo que a los hombres, pero bueno, ya, ¿sabes? No tiene el autobús de los hombres, no tiene el sueldo de los hombres, pero sí que tiene mucha infraestructura de los hombres y el marketing, que es muy importante también para que esto tire para adelante. Lo que pasa que, desde mi punto de vista, ahora falta un referente que vaya al Mundial, o dispute, o suba al cajón, desde mi punto de vista, ¿eh? Y bueno, yo de la federación ya no quiero hablar. ¿Y nos faltan también competiciones, un calendario un poco más acorde a las necesidades que tenéis para poder subir, o una Vuelta a España que no existe en categoría femenina? Se están poniendo muchas carreras paralelas a las de los hombres. Como ha dicho Josuna, en mi época estaba la flecha y la lieja, ¿vale? Actualmente se están poniendo carreras internacionales, UCI World Tour,
paralelas. Para mí lo que falla allí es que tú estás viendo la lieja bastón-lieja de hombres, sabes que se ha hecho la lieja de mujeres antes, pero tienes que irte al Twitter a ver quién ha ganado la de las mujeres. Tú puedes ver en televisión la carrera de los hombres, pero no puedes ver la carrera de las mujeres. Y se está avanzando, hay carreras, porque a nivel internacional es verdad que ves el calendario y hay muchas carreras. Se está avanzando mucho. A nivel de España nos queda mucho, lógicamente, nos queda mucho por avanzar. Y lógicamente hablamos de la Vuelta a España como un referente. Claro que nos falta una Vuelta a España, nos falta un Tour de Francia. Para mí, un día de carrera en el Tour de Francia, un día de carrera en la Vuelta a España, es como decir, venga, vamos a darles algo a estas pobres mujeres, ¿sabes? Creo que ahí hace falta, pues eso, que un Tour, una Vuelta, diga, pues vamos para adelante. Lo que pasa es que son empresas privadas. Yo trabajo para Unipublic, soy conductora, soy piloto, como tú dices, desde hace 10 años y sé que no es fácil hacer una vuelta paralela, hombres y mujeres. Tampoco creo que nos viniera bien hacer una vuelta paralela, porque iba a ser todo hombres. Entonces, lo ideal ahora en este momento es que fuera la Vuelta a España de hombres y la Vuelta a España femenina por otra parte. ¿Sabes? O sea, claro, sí, tú acabas de decir, es que no me recuerdo ahora mismo en cuál de las pruebas que hay en el circuito paralelo, que se dio la paradoja de que ellos habían salido por delante y ellas salían por detrás, y la velocidad que llevaban ellos, y ellos habían empezado muy despacio y tuvieron que paralizar la carrera femenina porque estaba dando caza a la carrera masculina. Sí, no era una World Tour, pero sí que fue el año pasado en una clásica internacional en Bélgica, porque en Bélgica es verdad que las carreras hombres y mujeres son paralelas, y primero salen las mujeres y luego después sale... No, pero en este caso fue al revés. Sí. ¿Estaban ellos por delante? Sí, normalmente. Depende, como tenga estudiado la organización, pues salen antes hombres que mujeres, según, porque hay muchos recorridos que se juntan, que hacen 8 y demás. Y en este caso es verdad, claro, si eso pasa al contrario, imaginaros la repercusión, pero como era una mujer, claro, yo me veo en esa tesitura que tú dices, atacas por delante y llegas al pelotón de los hombres y no, te tienes que parar porque, claro, pues sí, la verdad es que eso ha pasado. Ha pasado, y a ti te ha tocado también como directora deportiva del Lointec encontrarte en una Copa de España donde ni siquiera estaba parado el tráfico, sino que os habían puesto unos conos para ir a la carrera femenina y los coches pasando como aviones alrededor en Alcobendas. En Alcobendas, creo que era la 1. Entonces, como es muy difícil hacer una carrera de ciclismo, porque no es tan fácil como meterse en un pabellón o en un campo de fútbol, requieres lo que es el corte de tráfico y la Guardia Civil. Entonces, ¿qué optan? En la misma autovía poner los conos para que pasen los coches y pase el pelotón. Imaginaros la situación. Las mujeres en el pelotón, los conos a la derecha y los coches íbamos pegados al pelotón. Al pelotón y a la parte izquierda, y viendo bajar los coches. Entonces, cuando estás en esa tesitura dices, bueno, esto no puede ser, esto es surrealista. Imaginaros lo que... No pasó nada, pero lo que pudo pasar, pues eso, los coches bajando, según vamos subiendo por Alcobendas, una ciclista o el pelotón se cae efecto dominó, y la que se pudo preparar fue de escándalo, pero no pasó nada. O sea, no pasó nada, pero tampoco protestó nadie. No. ¿Se podría dar alguna vez en una carrera masculina? Yo escribí una carta al Consejo Superior de Deportes, a una reclamación a la Federación, y ¿cuál fue la justificación? Que la Guardia Civil, todos balones fuera. Unos decían que la Guardia Civil lo había dado legal, o sea, que no era su problema. Claro, no es problema de nadie, pero si en esos momentos ocurre un accidente, imaginaros una montonera, el pelotón, lógicamente, ahí la escapatoria era porque en la izquierda estaba la mediana con un murete. O sea, el pelotón no va a caer hacia el muro, el pelotón va a caer hacia los coches. No, era una ratonera lo que se había hecho allí. Son muchas las historias. Tenemos una última pregunta ya, porque son las 2 de la tarde y tenemos ya que creo que la gente querrá ir a comer, y tenemos una larga jornada de tarde, porque tenemos todavía las ponencias, tenemos a Ainhoa Tirapu, a Paula Ramírez hablando del arbitraje y una última mesa redonda de deportistas navarras, pero vamos con esta última pregunta. Creo que me estás insinuando que sea muy breve. A ver, mi pregunta es, yo estoy viendo como 2 teorías para reclamar los derechos deportivos de las mujeres. Bueno, para empezar, yo creo que las deportistas
bastante mal están como para encima reclamar y que les echen del club y se queden sin nada, entonces yo presupongo que ellas no van a reclamar absolutamente nada. Entonces tiene que haber otros colectivos, otras personas, otros medios que les pongan voz. Yo estoy viendo las dos opciones. Claro, las antiguas deportistas me dicen: es que antes nos pagaban una bolsa de cacahuetes y ahora nos dan 100 euros y están tan contentas. Entonces estoy viendo la opción, y luego también está la otra opción de pedir el cielo. Entonces, como tú he visto que eres muy combativa y siempre has sido muy reivindicativa, ¿por cuál de esas dos estrategias? Porque claro, el convenio femenino, ahora que no está Ainhoa, van a firmar por 12.000 euros cuando el salario mínimo en España son 12.400 al año. Yo estoy muy enfadado con eso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es mejor? O sea, ¿contentarse con esas migajillas, pedir justicia y dignidad? Pedir justicia y dignidad. Yo soy de guerrera. Entonces, yo no soy de las de pedir el oro y el moro, porque no podemos pasar de estar aquí a estar en el cielo, lógico, pero tampoco tener migajas, porque yo lo he escuchado con el Movistar, es que les dan 1.000 euros de sueldo. Están súper contentas, vale, bien, sí, no teníamos nada y tenemos 1.000 euros de sueldo ahora, pero es que no son los 1.000 euros, es el contrato que tengas por detrás, o sea, lo que dicen, o sea, el sueldo y la seguridad social, y el que tú tengas un contrato, el que si tú te quedas embarazada, el que algo digno, lo que tú acabas de decir ahora, el sueldo mínimo que tenemos hoy en día para un trabajador. Entonces, yo no soy de las que me vale las migajas. De hecho, yo cuando vuelvo al equipo me reúno con las chicas y llego a una Copa de España y les pagan la Copa de España, que es, digamos, la Liga Nacional en España, les dan 100 euros. Veo los premios de los juveniles, que son 200 euros, y las chicas, las mejores de España, 100 euros. Y les digo a las chicas, ¿pero esto lo veis normal? No, bueno, no es que lo vea normal, pero la frase es: yo no compito por dinero. Y digo, yo tampoco, pero compito por dignidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tú reclamas el tema económico, y como ha pasado en mi caso, la pesetera. O sea, quien me conoce sabe que el dinero me la trae al país. O sea, siempre he luchado por trabajar de lo que me gusta, hacer deporte. El dinero para mí es secundario. O sea, aunque simplemente para ir a comprar el pan y echarle gasolina al coche, sin más. Pero sí que he luchado por la igualdad, por la dignidad y porque tengamos lo mismo. O sea, si yo no te voy a decir ahora que las chicas tengan que cobrar como un Pro Tour, a lo mejor que tiene 50.000 euros, el mínimo Pro Tour, pero no vamos a hacer 12.000, ¿sabes? Que ahí no llegamos, 12.000 y sin una legalidad escrita. ¿Qué pasa si una chica se queda embarazada? ¿Qué pasa con el tema de la maternidad? ¿Qué pasa con las bajas? ¿Qué pasa con una lesión? Todo eso donde viene reflejado, ¿sabes? Y eso está ahí. El problema es que lo que tú bien has dicho antes, es que las chicas no van a decir nada. ¿Por qué? Por el miedo, por las represalias. Pero vamos, yo las futbolistas las animo a que luche, pero, como decía mi padre, con dos ovarios, no por migajas. Mira, yo te voy a poner mi caso. En el año 95 nos íbamos a Colombia. Habíamos estado concentradas en la concentración en la selección española, y nos íbamos a Colombia, como era altura de Uitama, un mes. Los hombres, igual que nosotros, iban a Uitama y iban a estar un mes concentrados allí. A ellos le dan una dieta de 300.000 pesetas. Yo tenía 25 años. Yo me reúno con las chicas de la selección y les digo, oye, mira, que los chicos les van a dar 300.000 pesetas de dietas, que es la dieta que se da, es la dieta reglamentaria por el Consejo Superior, por el Estado. Digo, yo creo que a nosotras deberíamos exigir eso. Vale, todas nos ponemos de acuerdo, voy a hablar con Ignacio Labarta, no sé si estabas en esa reunión, Ana, voy a hablar con Ignacio Labarta, que era el responsable de la selección española, y digo, mira, Ignacio, que no vamos a Colombia si no nos dan la dieta de los hombres. ¿Sabéis qué me dijo Ignacio Labarta? Mañana el avión sale a las 7 de la mañana de Barajas, la que quiera venir que venga y la que no que se quede en su casa. Siempre he dicho lo mismo, si no hubiéramos viajado en el 95 a Colombia, a lo mejor hubiéramos cambiado. Con esto te quiero decir que en las guerras hay que perder. O sea, yo soy de las personas que piensa que hay que ir a la huelga, aunque perdamos,
pero hay que ir, porque es la única forma de conseguir nuestros derechos. En el 95 nos fuimos todos a Colombia, un mes de vacaciones. Ya no era por las 300.000 pesetas, sino porque ellos, Olano, Indurain, yo me acuerdo que estuve en una charla con Olano y con Indurain hace escaso un año, le transmití esto, me dice Indurain, yo es que ni me acuerdo. Imaginaros lo que le representaban las 300.000 pesetas a Indurain, lo que le representaban en el 2005, cuando yo me retiro, a Contador los 1.500 euros de dieta. Nada. Para ellos eso, o sea, es que ni se daban cuenta que lo cobraban. O sea, es que es surrealista. Es Por que eso te digo que es que hay que luchar. Y aunque perdamos, hay que luchar. Y yo a esto intento transmitirse a las mujeres. Pero hay mucho miedo. Todo el mundo, claro, es que si no, no cuenta conmigo para la selección española. ¿Por qué no dicen nada? Porque si no, la selección española te pone la cruz. ¿Sabes? Y los clubes igual. Prefiero esto. Entonces yo no. Y de hecho yo tengo mi empresa. Soy entre comillas, la mandona, soy la jefa y tengo un hombre y una mujer. Y los dos son tratados igual. Por la noche, la aspiradora la pasa igual el hombre que la mujer. Y se acabó. Y se acabó. Y la verdad es que al final la lucha se acaba estando todas juntas y unidas, como nos han demostrado las futbolistas. Pero bueno, de eso vamos a saber mucho más esta tarde a partir de las 5, porque tendremos aquí a Ainhoa Tirapu, que es la portera del Athletic de Bilbao y además la vicepresidenta de la Comisión Femenina de la Asociación de Futbolistas Españoles y quien ha sido la voz de todas las futbolistas en esta primera división. Nos vamos ahora a descansar un poco, a comer, pero a las 5 de la tarde les esperamos todos aquí. Gracias. Al final nos hemos ido un poco. No pasa nada. Hay que irse un poquito. Si es interesante, hay que irse. Vamos a ir apagando por aquí. ¿Estamos bien?
Hola. No sé si oye, no se oye. ¿Se oye? Sí. Hola, muy buenas tardes. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a empezar esta segunda parte de la jornada de este segundo Congreso de Deporte y Mujeres en este centro, en la Ravide, en este Centro de Investigación y Medicina para el Deporte, con platos fuertes. Ya veo por aquí además a las ponentes, a Ainhoa Tirapu, a Patricia Ramírez. Luego vendrá una mesa redonda con las deportistas navarras, su futuro, pero antes me gustaría que para abrir esta jornada de tarde pues dedicar tan solo un instante a agradecer por un lado a los patrocinadores y por otro pues para que nos expliquen el por qué se les ha ocurrido esta feliz idea de apoyar el proyecto de este segundo congreso. Así que, por ejemplo, Beatriz Elizari es la directora de área del negocio Pamplona Oeste en la Dirección Territorial de CaixaBank en Navarra. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si esto... Ahora. Sí. Bueno, yo, como ha dicho, soy Beatriz, estoy trabajando en la Dirección de área de negocio. He traído el discurso, lo leeré porque realmente yo no me dedico a ese tipo de cuestiones. Normalmente yo siempre estoy en la parte de negocio, en la parte de clientes, en la parte de las oficinas, impulsando todo el negocio, que es el que hace posible que a través de la obra social La Caixa podamos hacer todo este tipo de eventos y otros muchos más dentro de Navarra. Así que ya lo siento porque soy poco natural y me dedico a leer el discurso, pero es lo que me toca porque... Leamos el discurso, pues. Sí. Es un honor participar en este segundo Congreso Navarro de Deporte y Mujer, porque indudablemente ha venido a cubrir un espacio en el que todavía había un claro margen de mejora. La concepción del deporte desde el punto de vista de las mujeres que lo practican y de los retos a los que deben enfrentarse día a día. Unos retos que no siempre están relacionados con la actividad deportiva. CaixaBank apuesta firmemente por el deporte, además de ser patrocinador de las selecciones españolas de fútbol y baloncesto, tanto de los equipos femeninos como masculinos y de más de la mitad de los equipos de fútbol profesionales de primera y segunda división. CaixaBank apuesta por el atletismo popular mediante la colaboración de la carrera de las mujeres que se ha celebrado este pasado domingo en Pamplona, la Roncesvalles-Zubiri o la carrera de las murallas, por citar solo algunas. Pero además CaixaBank está adherida a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de género. Actualmente la entidad cuenta con un 41,2% de mujeres en los puestos directivos y tiene un programa específico de actuación para fomentar la diversidad de género, el programa We Engage, con el que impulsar la igualdad de oportunidades entre ambos géneros y reforzar el rol de las mujeres en la empresa y la sociedad. Quiero terminar mostrando mi agradecimiento a casi los 400.000 clientes de la comunidad foral que depositan su confianza en nosotros. Sin duda, ellos hacen posible que podamos apoyar todas estas iniciativas. Enhorabuena a la cadena SER por la iniciativa de celebrar este congreso que estoy segura que va a contar con un gran futuro por delante. Muy bien, gracias Beatriz Elizari, CaixaBank, patrocinadores también como Construcciones Abaigar, como Ranking, la tienda del deporte, o como Coca-Cola. Unai Navarro es su gestor de comunicación. Cogemos el micrófono. Unai. Buenas tardes. Bueno, antes Javier me hacía una pregunta y es ¿por qué estáis aquí? Pues por algo que está ahora muy de moda, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en Coca-Cola tenemos una estrategia que hemos llamado Avanzamos de cara a 2025, todo en torno a la sostenibilidad. Y bueno, y dentro de los diferentes pilares hay uno que es Actuamos en Sociedad, que actúa sobre el ODS número 5, que es, voy a mirar la chuleta porque no soy tan bueno, esto es lo que tiene, y encima me he dejado las gafas, estos fallos ocurren. Seguro que te acuerdas. Igualdad de género, perdón, y el ODS número 10, que es reducción de las desigualdades, siempre hablando de género y de problemas de exclusión con jóvenes, etcétera, etcétera. Dentro de esto nosotros tenemos un programa que se llama Gira Mujeres, que va todo en base a el empoderamiento de la mujer. Y bueno, pues consideramos que, aparte de en el ámbito económico de empresa directamente, en el deporte también es donde debemos estar. Y bueno, por eso estamos aquí. Así que muchas gracias a la SER, a Javier y a todos vosotros por venir. Muy bien, muchísimas gracias, Unai. Y finalmente, entre los colaboradores, Equal Iniciativas, Alicia Fernández de Pirola es la directora de Equal Iniciativas. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes. Para las personas que no nos conocéis, somos una consultora social especializada en igualdad de género. Ahora mejor. Sí, ahora. Sí. Decía que somos una consultora social especializada en igualdad de género. La formamos un equipo de profesionales que llevamos casi 20 años trabajando en Navarra y nuestro objetivo es apoyar los procesos en igualdad para que avancen las organizaciones.
Nos dirigimos a las administraciones local, autonómica, también a empresas, a fundaciones, asociaciones y prestamos 3 tipos de servicios: formación, asesoramiento y programas. Tenemos en concreto una línea de trabajo que se llama Deporte y Género y gracias a esta línea estamos en contacto con escolares, con clubes deportivos mixtos de mujeres y también profesionales y deportistas. Queríamos decir que apoyamos y seguiremos apoyando este evento de Cadena SER porque es muy importante en nuestra comunidad y porque es necesario abordar todos los temas que se han hecho esta mañana. En especial, y si quisiéramos darle prioridad a 3 de ellos, diríamos que son igualdad en las cuestiones económicas, especialmente en las condiciones laborales. Un segundo sería acceso a los espacios de poder. Y un tercero, no menos importante, la violencia sexual, el abordaje. Enhorabuena de nuevo a Cadena SER y nos veremos el próximo año. Pues efectivamente, espero que así sea. Comienza la sesión de tarde, así que voy a llamar a Cristina Gallo, que es la que se encarga de gestionar este congreso, que es, como le he dicho esta mañana, la culpable de que todo vaya fenomenalmente bien y la que tiene que presentar a la primera de las ponentes, a Ainhoa Tirapu. Cristina, cuando quieras, muy buenas. Gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Empieza la sesión de tarde y empieza con un plato fuerte, porque tenemos aquí a Ainhoa Tirapu Goñi, que por si alguien no la conocía ya, después de 15 años en la élite del fútbol nacional, como portera de la selección española también, que estuvo en el Mundial de Canadá, ese primer Mundial al que acudió la selección española que pudo participar, pero después de 15 años en la élite, a lo mejor hay alguien que ahora ha conocido a Ainhoa Tirapu porque ha estado dando la cara en los últimos meses, durante las últimas semanas, como la voz de las futbolistas españolas cuando se han plantado, han convocado esa huelga por tener un convenio colectivo que mucha gente a lo mejor todavía no se ha enterado de qué va. Lo de ese convenio colectivo, lo que están pidiendo que son unos mínimos. No es lo que dicen por las redes sociales de si quieren ganar lo que ellos, no. Quieren unas condiciones mínimas, laborables. Y ella, después de llevar, que sigue todavía jugando, ahora la pobre está lesionada, la acaban de operar de la mano y una portera sin la mano viable es imposible que pueda realizar sus acciones. Como decía, en las redes sociales se habla de lo que no se conoce, no queréis lo mismo que ellos. Por eso creíamos que era muy importante que Ainhoa Tirapu, además que es producto de aquí, de Navarra, porque ella empezó en el fútbol aquí, en el Lagunac, aunque fue en el Athletic de Bilbao, donde la hemos llegado a conocer como portera. No es solo portera, ella también es licenciada en químicas, creo que nunca ha ejercido, pero tiene la carrera ahí, se ha metido un poquito empresaria también, ¿no?, con el mundo textil. Y ahora escritora también, porque acaba de publicar un libro, La vida a manotazos. Y a manotazos está con esos guantes de portera contando sus historias y ahora queremos saber lo que nos va a contar de ese amateurismo a la profesionalización del fútbol que queremos para ellas. Ainhoa Tirapu, muchas gracias por acompañarnos. Arratsalde on, buenas tardes. Primero, antes de todo, voy a agradecer la invitación porque luego, si no, igual se me olvida y no me lo quiero dejar, ¿vale? Que soy un poco desastre con estas cosas. Y para mí es un placer estar hoy aquí y tener la oportunidad de compartir este espacio con vosotros. Me gustaría también que cuando termine seáis participativos porque el debate creo que enriquece y además voy a lanzarlo así, ¿no? Cuando me pidieron que participara, no tenía muy claro, ponle título a tu presentación. Y dije, es que no sé muy bien qué decir. Pero claro, en la situación en la que estamos actualmente, de negociación de un convenio colectivo, de mejora de las condiciones y demás, dije, estamos en la profesionalización, ¿no?, del fútbol femenino. Pues lo lógico sería del amateurismo a la profesionalización. Y luego empecé a reflexionar y dije, ¿y para mí qué es ser profesional, no? Porque me miro a mí misma y digo, yo hace 15, 16 años era menos profesional que ahora, o ahora es cuando soy profesional. Entonces, es una pregunta que me hago a mí misma a la que no le encuentro respuesta clara y por eso pues, me fui a la RAE. Entonces, si nos fijamos bien, claro, la práctica habitualmente de una actividad de la cual vive, pues sería lo que tengo a día de hoy. Pero claro,
si miro hace 15 años, yo me comportaba igual, mis compañeras también, lo que no teníamos era el de la cual vive, ¿no? Me gustaría que reflexionaseis sobre esto porque a mí me cuesta definir la profesionalización como tal para el deporte, ¿no? Para mí la dedicación es mucho más importante que lo que percibes después. Y en este proceso lo que sí que tengo claro es que estamos en el proceso de profesionalización, ¿no? Vamos poco a poco creciendo para llegar a establecer pues eso, unos mínimos que son los que pedimos en el convenio. Con el convenio me meteré al final del todo, no voy a iniciar con ello porque es el final. Y sí que me gustaría eso, que luego debatamos un poco sobre este tema de qué es para vosotros ser profesional del deporte. Como todo en esta vida hay que ver un poquito la historia de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Igual os resulta un poco extraño que me vaya a Inglaterra, pero es la cuna del fútbol, es donde se dieron los orígenes. No se ve muy bien, ¿verdad? Igual es por... ¿Sí? Vale. En 1894, fijaros, hace mucho tiempo de aquello, se dieron los primeros pasos, ¿no?, del fútbol femenino. El British Ladies Football Club se formó pues, poniendo un anuncio bajo seudónimo en un periódico, reclutando a mujeres para poder jugar. No duró mucho, duró hasta el 1897, pero fue un primer paso, ¿no?, para el fútbol femenino. En Inglaterra después se fueron dando varios episodios, ¿no? Llegó la Primera Guerra Mundial, el fútbol masculino se suspendió porque estaban todos llamados a filas. Y ahí se aprovechó un poco también para empujar desde la base el fútbol femenino, ¿no? Y se llegó a congregar a 53.000 personas en Goodison Park. Hoy en día nos llenamos la boca diciendo récord de asistencia, pero ojo que hace muchos años ya se consiguieron hitos importantes. Pero eso sí, todo acabó, aquello fue en 1920, ¿y qué pasó después? Oh, han tenido éxito. Lo prohibimos y decimos que es que no es apto para las mujeres, ¿no? De ahí... estuvo prohibido unos 50 años, hasta el 71, y claro, yo me pongo a pensar y digo, si en todo este tiempo no se hubiese prohibido, igual el crecimiento y el inicio en otros países hubiese sido mucho más rápido, ¿no? Pero la realidad es que esa prohibición hizo mucho daño. Como podéis ver, luego en los diferentes años, es que no veo yo tampoco nada, pero me voy a girar el ordenador a ver si veo algo. Vale. Luego, claro, a nivel de Inglaterra, sí, hasta el 70 o así, no se volvieron a tener los siguientes indicios de fútbol femenino, ¿no? Es un periodo muy largo de 50 años de parón que yo creo que bloqueó todo y fue muy complicado luego arrancar, ¿no? Luego aparecen instituciones como la Federación Internacional de Fútbol Femenino, se empieza a generar la primera selección en España de fútbol femenino, pero no se reconoce hasta el 83. Es como que van pasando muchos bloques de años hasta que se consiga afianzar algo, ¿no? Va poco a poco avanzando, pero no termina de llegar. Y luego ya empiezan los primeros campeonatos internacionales, oficiales como tal, ¿no? Estados Unidos sabemos todos que es una potencia, en el 91 ganó el Mundial. Este es el oficial. Hubo campeonatos anteriores que no eran oficiales, pero este es el primero que tuvo una repercusión importante. Luego hubo una primera Eurocopa donde ganó Noruega y por primera vez en el 96 se consideró deporte olímpico. Pero sigo pensando que los periodos de tiempo eran muy largos entre que se conseguían cosas, ¿no? Los avances al final han sido muy lentos. Para mí esta imagen es súper importante en el fútbol femenino y diréis que pues es una jugadora, ¿no? Han metido un penalti, concretamente, ha ganado la tanda de penaltis y lo está celebrando, es una jugadora de Estados Unidos. Es la primera referencia que tengo yo como jugadora de una jugadora de fútbol femenino. Yo tenía 15 años ya cuando esto se dio, esto es en el 99. Ese mundial llenó estadios, fue de los más importantes. Y para mí es uno de los primeros puntos de inflexión, porque a lo largo del desarrollo del fútbol femenino muchas veces hablamos de esto ha sido un punto de inflexión, la Eurocopa de 2013 fue un punto de inflexión, demás. Para mí el primero es este, porque yo como jugadora tuve información sobre ello, ¿no? Hasta entonces igual no había recibido
un feedback así de hay jugadoras que se dedican a esto, lo hacen bien, llenan estadios y demás. Al final jugaban en la UNAC se fundó en el 90 y yo con 14 años llegué allí a la UNAC y para mí la UNAC era un mundo increíble porque era un equipo de primera división en mi pueblo. Un equipo de primera división en mi pueblo que me permitía, desde que prácticamente empecé a pegar patadas a un balón, jugar con mujeres, que no es típico, y encima competir a alto nivel. Entonces, un poco la balanza entre lo que yo vivía, que mi micromundo de la UNAC era la leche, y luego de repente ver a una jugadora llenando estadios, ostras, te hace cambiar el chip y dices, a lo mejor algún día puedes llegar a conseguir algo así, ¿no? Yo de pequeña no me planteaba nunca ser profesional, porque es que no conocía jugadoras profesionales, no conocía la posibilidad de que eso existiera. Entonces, para mí esta foto es un punto de inflexión bastante importante. Y luego llegan ya pues, los puntos de inflexión de aquí, ¿no? En 16 años antes de esta Eurocopa se fue a la primera. Es verdad que fue una Eurocopa un poco rara, porque al final eran pocos equipos, ¿no? Y bueno, España llegó a semifinales y tuvieron que pasar 16 años para conseguir otra clasificación para una Eurocopa, ¿no? Eso al final amplía mucho los periodos. Entonces, a nivel estatal, el crecimiento del fútbol femenino no tenía puntos que le diesen visibilidad, que hiciesen que le diesen un empujón, que permitiesen un crecimiento más rápido, ¿no? Esta imagen es el gol de Vero Boquete en el minuto 121 de una prórroga de una repesca. Ojo, que costó mucho llegar a esa Eurocopa. Fue muy difícil, se sufrió muchísimo. Yo todavía no he llegado, estoy corriendo en esa foto, llego un rato después, porque estoy la que más lejos. Pero para nosotras fue súper importante, porque pasamos de quedarnos fuera de las competiciones internacionales por un gol, cosa de un gol, era un empate contra Inglaterra, nos dejaba fuera, nos pasó 2 veces lo mismo, para una Eurocopa y para un Mundial. Y en este caso conseguimos por fin la clasificación. Disfrutamos muchísimo del Europeo de Suecia y se consiguieron buenos resultados, entonces eso ayudó muchísimo. Por primera vez llevamos prensa con nosotras en un viaje, se empezaron a dar pasos importantes. Y es verdad que igual no fue tan importante como el Mundial, pero si conocéis cómo funciona la clasificación para torneos UEFA y FIFA, cuanto más resultados obtienes, en el bombo más alto estás, con lo cual más fácil la clasificación para el año siguiente. Entonces, entrar en esta Eurocopa supuso también un cambio de bombo que hizo más fácil entrar en el siguiente Mundial. Y entonces empiezas a entrar en la rueda y ya te vas clasificando a todo y vas consiguiendo cada vez más visibilidad. ¿Qué fue lo siguiente? Clasificarse para el Mundial de Canadá, el primero en la historia, 2015. Es verdad que el Mundial no nos fue demasiado bien, hay que reconocerlo, no pasamos de la fase de grupos, yo no estoy nada contenta con mi rendimiento en aquel Mundial, pero bueno, para eso competimos también, es deporte. Y además de ser el primero en la historia, ahora voy a barrer un poco para casa, ganamos la Liga aquel año. Entonces, para mí fue el año siguiente, el Mundial de Canadá, ganamos la Liga al año siguiente y lo celebramos. Y ya se empieza a ver visibilidad, ¿no? Bueno, esto es una bilbainada en toda regla, pero para que veáis que empezaba a haber gente. Es nuestra celebración, ¿eh? No he cogido una masculina. Os juro que estaba así. Entonces, ya se empezaba a ver que, ostras, había gente que apoyaba al fútbol femenino, arrastrábamos un número de personas importante, iba creciendo poco a poco. En este proceso, algunos clubes iban haciendo sus apuestas por profesionalizar a sus jugadoras en cierta medida, porque había... Pues los primeros contratos a lo mejor fueron contratos como empleadas del club, ¿no? No existía la figura de futbolista, a lo mejor porque se creía que no se podía hacer así, que en realidad si tú te vas al Ministerio de Trabajo y le dices, tengo una mujer futbolista, ¿cómo le contrato? Te va a decir, pues como futbolista, ¿no? O sea, no creo que haya dudas. Lo que pasa que como no nos planteamos que la mujer futbolista pueda ser profesional, pues directamente de empleada. Se daban contratos en los que, bueno, pues el mes de verano se daba la baja y se volvía a dar de alta. Había otra gente que ni siquiera tenía contrato, que recibía unas ayudas y poco a poco, dependiendo de la apuesta de cada club, fue creciendo un poco o fueron mejorando un poco las condiciones de las jugadoras, ¿no? Después de esto entró Universo Mujer y fue un punto de inflexión súper importante. ¿Por qué? Porque esto atrajo patrocinadores. Por primera vez nuestra liga se llamaba Liga Iberdrola, trajo dinero, trajo televisiones, trajo visibilización de alguna manera, ¿no? Y en los últimos 3 años
sumándole a esto la siguiente Eurocopa de Holanda y el siguiente Mundial en Francia, que ha sido este mismo verano, primer Mundial televisado en el que se han televisado todos los partidos, en el que tuve el placer de participar como comentarista, al final todos estos eventos han hecho que, bueno, se den esas asistencias, ¿no? Parecía que el 2019 era el año del pique entre equipos para conseguir llenar estadios. Empezamos nosotras abriendo San Mamés un miércoles lluvioso de enero para jugar unos cuartos de final de Copa de la Reina y nos acompañaron 48.121 personas. Nos siguió el Atlético de Madrid abriendo el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Barça, un partido muy atractivo. Al final es un partido en el que se juega el título de Liga y nos quitaron el récord, no nos duró mucho, la verdad. Es verdad que el anterior récord al de San Mamés duró 15 años, eran 35.000 personas también en San Mamés, pero el siguiente ya no, unos mesecitos y nos lo quitó el Atlético de Madrid. Y este mismo noviembre en Wembley se ha vuelto a batir el récord en un partido amistoso entre las selecciones de Inglaterra y Alemania. Claro, nos ponemos a hablar de los 3-4 últimos años, el crecimiento, esto es una ola, el fútbol femenino, ahora hay televisiones, ahora tenemos un montón de recursos y demás. Y la pregunta es, bueno, la foto de San Mamés es la que está todo el rato debajo, esta es la del Wanda y esta es la de Wembley. La verdad es que están preciosos los estadios. Y la pregunta ahora es, en este proceso de amateurismo a la profesionalización, ¿en qué punto estamos? Si realmente lo que vemos por televisión o en estadios o por afluencia de público es lo que realmente están teniendo las jugadoras, si es todo tan bonito como parece, si todo el mundo tiene unas condiciones mínimas como para considerarse profesional del fútbol. Son preguntas que nos hemos intentado responder durante el último año y pico las jugadoras, porque cuando por primera vez tuvimos la posibilidad de sindicarnos, hace ya unos años, porque claro, no te puedes afiliar a ningún sindicato si no tienes un contrato jugadora, ¿no? Esto ha ido un poco todo unido. Entonces, cuando tuvimos la primera reunión con el presidente de AFE en aquel momento, que era el señor Rubiales, nos preguntó, ¿qué queréis? Y dijimos, un convenio colectivo. En ese momento todavía era muy pronto para pedir el convenio colectivo, pero teníamos el objetivo claro. Queremos un convenio colectivo porque queremos tener unas condiciones dignas. Poco a poco, pasaron un par de años, el año pasado empezamos a negociar el convenio colectivo y nos quedamos, pues eso, un poco bloqueados, ¿no? Y hemos decidido, en este año en el que por primera vez se han vendido los derechos de televisión, que sigan entrando patrocinadores, el Universo Mujer ha vuelto a sacar una segunda edición, bueno, empezábamos a ver mimbres para poder exigir ese convenio colectivo. No sé si habéis estado siguiendo cómo han sido las negociaciones. Yo estuve en alguna de las reuniones he estado. Fue duro porque el recibir no es complicado de gestionar. Pero bueno, realmente esta imagen es la asamblea que realizamos en Madrid hace unos meses, en octubre. Fuimos capaces de juntarnos 189 jugadoras, más voto delegado unas 230, 2/3 de las jugadoras de primera división, para decidir qué hacíamos, ¿no? Cuando llevas un año y pico negociando y ves que no avanza, y ves que no avanza, y ves que no avanza, y ves que se bloquea, pues al final entendimos en aquel momento que no nos queda otro remedio que ir a la huelga. Y como veis ahí salió mucho voto verde, un 93% de las jugadoras apoyó la moción de ir a huelga. Me tocó a mí dar el speech de anuncio. Y algo significativo del momento en el que está el fútbol femenino es la repercusión que tuvo aquello, ¿vale? Yo ese día recibí unas 20 solicitudes de entrevista, no me daba la vida, no pude atender a todo el mundo, pido disculpas si alguien se sintió ofendido porque no le cogí el teléfono, pero de verdad que estamos recibiendo mucho apoyo, ¿no? Más allá de, bueno,
Es verdad que he tenido alguna discusión con alguno de los presentes acerca de la parcialidad y el salario mínimo que pedimos en este convenio. Van a ser los últimos puntos que comente ahora. Esto parece una chapa muy larga, pero básicamente es un resumen de lo que pedimos, ¿no? No es gran cosa, es un mínimo para sentirte jugadora de fútbol y un mínimo de dignidad, ¿no? Cuando hacía la presentación Cristina decía que no pedimos lo mismo que los chicos. No pedimos económicamente lo mismo que los chicos, pero sí los mismos derechos. Y entonces ahí no podemos ceder. En ese sentido, bueno, planteábamos un plus de antigüedad, porque al final muchas veces cuando hablábamos de la profesionalización al principio, para mí cuando una persona prioriza continuamente hacia el deporte por encima de sus estudios, su trabajo y demás, está siendo profesional. Entonces, que una persona lleve muchos años jugando a fútbol en un mismo equipo, dejando a un margen su vida laboral futura, tiene que tener un premio. Por eso pedimos pluses de antigüedad y el premio de 6 años de trabajo para un club que debería de recibirse, ¿no? El protocolo contra el acoso está entrando en muchos convenios colectivos de otra manera a lo mejor, pero quieras que no, suelen aparecer noticias un poco duras. Al final, en un vestuario de mujeres ha habido casos en los que se han grabado imágenes, ha habido, bueno, cosas un poco duras y en el momento en el que vivimos como sociedad creemos que es necesario que haya un protocolo contra el acoso de todo tipo, pero también el sexual. El protocolo de embarazo, claro, a mí cuando me llama la prensa me dice, pero ¿no hay cláusulas antiembarazo? Digo, no, que sepamos no hay cláusulas antiembarazo, cosa que, bueno, es que no debería ser así, no es tampoco para echar, ¿no? para echar cohetes. Pero es verdad que yo me pongo en la situación de una compañera que de repente se le acaba el contrato en junio, en marzo se queda embarazada. ¿Le van a renovar si saben que va a estar un año entero sin poder jugar? ¿Es justo que no le renueven? Hay cosas que hay que regular, porque entendemos que tiene que estar protegida, ¿no? Muchas veces me preguntan, ya, pero ¿no se dan casos de jugadoras que se queden embarazadas? Digo, claro, es que si tus condiciones son precarias no te planteas la maternidad, pero ni aquí ni en otro trabajo cualquiera. Es lógico que las jugadoras con las condiciones que tienen a día de hoy no se planteen la maternidad, con lo cual este conflicto de momento no se da. Ahora, igual a lo mejor si tenemos un protocolo que nos proteja, alguna se lo puede plantear con tranquilidad. Y luego unas ayudas a la maternidad de 600 euros. Vale, el tema de la incapacidad temporal, claro, a mí la gente me dice, no, pero bueno, el Estatuto del Trabajador os protege. Digo, ya, claro, pero ponte en la situación de una jugadora que se rompe el cruzado, va a estar 6-7 meses de baja, si tiene suerte y va todo bien, se lo ha hecho trabajando, tenía unas condiciones precarias salarialmente hablando y encima va a cobrar un 30% menos. A mí, cuando menos me parece injusto, ¿no? Si ya estabas sufriendo para salir adelante y además, cuando una se lesiona, normalmente nos pensamos que está de baja y en el deporte estar de baja implica meter más horas. ¿Por qué? Porque te quieres recuperar lo antes posible. Y normalmente esta gente que se lesiona de cruzado, que son lesiones de larga duración, está entrenando mañana y tarde por menos salario del que percibía cuando estaba en activo. Además de la parte psicológica de la lesión, que también hay que llevarla. Entonces, en este sentido sí que somos muy intransigentes con el tema de la incapacidad temporal y exigimos la baja del 100%. Las vacaciones pagadas, para evitar cosas como las que he comentado antes que se dan al principio, que a día de hoy tampoco podemos asegurar que nos estén dando, de termino el contrato en junio y si le vuelvo a dar de alta en agosto, pues bueno, también tenemos que exigir unas vacaciones pagadas, ¿no? Al final, estas trampas al solitario de interrupciones de contrato, bueno, a mí me parecen vergonzosas. Habría que preguntar a los que practican este tipo de cosas qué piensan, ¿no? Supongo que te aludirán siempre al dinero, que es lo que recibimos siempre que pedimos algo, la respuesta es no hay dinero. Entonces se piden 21 días de baja, de vacaciones en verano y unas vacaciones en Navidad también. En este punto nos pusieron algunas pegas por el tema de las selecciones, ¿no? Que si tú te vas a jugar un Mundial o una Eurocopa en verano, pues que luego es difícil que te puedan dar otros 21 días posteriores a esa competición.
Pero bueno, más o menos se ha llegado a un acuerdo. Ayer en la última reunión se habló de las vacaciones y parece ser que era un punto que no generaba mucho conflicto. Bueno, la póliza de seguros para cubrir en caso de muerte o incapacidad permanente. Incapacidades permanentes se han dado muchas. Entonces, cuando se daban cuando tú tenías una vinculación con el club de pago de gastos, que no era un contrato laboral, te quedabas con una mano delante y otra detrás. Poco a poco se fueron haciendo contratos de medias jornadas o, bueno, por horas, y ahí empezabas a tener pues alguna pensión de compensación y demás. Pero claro, si tú cotizas 17 horas y media a la semana o 16, lo que estás generando para que luego te vuelva cuando te lesiones es mínimo. Entonces, cuando nos ponemos muy firmes en el tema de la cotización es porque no miramos solo al dinero que implica, miramos a estas cosas también. Y luego un plan de empleo. El plan de empleo es importante porque, claro, la carrera laboral de un deportista tiene fecha límite y muy temprana. Entonces, si tú has estado dejando de lado toda tu parte pues, estudiantil, como es mi caso, ¿no? Como no he ejercido de química, bien hemos dicho antes, terminas la carrera y ¿qué? Entendemos que es importante, además con el crecimiento que está habiendo en el fútbol femenino, cada vez se generan más puestos de trabajo alrededor de los equipos y demás, ese plan para poder reubicar a las jugadoras una vez que se retiren o darles alternativas para tener una vida profesional digna a futuro, ¿no? Y ahora venimos a lo más importante. Lo más importante digo porque son los puntos que más controversia han generado en las negociaciones en este año. Claro, cuando hablamos de las jugadoras del filial, pues el convenio está pensado para Primera División, porque entendemos que primero tenemos que conseguir en Primera División, luego ya nos iremos a Reto Iberdrola. Y nos presentamos con el problema de las jugadoras del filial, porque cuando empiezas a hablar con los equipos, resulta que hay porteras suplentes o jugadoras jóvenes que se pasan un año entero entrenando y convocadas con su equipo todos los días, pero claro, como tienen ficha del filial, el convenio ni les afecta. Entonces los clubes, la asociación de clubes, que es la patronal con la que negociamos nuestro convenio, lo que quieren es que jueguen un mínimo de 15 partidos, o sea, la mitad de la temporada, para acogerse a convenio. Ahí hemos tenido que ceder. Es verdad que esta fue la primera petición que hicimos, la de 4 convocatorias con el primer equipo. Hemos ido cediendo. En este punto ayer en la negociación hubo conflicto también porque los clubes pues, entienden que todavía no pueden dar salarios o bueno, condiciones de primera división a las jugadoras del filial, ¿no? Ellos entienden esto como una apuesta por la cantera para poder darles cabida poco a poco, pero acaba siendo un aprovechamiento, ¿no? Hay muchos clubes que tienen 3 porteras, una con ficha de primer equipo y 2 con ficha del filial, o que en cada línea tienen una jugadora con ficha del filial para compensar. Hay que proteger también a esas jugadoras que están implicadas al mismo nivel que las que tienen ficha de primera división. La jornada de 35 horas, bueno, al final en los últimos convenios se están firmando 35 horas de jornada completa, eso al fin y al cabo tampoco cambia mucho. Y luego llega el punto que nos llevó a aquella huelga. El salario anual mínimo de 16.000 euros con una parcialidad laboral del 75%. Y sé que lo de la parcialidad es un tema complicado. A día de hoy la situación, puedes estar en un club en el que la apuesta sea total, tengas un salario muy digno, una jornada completa y unas condiciones muy buenas para desarrollar tu profesión, o puedes estar en otro sitio con una parcialidad mínima, viajando en condiciones muy malas, sin el 100% de la baja, sin un montón de cosas. Entonces, nosotras, viendo los ejemplos de jugadoras como Alicia, exjugadora del Sevilla, y Alicia Fuentes, claro, ella lleva en la élite 20 años y ha cotizado 2 o 3. Cuando llega a los 65, creerá que estos 20 años han sido tiempo perdido para su jubilación, por ejemplo. Es muy difícil que esto las jóvenes lo perciban así, pero si tú pensabas que estabas cotizando medianamente bien
y luego llegas a la edad de jubilación y no has sumado 35 o los que te pidan, porque esto parece ser que va en aumento, los años de cotización exigidos para la jubilación, pues a lo mejor te arrepientes de no haber luchado antes por blindar un mínimo de cotización, ¿no? Ha habido casos en los que jugadoras se han quedado sin equipo y han ido a apuntarse al paro y les han dicho, es que no has generado paro. Y ¿cómo que no? Llevo jugando a fútbol no sé cuántos años con contrato. Ya, pero no has cotizado lo suficiente para que en tu vida laboral hayas generado paro. Entonces, entendemos que somos futbolistas el 100% del tiempo, porque además el fútbol o el deporte en general implica que nunca desconectas. Te vas a cenar con los amigos y te comerías 3 hamburguesas, pero no puedes. Pues te comes una ensaladita y otra cosa, ¿no? Estás tranquilamente tomando algo, son las 10:30 de la noche, mañana si tienes que entrenar, pronto por la mañana, a casa. Tengo que estar disponible para todos los eventos para los que me llamen. Bueno, son un montón de implicaciones que para nosotras es una jornada completa. Más allá de los entrenamientos y los viajes, que ya son horas laborales como tal, porque incluso en tu tiempo libre sigues teniendo el peso de ser deportista o futbolista en este caso. ¿Qué pasó? Que la Asociación de Clubes nos ofrecía parcialidad libre, con un salario mínimo de 14.000 euros anuales. Claro, parcialidad libre con 14.000 euros, yo me ponía a hacer cuentas, voy poniendo 15 horas a la semana, 20 horas a la semana, y decía yo, aquí la gente... No puede ser. Dijimos que no bajábamos, no llegábamos a un acuerdo, dijimos, bueno, nos reunimos todas las capitanas en Madrid y marcamos unas líneas rojas, y nuestra línea roja fue el 75%. ¿Por qué? Porque entendíamos la importancia de firmar un convenio que tiene una vigencia de 1 año si se firma, con lo cual se va a renovar enseguida otra vez, se iniciarían las negociaciones a continuación, pero si conseguimos un mínimo de cotización para todas esas jugadoras que a día de hoy están en condiciones inferiores, pues las estamos protegiendo. Justo la semana pasada se anunció la lesión de Paula Nicard otra vez, es la segunda lesión de rodilla que tiene en menos de año y pico, y se ha roto los 2 meniscos y el cruzado. Pues yo me pongo a pensar en Paula Nicard y digo, ostras, es que si se hubiese firmado ya el convenio, tendría otras condiciones. Y si no se recupera esa lesión, tendría mejores condiciones, estaría cobrando el 100% del salario, tendría una cotización digna, tendría muchas cosas de las que pedimos aquí que por haberse lesionado la semana pasada sin llegar a firmar, no tiene. Y más o menos esa es la situación de la negociación del convenio colectivo. Nos fuimos a la huelga, como ya sabéis, yo creo que no esperaban el poder que mostramos, nos plantamos totalmente, se esperaban que se jugasen 3 partidos de 8 y no se jugó ninguno. Estoy súper orgullosa de la unión que hemos mostrado a las jugadoras porque es lo que nos ha dado fuerza y hemos estado comunicándonos entre nosotras continuamente porque nos llegaban informaciones contradictorias que podían llegar a desestabilizarnos. Y hemos llegado a una tregua. ¿Por qué? Porque por primera vez el lunes después de aquella huelga se aceptaron estos 2 puntos de salario mínimo y parcialidad que nos habían llevado al bloqueo. Y a partir de ahí se han dado 2 reuniones más en las que poco a poco se van aceptando estos puntos. Con lo cual, a mí me dicen, no, ¿sabes convocó la huelga? No, hemos dado una tregua de 1 mes para firmar el convenio porque ya se han aceptado los puntos que nos llevaron al bloqueo. Y en eso estamos. No sé qué... Claro, ¿qué va a pasar? Pues yo espero que antes del 20 de diciembre lleguemos a un acuerdo y firmemos el primer convenio porque va a ser el escalón que nos permita seguir creciendo. Cuando me preguntan, ¿por qué crees que es tan importante el convenio colectivo? Bueno, pues porque al final jóvenes valores que hoy en día tengan que decidir entre sus estudios o ponerse a trabajar y jugar a fútbol tienen que ver que esto es una posibilidad digna que les permita seguir hacia adelante para elegir y priorizar esto, ¿no? Si empezamos a no creer en que esto sea digno, corremos el riesgo de que esas jóvenes o se retiren antes de tiempo o se vayan a otros países y la competición, igual que ha crecido y a nivel europeo hay un nivel muy bueno y a nivel mundial también y las selecciones se está clasificando para todos estos campeonatos, pues a lo mejor se decrece y eso sería lo más peligroso para nuestro deporte. Entonces, cuando me dicen la importancia, es para mí el primer escalón de la escalera para seguir creciendo y que esto no sea una moda. Básicamente, ese es mi concepto sobre el convenio colectivo. Y nada más, daros las gracias. Espero que no haya sido una parte muy tediosa la del convenio, porque son muchos términos a lo mejor un poco pesados. He intentado ser
clara y concisa y estoy abierta a todo tipo de preguntas. Venga, Dani. Muchas gracias, Ainhoa. Te dejamos descansar un rato, te puedes sentar, ya sí. te vienen las preguntas, porque yo me imagino que desde el público también podemos aprovechar y a lo mejor si algo no ha quedado claro, y creo que ha quedado todo bastante claro, por lo menos para mí, o que tengan alguna duda, pueden aprovechar ahora, porque Ainhoa Tirapu, por desgracia, no la tenemos aquí todos los días, la tenemos en Bilbao. Voy a ir en un rato, por eso, directamente se vuelve a casa. No sé si hay alguna pregunta entre el público que quieran aprovechar, porque serían, no sé, muchas, porque esa negociación que dices hasta el 20 de diciembre, va a costar por allí. Tenemos la pregunta que tenemos... Sí, pero un segundito al micrófono. Sí, respondo por alusiones. Esto será la primera vez que te toca responder por alusiones cuando la ponente soy yo, ¿no? Sí, pues, no, la verdad es que yo, Ainhoa, para mí es una auténtica leyenda, es la mejor portera navarra de la historia, eso absolutamente sin ninguna duda. Hombre, aunque decir leyendas cuando tenemos a dos leyendas del Laguna, pues me parece, vamos... yo hay cosas que no entiendo, o sea, yo soy abogado y a mí estas injusticias que me pueden, joder, por eso soy abogado. A ver, lo que digo yo siempre, un trabajador se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por el convenio de su actividad, menos que si eres deportista profesional. Porque entonces te tienes que ir a un Real Decreto del 85. Del 85, sí. Que dice, obsoleto. En relación a las horas de trabajo de los deportistas profesionales, que se consideran horas de trabajo el tiempo que están bajo vigilancia del público, es decir, los partidos, los entrenamientos y los eventos esos que dices del club. Y no se consideran horas de trabajo los viajes ni las concentraciones. Cuando el Atleti juega contra el Sevilla, bueno, igual incluso vais en avión, me imagino, en autobús. Sí, nosotras tenemos la suerte de ir en avión más allá de Madrid, así que no nos podemos cuando quejar. Cuando el Santa Teresa Badajoz iba a Bilbao, pues eso, ese rato no se lo cuentan. Entonces, claro, si solo cuentas el trocico del partido de los 90 minutos más el ratico que estás entrenando, entonces no te da. Y entonces ahí se basaban los clubes en la parcialidad. Pero claro, obviamente, eso del 85 ha sido superado por la justicia europea, que dice que estás trabajando todo el tiempo que estás a disposición de la empresa. Si te dicen, tienes que estar el viernes a las 8 de la tarde y vuelves el domingo a las 8 de la tarde, pues todo ese tiempo te cuenta. Es como si a un pescador le cuentas solo el rato que está tirando de la cañada y no me vas a contar el rato que va por el pez. Entonces es el problema. Sí, yo te Pero entiendo. nadie se ha preocupado. El tema de los viajes también fue un punto conflictivo en las negociaciones. Yo en la reunión que estuve presente lo hablamos. Yo como trabajadora de Decathlon, por ejemplo, cuando me tocaba salir fuera a Madrid, pues ese día se me contaba jornada completa, pese a que mi contrato era de jornada parcial, ¿no? Entendía que así debía ser también con los viajes en nuestro caso, pero no terminan de aceptarlo. Entonces, claro, amparados en la ley, cuando ellos hacen una ficha de registro de las horas que has trabajado, o sea, ha habido equipos a los que les han hecho firmar al entrar y al salir del entrenamiento y al entrar y al salir del partido. Pero, por ejemplo, si tenían que ir al médico, si tenían que ir a un evento, no sé qué, eso no se lo contabilizaban en la ficha, ¿no? Y con esas fichas querían justificar que la jornada parcial era de 15 horas semanales, por ejemplo. Hombre, claro, te salen las cuentas, pero es que es un poco trampa. Al final hay muchas cosas que no estás teniendo en cuenta, pero cuando te viene una inspección, pues yo le meto los papeles estos en los que me firman cuándo han entrado y cuándo han salido. Claro, el de la inspección no sabe qué ha sido ese evento, porque no figura en el plan del club, y el de la inspección tampoco te cuenta el viaje porque, según la ley, el viaje no hay que contarlo. Entonces, están cubiertos. Por eso, en el convenio, queremos conseguir más horas, queremos blindar algunas cosas. Yo, hablando con un abogado laboralista, lo que se ocurría es, uno, denuncia ante la Tesorería General de la Seguridad Social y luego denuncia ante Fiscalía, porque eso es un delito contra los derechos de los trabajadores. Es una auténtica barbaridad. Ha habido alguna inspección que otra y lo que ha pasado ha sido que no se ha entregado la documentación y lo que han recibido son la sanción por no entregar la documentación que les solicitaban, que era 600 euros por jugadora. Sí, pues con multas de 600 euros por jugadora les sale a cuenta seguir así. Es que, ¿qué te voy a decir yo? El año pasado la inspección que le cayó a la Real, que detectaron 15 contratos fraudulentos y le cayeron los 600 euros de multa. ¿Eso es cómo se defienden a los trabajadores? Sí. Bueno, te voy a decir, tengo las manos atadas. Claro, pero el precio sale barato. También, bueno, yo me he encontrado con jugadoras a las que les preguntas
que estaban hablando de la huelga del convenio colectivo y les preguntabas, bueno, pero tú tienes contrato y tú qué horas tienes y a qué pedís la parcialidad. No lo saben muchas. Y no lo saben, no lo saben, pero eso yo creo que también tienen que avanzar, ¿no? Ni la categoría de cotización en la que estamos. Porque ni claro, lo que han firmado ni por cuánto. Tú vas a la Seguridad Social y dices, vale, ¿en qué categoría tienen que estar las jugadoras de fútbol de primera división? En primera división, ¿no? Claro. Tú distingues entre primera división femenina y masculina y dices la Seguridad Social. Yo no puedo distinguir entre femenino y masculino. Porque es primera división. Claro. Pero ¿qué pasaba? Que estábamos en categorías amateurs. Entonces, en lugar de tener el grupo, no me acuerdo cuál era, el que era el de ingenieros y que es el que corresponde a primera división, estábamos en un grupo inferior, con lo cual la base de cotización era inferior. Me gustaría preguntarte, Ainhoa, si tenéis mejor dicho, la sensación creo que es bastante clara. ¿Qué piensas cuando os habéis convertido en la vanguardia de quienes luchan dentro del deporte profesional? Me refiero a las jugadoras de fútbol femenino, ¿no? Porque parece que detrás de vosotras pueden ir muchos otros colectivos, pero ahora os ha tocado estar a la vanguardia. Es verdad que hay otros deportes que están pendientes de lo que pase con nuestro convenio colectivo para seguir. El baloncesto ya tuvo uno en 2007, pero ahora mismo no está vigente. Y están esperando también, en Europa tienen mucho interés. Hemos recibido llamadas desde Inglaterra, desde Francia, desde Italia, desde Holanda también, interesándose por nuestras reivindicaciones. Desde Canadá también algún feedback hemos recibido, o por lo menos eso tengo constancia yo, porque algunos me han llegado a mí. Esto está generando mucho revuelo y tiene una parte positiva. Es, uno, que la fuerza que hemos mostrado se ve y podemos utilizarla al final para conseguir el objetivo. Y dos, que la sociedad está de nuestro lado. Es verdad que hay mucho argumento de bar, de no, es que quieren cobrar como Messi y no generan. Bueno, primero léetelas. A mí hubo un chico desde Canadá que me escribió, digo, yo desde Canadá, a mí, personalmente, en mi Instagram. Y me decía, no, es que para pedir Equal Pay hay que generar lo mismo. Y ya le dije, hombre, pues no sé dónde has leído. Léete mejor nuestras reivindicaciones. O si no, lee medios que estén mejor informados, porque eso no es lo que pedimos. No, es que en el Mundial Rapino, le digo, ya claro, en el Mundial Rapino pidió una cosa porque en Estados Unidos la selección femenina genera más que la masculina y aun y todo cobran menos. Es que ahí sí que no tiene pies ni cabeza. Pero nuestras reivindicaciones son totalmente justas con la situación actual del fútbol femenino. O sea, se ha hecho un estudio financiero para pedir esos 16.000 euros. No es una barbaridad lo que pedimos. Y sabemos que se puede pagar, porque el que no tiene estructura masculina detrás tiene subvenciones públicas y se saben de cuántos son. Al final, todos los grupos políticos han apoyado nuestra huelga, todos. Pues es que si pones de acuerdo a todos es porque no estás pidiendo nada. El Ministerio de Trabajo nos ha dado prácticamente la razón a nosotras, proponiendo una mediación en la que casi todos los puntos eran las cosas que pedíamos las jugadoras, excepto un punto en el que matizaba. Claro, esto no lo he contado antes, pero el cambiar contratos a media temporada, imagínate una jugadora que tiene un contrato de jornada parcial del 50, tendría que subir un 25% hasta el 75%, ¿no? Si llegamos a firmar. Eso implica una subida salarial del 25%, que en jugadoras que están cobrando por encima de convenio, pero están cotizando por debajo de convenio, puede suponer mucho dinero. Ahora bien, esa no es responsabilidad de las jugadoras, porque las jugadoras llevan año y pico pidiendo 100% de cotización. Si tú has decidido seguir haciendo contratos al 50% y no actualizarlos este verano, como han hecho otros clubes, la responsabilidad no puede ser de las jugadoras y no les puedes decir a las jugadoras que ahora es inviable. No sé si hay alguna otra pregunta en el público, creo que sí. Tenemos otra última allí, porque si no... Ainhoa, no sé si habéis echado de menos también los gestos por parte de los futbolistas, de los hombres, más allá de que se pronuncien en redes sociales. Me refiero, supongo que habrá estructuras de equipos en los que vendría muy bien que ellos echaran una mano, como ya ha habido en alguna selección internacional. Ahí tengo un debate interno, porque por un lado la visibilización que le puede dar el apoyo de un jugador de primera división masculina es muy importante, pero por otro lado esta pelea es nuestra. Y si nos quejamos o nos utilizan como argumento que vivimos al amparo del fútbol masculino e incluso para luchar por nuestros derechos acabamos dependiendo del fútbol masculino, a lo mejor perdemos un poco de fuerza.
prefiero pensar que la lucha es nuestra y si alguien quiere apoyarnos, lo haga, lo han hecho. Nosotras en nuestro club hemos tenido feedbacks positivos por parte de nuestros compañeros, hay otros que se han manifestado en redes sociales. Bienvenido sea todo el apoyo, igual que puede ser el de un ciudadano normal, porque al final todo es visibilizar. Pero no me gustaría vivir bajo el paraguas del fútbol masculino continuamente, ¿no? Y las reivindicaciones de nuestros derechos las tenemos que hacer nosotras, empezando nosotras. Luego ya si nos quieren apoyar por detrás, perfecto, pero la reivindicación tiene que ser nuestra. Ya la última. ¿Podrías comentarnos cómo ha sido el proceso de unión entre las mujeres futbolistas? Porque creo que es la primera iniciativa de mujeres conjuntamente reivindicar cuestiones económicas. Claro, el problema que nos encontrábamos es que cada equipo somos de una ciudad y cada equipo tiene unas condiciones. Entonces, a mí me han preguntado varias veces, ¿por qué os implicáis tanto si vosotras ya lo tenéis? Le digo, pues porque creo en mi deporte, creo que tiene que seguir creciendo, no me gustaría que fuese una moda pasajera que según se ha subido a la ola se baje. Y entiendo que hay que blindarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos sido súper solidarias. Poco a poco hemos ido haciendo reuniones de capitanas, muchas videoconferencias. Al final la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Y decidimos hacer la última asamblea y a mí me sorprendió el poder de convocatoria de la asamblea, porque yo decía, ¿cuántas irán, no? Yo sabía que de mi equipo íbamos a ir unas cuantas y las que no podían ir me iban a delegar el voto a mí, pero no tenía la certeza de que las jugadoras de otros equipos fuesen a ir a Madrid. Nosotras tuvimos que cambiar un entrenamiento para poder ir, tuvimos que movernos. Al final, y además nosotras al final estamos protegidas porque tenemos unas condiciones muy buenas, pero otras jugadoras no, y esto es como en todas las huelgas. El que tiene miedo a perder lo poco que tiene es el que más difícil es que se una, ¿no? Al final tú cuando no tienes miedo a perder nada es muy fácil, es más fácil luchar, ¿no? Y en ese sentido, cuando me dijeron, no, vamos a rondar las 200 jugadoras, dije, ostras, es una pasada. Y luego ya me surgió la duda de si todo el mundo iba a estar a favor de la huelga después de un año de negociaciones fallidas. Y cuando vi a la gente levantarse, opinar, debatir y demás, está claro que no hubo un 100%, porque hubo otra gente que expuso otros argumentos totalmente lícitos. Pero yo cuando vi las cartulinas verdes, la verdad es que me sorprendí muchísimo. O sea, cuando he dicho el orgullo de la unión, es que, ostras, si ya en el Mundial de Canadá, cuando tuvimos aquellos problemas, unir a 23 personas, me pareció complicado en una misma dirección, una misma idea, pues ya 200 y pico me parece brutal. Entonces, a posteriori, ¿qué ha pasado? Pues que nos han llegado informaciones cruzadas de que este equipo se va a presentar y a ver si vamos a ser nosotras las únicas tontas que no se presentan, que no sé qué, no sé cuántos. Y claro, empezaban a surgir las dudas, ¿que se va a presentar? Al contrario, me van a quitar 3 puntos y otros 3 puntos que me restan y la sanción económica, ay. Y ahí es cuando dijimos, chicas, hablamos entre las jugadoras. La información que venga de fuera, no os la creáis, porque al final nos van a desestabilizar. Y ahí es cuando hicimos diferentes grupos de WhatsApp, hablamos individualmente. Yo estuve hablando con jugadoras del Tacón, que era el rival que teníamos, y mediante esa comunicación al final conseguimos ir todas en una dirección y conseguir una jornada de huelga histórica. Pero fue complicado, fue complicado porque al final somos de puntas diferentes de la ciudad, del país, y además hay el momento deportivo de cada equipo es diferente. Hay gente que está muy cerca del descenso que dice, a ver si la voy a liar, se me presenta al contrario y me meto en el agujero. Hay otros que dicen, a ver si voy a perder la liga por esta jornada de huelga. Entonces, superar todas esas dudas y demás fue complicado, la verdad. Pero muy bien. Yo creo que ha sido potente la huelga. Yo creo que hay que darle la enhorabuena, no solo por la huelga, sino por la charla que nos acaba de dar y cómo nos ha abierto los ojos en cuanto a toda la negociación y en cuanto a toda la historia que habéis tenido que vivir a lo largo del fútbol y lo que os queda todavía por andar, porque esto no se ha acabado y hay que seguir en ello. Ainhoa Tirapu, un placer. Gracias. Pues vamos a continuar con nuestro congreso, con esta jornada de tarde, y tenemos una segunda ponencia en la que vamos a hablar de una figura que no está tan reconocida como las demás, porque los éxitos siempre los medimos, ¿no?, con medallas, con competiciones, con partidos ganados, pero cuando hablamos de la figura del arbitraje, la figura arbitral, ya ese éxito ya no es tan reconocido. Y aquí hoy queremos reconocer la figura de una pionera en Navarra,
porque Paula Ramírez es la primera mujer en Navarra que consigue ser árbitro internacional de taekwondo. Además, es la única en España que tiene los dos títulos, porque es árbitro internacional de combate y de punse. Los dos. Es muy difícil seguirle el rastro porque se pasa la vida en un avión viajando de un sitio a otro. Hoy está aquí, pero mañana viaja ya, se va a Dublín porque tiene que arbitrar allí un gran premio. La semana que viene estará en Moscú porque tiene que estar arbitrando también otra gran competición, porque ella está ahora mismo, igual que están todas las deportistas luchando, buscando una plaza olímpica, ella también está buscando una plaza olímpica porque ella quiere ser árbitra designada para esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo verano. Paula Ramírez Ruiz no solo es árbitra, porque ella empezó, es muy peculiar lo del arbitraje en taekwondo, pues son deportistas y todas las deportistas y todos los deportistas por obligación tienen que sacarse el título de árbitro. Con lo cual todos llevan eso del arbitraje, lo ven de otra manera, porque lo han aprendido como deportistas y lo tienen que respetar. Y ella luego fue el arbitraje quien le dio los éxitos en su carrera y queremos que nos cuente ahora, nos hable del árbitro, de esa figura y de ese éxito tan desconocido. Paula Ramírez, acompáñanos. Gracias por estar aquí. A ver, que lo prepare. Bueno, primero de todo, muchas gracias por poder estar aquí. Yo creo que, como cualquier... Sí, ya está. Ya lo tengo. Como cualquier otra persona que ha pasado por aquí durante la mañana y la tarde, yo creo que es un orgullo poder venir y representarnos y dar nuestro pequeño granito de arena en cuanto a lo que respecta al tema del deporte y en concreto al deporte y la mujer. A la mañana no he podido venir, pero bueno, lo he estado siguiendo por streaming, así que sé un poquillo de lo que ha pasado. Lo que os quería contar un poco, me ha pasado un poco a mí lo mismo que a Ainhoa. Me preguntaron, dime un título para la ponencia que vas a hacer, y bueno, pues no se me ocurría prácticamente nada. Sí que es cierto que estuve hablando un poco con Cristina y lo que es mi realidad es que, bueno, el arbitraje, ahora os voy a contar un poco... os ha contado ella un poco, en resumen, mi historia, pero yo os la quiero contar un poquito más extendida, pero somos la parte desconocida del mundo deportivo. Entonces nos ocurrió un poco este título, ¿no? Un éxito deportivo no reconocido el arbitraje. Ya veréis un poquito más adelante el no reconocido por dónde va. Bueno, pues después de la presentación de Cristina os voy a contar un poco mi historia. Yo empecé en 1988, más o menos, yo tenía 5 añitos, y, bueno, pues como todos sabéis, yo practico taekwondo, creo que nos lo había dicho, y en taekwondo lo primero que se va haciendo es, se va progresando en cuanto a conocimientos, y los conocimientos los dan los cinturones o los grados. Yo empecé con mi cinturón amarillo, bueno, pasé por todos los niveles, hasta que llegué a mi cinturón marrón. Como os ha contado Cristina, el taekwondo y las artes marciales tienen una particularidad. Concretamente, el taekwondo lo impuso la Federación Española hasta el año 83, la Federación Española formó parte de la Federación de Judo. Entonces esto fue un sistema que, como formaba parte de una federación que no era independiente de taekwondo, tenía que, de alguna forma, conseguir un sistema de, bueno, pues, de esa gradación, esa progresión de sus deportistas, la tenía que hacer de una forma propia. Entonces a la federación se le ocurrió la brillante idea de decir: todos mis deportistas que se quieran sacar el cinturón negro tienen que ser árbitros, y así es una forma de tener una cantera de árbitros para mis competiciones. Entonces yo en el año 2000 quería sacarme mi cinturón primer dan, mi cinturón negro, y tuve que hacer mi primer curso de arbitraje. En taekwondo tenemos 4 niveles diferentes de árbitros. El primer nivel, que es el que otorga el permiso en España para sacar el cinturón negro, le llamamos juez cronometrador. Y en las competiciones se encarga, bueno, pues del tiempo, y en diferentes tipos de competiciones, baloncesto, pues también está el juez de mesa, el juez de crono. Bueno, pues este sería el primer escalón. 2 años más tarde
en taekwondo, para poder escalar los diferentes grados, además de requerir una edad mínima, también es necesario estar un tiempo mínimo en cada grado. Entonces, bueno, yo iba cumpliendo mis tiempos y entonces 2 años más tarde quería sacarme el siguiente grado, el siguiente dan. Bueno, pues me exigían también sacarme el siguiente nivel de arbitraje, que era el árbitro regional. Pues yo hice mis cursos y durante mi tiempo, bueno, pues estuve arbitrando y practicando a la vez que yo era deportista, yo iba a mis competiciones como árbitro. Siguiente nivel que yo quería sacar, tercer dan. Otro nivel de arbitraje que me exige a mí la Federación Española obtener, que es el árbitro nacional. Saco mi título nacional y, bueno, pues desde el 2002 hasta el 2012 yo arbitro en las competiciones nacionales, pero es en el 2012 cuando la Federación Española me permite obtener el título de árbitro internacional. Para obtener el árbitro internacional también la Federación Mundial exige tener el nivel de cuarto dan. Entonces, se da un caso particular en nuestro deporte que un árbitro es a la vez deportista, o sea, tiene que seguir practicando y tiene que seguir formándose a la vez que también se va formando como árbitro. Bueno, desde el 2012 al 2017 yo participé en diferentes competiciones europeas. Estuve prácticamente por toda Europa en lo que nosotros llamamos competiciones internacionales, son de un nivel inferior. Las competiciones en taekwondo están organizadas por niveles, lo que llamamos desde el G1, que serían estas competiciones las básicas, hasta el G20, que serían los Juegos Olímpicos. El nivel de la competición otorga a los competidores diferentes puntos y esos puntos es lo que al final los competidores están organizados en un ranking. Los 15 primeros, los 16 primeros, pues tendrán una plaza directa para un campeonato del mundo. Los 8 primeros tendrán plaza directa para unos juegos. Dependiendo qué campeonato, la posición en el ranking nos da oportunidad de ir a un campeonato a otro. A la par, nosotros somos deportistas porque hemos visto que íbamos sacando nuestros cinturones y a la par yo iba arbitrando. Bueno, pues a la par yo también era deportista. Yo soy competidora. En taekwondo hay varias disciplinas, como antes ha dicho Cristina, yo soy árbitro de combate y árbitro de punse, lo que igual la gente conoce como las katas, ¿no? De karate, las formas. Yo soy competidora en taekwondo de eso que llamamos punse, de esas formas. Yo seguía compitiendo, mientras que las competiciones, el arbitraje me lo permitía, yo competía. En el 2017 conseguí ser campeona de España como competidora en punse y conseguí también ser campeona del Open de España. Eso me permitió ir al Campeonato de Europa. Campeonato de Europa obtuve la 5ª plaza. Bueno, pues un éxito deportivo, en este caso reconocido. Yo me sentí muy orgullosa de ello y además en el 2017 se me brindó la oportunidad por un reciclaje que hicimos, porque al final también los reglamentos cambian y los árbitros, tanto los competidores como se tienen que adaptar a los nuevos reglamentos, el árbitro obviamente también se tiene que adaptar. Se nos exige cuando hay un cambio de reglamento pues ir a donde se haga en este caso el reciclaje, que en este caso fue en Suecia. Yo me fui a Suecia a reciclarme, a actualizarme en ese reglamento. Y en base a esa actualización, la Federación Mundial pues me vio, les gusté, y estos son todos los campeonatos que hice como árbitro ese año, que son concretamente 9. Desde mi segundo campeonato fue un campeonato del mundo senior en Corea, directamente a PUM, lo más de lo más que había ese año. Todas las clasificatorios del Grand Prix, que son los campeonatos a nivel mundial más importantes y donde más puntos se obtienen. El año siguiente, el 2018, pues en el primer año, el 17, hice 7 campeonatos, el 2018 hice 11. A nivel mundial, los mejores que había. De aquí, por ejemplo, puedo comentar el Campeonato del Mundo Junior, el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estuve también en Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y, o sea, todos los de mayor nivel, pero no solo de categorías senior, sino de categorías cadete, junior y senior. Nosotros los árbitros, el hándicap que tenemos, o la ventaja, es que no solo nos especializamos, no solo nos llaman a categorías a campeonatos de una sola categoría, perdón, nos llaman a todo. Entonces,
antes comentaba Ainhoa, disponibilidad. Sí, yo tengo que tener disponibilidad para los campeonatos senior, para los campeonatos junior y para los campeonatos cadete. Para absolutamente todo. Entonces, va siendo cada vez un poco más difícil compatibilizar lo que es trabajo con lo que es el tema deportivo. Continúo. 2019, este año, igual. Campeonato del Mundo, los Juegos de la Juventud, bueno, todos los Grand Prix, los Presidents Cups que se llaman, que también son los campeonatos continentales, que también dan una serie de puntos a los competidores. Y bueno, pues ahora también, como os ha comentado Cristina, yo me voy mañana, pero además de poder compaginar competiciones de todas las categorías, yo tengo que compaginar las competiciones de la Federación Europea y las de la Federación Mundial. Y además las de la Federación Nacional y las de la Federación Regional. ¿Vale? Vamos sumando campeonatos. En 2019 empezó el proceso olímpico, que eso es un poco lo que os vengo yo un poco a contar, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Yo quiero llegar a Tokio, a los Juegos, ¿qué he tenido que hacer? Bueno, pues para empezar, todo este bagaje que tengo de campeonatos me han dado lugar a poder estar en una lista que soy una de las árbitros, digamos, que están recicladas y que están al día en cuanto al reglamento. A principios de año se puso en marcha lo que nosotros llamamos los training camp, que son campamentos olímpicos. ¿Eso en qué consiste? La Federación Mundial selecciona por continentes una serie de árbitros. En este caso teníamos 100 entre África y Europa, otros 70 más o menos de América y otros 100 de Asia y Oceanía. ¿Con el fin de qué? Bueno, pues en esos campamentos íbamos a seleccionar a los árbitros. Pero, volviendo un poco para atrás, esa selección de árbitros, yo cada vez que decía a la gente, me voy a un training camp, me decía, ¿pero eso qué es? Digo, pues es una selección para ir a los Juegos. A la gente le parece muy sencillo cuando hablamos de los deportistas. ¿Cuáles son los criterios para ir a los Juegos? Es muy fácil. Los deportistas tienen campeonatos preolímpicos, porque de hecho algunos campeonatos dan pase directo a los Juegos. Los deportistas tienen competiciones, el Campeonato del Mundo o otros campeonatos que se designan, que el ser campeón o clasificarte para determinadas fases dan pase directo a los Juegos. Y otros tipos de deportes, simplemente por ese ranking que he comentado, dan acceso directo a los Juegos. Bueno, ¿qué ocurre con los árbitros? Yo decía, es mi training camp, es mi acceso a los Juegos, esta es mi puerta, mi antesala para ir a los Juegos. Bueno, como os comentaba, la federación, en este caso, la mundial, organiza 3 campamentos olímpicos en diferentes continentes y ahí seleccionan mediante una serie de pruebas a 50 personas, lo que llamamos el top 50. En mi caso, yo me tuve que ir a Rusia, a Moscú, a hacer durante 4 días una serie de pruebas. ¿Qué pruebas? Eran 7. Teníamos pruebas, examen teórico de reglamento, examen oral de inglés, test médico, porque teníamos que pasar pruebas médicas, test físico, unas pruebas que a tiempo, si las pasabas bien y si no, directamente fuera. Práctica de puntuación. Nosotros en nuestro deporte, digamos que nos evaluaban todas las diferentes posiciones en las que el árbitro puede estar, ¿no? Puede evaluar. Entonces serían una práctica de puntuación, una práctica de gestos, que bueno, pues sería lo que es un árbitro central. Hay un juez que está en un vídeo, entonces también cómo esa persona se comporta siendo juez de vídeo. Tenemos 7 pruebas. Creo que son es una prueba de medir, ¿no? Una parte objetiva para decidir si una persona es válida o no, si está al día o no en cuanto al reglamento y en cuanto a, bueno, físicamente y si está también bien. De ese top 50, al final van a ir a los Juegos 30, que es lo que llamamos el top 30. Bueno, en nuestro deporte tengo que dar gracias al que está dirigiendo, porque una de las cosas buenas que tienen es que deciden que de esos 30 personas, 15 son hombres y 15 son mujeres. Entonces sí, tenemos igualdad. Dentro de esa igualdad, bueno, pues esa decisión, al final, yo no me sé las cuotas, pero son números lo que tienen que hacer. 15 hombres, 15 mujeres. Y por cada continente también hay unas cuotas de gente que tiene que participar.
porque cuando ocurre un combate, por ejemplo, cuando nos toca arbitrar, el árbitro no puede ser del continente de los competidores que están compitiendo. Entonces tiene que haber más o menos una muestra de, pues si tengo un tanto por ciento de competidores de América, el tanto por ciento también de árbitros de América, para poder luego arbitrar a gente que no sea de tu mismo continente. Y sea también la casualidad que en nuestra federación, pues que tenemos equidad. ¿Equidad por qué? Porque no solo las mujeres arbitran a mujeres, ni solo los hombres arbitran a hombres. El mejor arbitra al que le toque. Si en este momento yo, porque me encuentro físicamente bien, estoy haciendo un buen campeonato, creen que soy la mejor, me van a poner un combate que sea complicado, tanto sea de hombres como sea de mujeres. Ahí no tenemos... La verdad es que dentro de nuestra federación el tema de igualdad y equidad es una de las apuestas que están haciendo desde la Federación Mundial y lo están llevando bastante a rajatabla y, yo creo que soy una de las grandes también beneficiadas por ello, ¿eh? Las mujeres, hay una serie de mujeres que hemos entrado fuerte en la Federación Mundial y, pues estamos beneficiándonos de esa igualdad y esa equidad que desde arriba que se están apostando por ello. Entonces, como habéis visto, para mí el arbitraje es un punto he tenido más éxito en el arbitraje que en la parte deportiva. Y no se reconoce en ningún sitio. Árbitros de éxito, Undiano Mayinko lo conocemos todos. Si tenemos que nombrar un referente de arbitraje, obviamente le nombraríamos a él, indiscutiblemente. Por todo, ¿no? Lo que ha hecho, de hecho, este año, yo creo que no hace falta mencionarlo, se le ha hecho un reconocimiento público y se le ha dado un montón de premios. Pero tenemos muchos más ejemplos de árbitras que han triunfado y nadie sabe de ellas, son las grandes desconocidas. Esta chica se llama Alhambra Nievas, es de rugby, ha sido considerada la mejor árbitra de rugby del mundo. ¿Y qué se sabe de ella? No se sabe prácticamente nada. Se retiró, desde los 19 años conoció el rugby, empezó en la universidad, ha estado muchísimo tiempo en lo más alto, en el mayor nivel, y al final decidió el año pasado, me parece que se retiró y ahora está vinculada a la Federación Internacional de Rugby. Activamente ya no está en las pistas, pero es un referente y nadie sabe nada de ella. Otro ejemplo, esta chica, como estamos con el fútbol, Marta Huerta de Aza, esta chica es un encanto, la conocí este año además en Nápoles, en una competición, y estuvimos hablando. Su historia es un poco parecida a la mía. Ella comenzó en el fútbol a los 15 años. Esta chica es de Palencia, aunque está federada por la Federación Tinerfeña. Y comenzó como cualquier otro adolescente que quería jugar a fútbol, pero en su pueblo, en su ciudad, no tenía equipo de chicas. Entonces, decidió probar con el arbitraje. Y el arbitraje al final es lo que le ha llevado al éxito deportivo. ¿No os podéis imaginar? Yo os he contado un poco las pruebas que yo tengo que pasar, lo que entrena también esta chica, o sea, lo que entrenan un árbitro de fútbol. Son deportistas, tienen que pasar unas pruebas físicas que ya me gustaría a mí que muchos deportistas de algunos deportes las pasaran. Pasan unas pruebas a principio de temporada, pasan unas pruebas para poder ascender de categoría, pasan otras pruebas para poder mantenerse en la categoría. Están todo el día entrenando y su trabajo no es reconocido. Hablo de ella porque igual es más conocido, ¿no? Las pruebas que tienen los árbitros, y de hecho ahora la Federación Internacional de Fútbol quiere visibilizar la figura del árbitro y está haciendo un montón de campañas y está sacando, yo veo sobre todo en Twitter, pequeños vídeos de los árbitros se están entrenando, están pasando las pruebas físicas. Perfecto. Tanto los árbitros, que es lo que más se visibiliza, hay otros deportes que también hacen lo mismo. Esta otra mujer, Cristina Fernández Piñero, esta es una gallega. Cristina fue la primera mujer árbitro que arbitró en la Liga Sobal y fue la primera mujer también que arbitró una competición internacional de balonmano. También ha estado durante muchísimos años, fue la única mujer internacional árbitro que después no ha tenido una continuidad femenina en el mundo del arbitraje internacional y tampoco se sabe nada de ella. No se sabe nada de ella. No ha tenido esa repercusión que cualquier otro árbitro masculino pueda tener. Y ya el último ejemplo que tengo, Teresa Martínez. Esta es una mujer que se inició en el mundo del hockey
y fue entrenadora antes que incluso se les permitiera a las mujeres ser jugadoras de hockey. Se metió en el mundo del arbitraje y también fue la primera mujer en ser árbitro nacional e internacional femenina en hockey. Ha estado durante muchísimos años arbitrando y desde el día 1 ya empezó a tener pegas por parte de la federación. Era una de las mejores árbitros y una de las pegas más comunes que le ponía a la federación es: no te puedo mandar a este campeonato porque me sales más cara que un hombre. Tengo que reservar una habitación individual para ti para ir a un campeonato y me sales más cara que un hombre comparta una habitación en un hotel. Entonces son hándicaps que han tenido que tener, que si han sido las mejores, ¿por qué no reconocérselo? ¿Por qué han sido referentes y no han tenido una continuidad, ¿no? de otras gentes? En mis inicios, mi título, os he dicho que era el arbitraje, un éxito deportivo no reconocido. El éxito deportivo lo vemos claro en todas estas personas. Ahora me gustaría un poco ir a la parte reivindicativa, ¿no? A esa no reconocida. Bueno, en todas las federaciones existen 3 estamentos. El estamento de deportistas, el estamento de entrenadores o coach y el estamento de los árbitros. Todos son necesarios unos con el otro. Yo recuerdo, además, me parece que fue este año pasado, que hubo una competición de gimnasia que se tuvo que suspender porque no había árbitros. ¿Por qué, si los deportistas se están entrenando diariamente y, de hecho, meten muchas horas para poder ir a una competición y les tiene que juzgar una persona que es un árbitro? ¿Por qué tanto esfuerzo de un deportista si luego van a la competición y se tiene que suspender porque no están los árbitros? ¿Por qué, si ese deportista que mete tantas horas, por ejemplo ese gimnasta, y tiene que evaluarle un árbitro, si ese árbitro no se ha entrenado, si ese árbitro no está al día de las últimas modificaciones del reglamento, y a ese deportista le está costando muchísimo hacer, por ejemplo, en el gimnasia, una pirueta doble, no sé, que ahora se hace con la mano abierta y antes era cerrada. Al deportista eso le está suponiendo mucho esfuerzo. Si el árbitro no se recicla y no sabe de esos nuevos cambios, todo el esfuerzo del deportista ha sido en vano. Entonces, posiblemente el resultado final, el árbitro, no es que lo esté modificando, pero no ha sido justa esa competición. ¿Por qué? Porque el arbitraje no ha sido justo. El árbitro también se tiene que entrenar. El árbitro también se tiene que estar físicamente bien, tiene que estar atento, bueno, hay una serie de factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de ser un buen árbitro. Como os decía, los 3 elementos, los 3 estamentos son necesarios. Para mí es un poco curioso, yo he sido competidora y sigo siendo, mientras las competiciones me dejan, si puedo voy a los campeonatos y compito. Soy entrenadora, aunque no me da la vida para todo, y soy árbitro. Siempre que se hablan, por ejemplo, de estos congresos, o cualquier otro sitio donde se habla del deporte, siempre se hace referencia a los deportistas y a los entrenadores. Pero ¿qué pasa con los árbitros? ¿Qué ocurre con los árbitros? Son los grandes olvidados. Y de hecho, para muestra, un botón. Esto es un tuit de ayer diciendo que animábamos a la gente venir aquí al Congreso. ¿Dónde aparecen los árbitros? Aparecen los deportistas, aparecen los entrenadores, aparecen los dirigentes. Los árbitros no aparecen en ningún lado. A la mañana hemos tenido también un árbitro de fútbol. Somos 2, no aparecemos en ningún lado. Otro ejemplo, becas Miguel Indurain. Becas Miguel Indurain, yo, creo que insisto mucho. Yo no pido que se nos dé la cuantía económica que se le da a un competidor. Pero, bueno, podéis imaginaros, ¿habéis visto la de campeonatos que he ido? Ahora os voy a decir la gran realidad, me lo pago todo yo. Entonces, imaginaros cuánto supone económicamente ir a cualquier campeonato. Esto es un poco un resumen de lo que tiene un deportista y lo que puede tener un árbitro. Un deportista va costeado por la federación, cualquier viaje. Yo me pago los viajes. El árbitro normalmente, dejo al margen el fútbol, porque el fútbol es un deporte diferente, tiene muchas subvenciones, muchos patrocinadores, pero la mayoría de los deportes, y casi todos los minoritarios, funcionamos de la misma forma. Los viajes de mi bolsillo.
Los deportistas tienen acceso a becas deportivas, los árbitros no. Los deportistas, cuando van a campeonatos, normalmente, bueno, muchos, además de ir con todo pagado, van con dietas. Bueno, pues a nosotros nos pagan unas dietas, que ahora os voy a contar qué dietas. Un campeonato, por ejemplo, el que me voy mañana, me voy una semana. Días de competición, 3. Por cada día de competición recibo 100 euros. A Irlanda, el viaje, el billete, pues me ha costado 350. Pierdo 50 euros. Siguiente competición, Moscú. 2 días de competición, $100. En Europa cobramos por euros, resto del mundo por dólares. Ya vamos restando dinero. 2 días de competición, $200. Solo el billete a Moscú, bueno, pues creo que han sido 400 y pico. Más el visado. Más los uniformes, nadie nos los paga. Nosotros nos compramos nuestro uniforme. Puedo ir sumando, ¿vale? Como os decía antes, el competidor se preocupa de sus competiciones de su categoría. A nosotros nos afectan las competiciones de todas las categorías. Y como decía también Ainhoa, tenemos que estar disponibles para ir a las competiciones de todas las categorías. A nosotros, para pasar de ese top 50 al top 30, que son las 30 personas que vienen a los Juegos, se nos exige ir mínimo a 6 competiciones internacionales que realiza la Federación Mundial. En esas 6 competiciones se nos evalúa. Hay una comisión técnica que cada vez que nosotros, desde que nos plantamos en el aeropuerto, nos va evaluando todo, desde nuestro comportamiento fuera, desde comportamiento fuera de la pista, cómo solucionamos o interpretamos el reglamento, absolutamente todo. Nos evalúan y ellos al final tendrán, a lo largo de todo este año, que terminará en abril, tendrán la decisión para poder elegir a esas 30 personas que van a ir a Tokio. Yo creo que es un esfuerzo y, bueno, el poder, como os decía antes, compaginar un trabajo normal, o sea, con todo este tipo de salidas y este tipo de requerimientos, es algo bastante importante. Económicamente, si no tenemos ayudas, ya es encaje bolillos, como digo yo. Muchas veces, no es mi caso porque tampoco tengo grandes vicios, pero que me voy a cenar o me voy, bueno, pues como decía también Ainhoa, pues es que luego tengo que pasar unas pruebas físicas, que no puedo permitirme el poder comer cualquier cosa. Si al día siguiente me voy de viaje, tampoco me voy a ir a las 1000 a la noche. El viaje me lo pago yo, obviamente. Si el viaje me sale más barato hacer 3 escalas que ir uno directo, pues voy a hacer 3 escalas. Y voy a estar 21 horas viajando por el mundo hasta llegar a mi destino. Entenderéis qué cuerpo luego tengo al llegar. Como digo yo, cuerpo escombro. O sea, a meterme a la cama y nada más. El mundo del arbitraje femenino, en mi caso, como yo lo vivo, igual no es del todo real porque, como os digo, el deporte en el que yo estoy involucrada, el taekwondo, sí que tiene esa igualdad, o intenta que tenga igualdad, pero la verdad es que yo he venido a hablar de arbitraje y, de hecho, me gustaría o me gusta escuchar otros puntos de vista, y sé que el arbitraje femenino es muy desigual en diferentes deportes. He cogido los datos de aquí, Gobierno de Navarra, tenía un informe realizado en 2015 y aparecen un montón de datos sobre todos los ámbitos de juegos deportivos, tanto de chavales, entrenadores, árbitros, y es una muestra sobre, estos son los datos, 43 federaciones y 323 mujeres y 1.227 hombres. Entonces me ha parecido bastante curioso esta tabla en la que se recalcan en 2015 el número de árbitros hombres, el número de árbitros mujeres que había en los diferentes deportes. Entonces, para destacar en los que había el mismo número, que era igualdad, teníamos bádminton, hípica y piragüismo. Me ha parecido muy bien, el mismo número de hombres que de mujeres en cuanto a árbitros. Fabuloso. Luego tenemos otra serie de deportes que no es 50-50, pero que realmente se acerca. Atletismo, natación, taekwondo, triatlón. Luego habría que estudiar un poco el porqué de estos números. La lógica y mirando los números que teníamos dentro de este informe es que el número de mujeres practicantes en estos deportes
es más equipar, es parecido al número de hombres y al número de mujeres. Por eso el número de árbitros también es bastante igual. Y por otro lado, ya tenemos los deportes en los que la muestra cambia del todo. Baloncesto y fútbol son las grandes representaciones. No he puesto aquí, por ejemplo, los deportes de motor, que también aparecen ahí, automovilismo, motociclismo, en los que prácticamente no hay mujeres. Tenemos otros deportes como caza, pesca, que solo hay hombres. Que por eso mismo yo creo que también hay que analizar un poco todo. Cuántas mujeres hay deportistas dentro de esos deportes y bueno, pues luego veremos el porqué, ¿no? de esa desigualdad. Y por otro lado, ¿qué deportes tenemos solo mujeres o hay más número de mujeres que de hombres? Y tenemos la gimnasia y el voleibol. La gimnasia, por esa misma razón, es algo obvio. La gimnasia hay muchas más mujeres practicantes en Navarra y el voleibol, bueno, pues es un deporte que la verdad es que sí hay más equipos femeninos que masculinos. Estos serían en cuanto a los datos de arbitraje a nivel de deporte base. ¿Qué pasa con los árbitros a alto nivel? ¿Cuántos de esos números de árbitros pasan al alto nivel? Bueno, pues tendríamos que el número de mujeres solo tendríamos representación, este es en 2016, en triatlón, taekwondo, deporte adaptado y béisbol y softball. Los números han descendido mucho, pero sí que es cierto que los números se equiparan más en cuanto al deporte de alto nivel. Donde tenemos representación masculina, si tenemos representación femenina, más o menos son los mismos. No hay tanta diferencia como teníamos al principio, por ejemplo, en fútbol, que teníamos 100 y pico y los 6 que aparecían en esa muestra de mujeres de fútbol. Hasta aquí lo que yo quería comentaros sobre el arbitraje. Creo que, bueno, tenía mi ponencia esa parte reivindicativa porque creo que lo que conocemos o lo que se visibiliza del arbitraje es, por ejemplo, la figura de Undiano Mayenko. Undiano Mayenko ha sido un árbitro de grandes éxitos, pero la realidad del fútbol no es la realidad de otros deportes. Esa realidad la tienen, pues la pueden tener baloncesto, balonmano y creo que paro de contar. Y el resto de los deportes se van a acercar bastante más a esta realidad que yo comparto. Con la diferencia que en las artes marciales se apuesta por la igualdad, que sí que es un punto positivo, pero las trabas que tenemos todos los árbitros a la hora de poder conseguir este sueño olímpico, que también es el sueño de un deportista, pues es grande. No sé si tenéis alguna pregunta, si... Pues espero que las haya, pero desde luego yo creo que después de lo que nos has contado, creo que tiene mucho valor lo que haces y es un éxito que debería ser reconocido. Porque además, por si no lo saben, es ingeniera informática, porque ella vive como profesora de informática y además voluntaria de la DIA, que tuvo el honor de dar el chupinazo, ¿verdad?, en las fiestas de San Fermín ya hace un par de años. No sé si hay alguna pregunta desde el público o alguna reflexión sobre lo que nos ha contado ahora mismo Paula Remírez de esa figura del árbitro, de la árbitra. En este caso, esta mañana es cierto que hemos tenido a Andrea López aquí también, otra pionera en el arbitraje, porque es la primera árbitra navarra, mujer, que ha pitado en preferente en la categoría masculina. ¿Alguna pregunta desde el público? Porque vamos a ir ya, llegamos ya a la hora de empezar a cerrar, llega ya la última mesa redonda, pero tenemos una pregunta ahí arriba que vamos perfectamente bien de tiempo. Gracias por la ponencia y bueno, me has dejado impresionada. La pregunta va enfocada a cómo compatibilizas tu vida laboral, porque en muchos trabajos no te permiten ese absentismo. Sí, bueno, gracias al Gobierno de Navarra y a la Ley del Deporte, tenemos, el Gobierno de Navarra tiene competencias deportivas, entonces yo estoy considerada tanto árbitro como deportista de alto nivel. Entonces, dentro de los beneficios que se tiene es que el deportista podrá acudir a las competiciones deportivas siempre y cuando no sea necesario disponer de una persona suplente para cubrir su puesto de trabajo.
Bueno, siempre y cuando se trabaje para la administración pública también. La empresa privada puede ajustarse a ese decreto o a esa orden foral o no. Yo trabajo en un instituto y gracias a mis compañeros, porque es gracias a mis compañeros, soy profesora de FP y dentro de mi instituto tenemos un ciclo que es online. No es lo normal tener un profesor solo que dé clases online. Entonces, mis compañeros me dejan a mí, me ceden todas las clases online para que yo, en el caso de tener competiciones, pueda viajar y desde donde esté, claro, continuar mis clases. Entonces, yo cuando me voy por ahí, siempre voy con mi ordenador y a la hora que sea, en los aeropuertos, siempre estoy con el ordenador, contestando cosas, haciendo videoconferencias con los compañeros, con los alumnos. Siempre estoy haciendo cosas porque es mi trabajo. Yo no puedo dejar de lado mi trabajo, obviamente. Entonces, mis compañeros me permiten hacer esa fórmula, el director del instituto también, porque al final estoy trabajando, aunque esté en Moscú físicamente, pero sigo trabajando igual. Y esa es la ventaja, digamos, que tengo, por mis compañeros, no porque tenga ningún trato especial. Si yo caigo en otro instituto, no lo puedo hacer. Y desde luego, si no trabaja, no puede pagarse el billete de avión para ir a la competición que necesita arbitrar para poder ganar los puntos y poder estar y tener una árbitra en Navarra olímpica. Eso es. Otra pregunta. Buenas, Paula. Buenas. Excelente ponencia. Yo, de todas formas, a mí me sorprende mucho los datos que das, que me imagino que realmente han sido datos contrastados, con gente que vas encontrando, porque esta casuística de que tú te tengas que costear absolutamente todo cuando son competiciones internacionales, yo la verdad es que el conocimiento que tengo, un poco evidentemente más cercano a los deportes colectivos, ¿no? Balonmano, baloncesto, es que evidentemente van con todo pagado por sus respectivas federaciones. Eso es lo que ocurre en los deportes colectivos que yo controlo. Este tema lo hemos hablado además alguna vez, con poco tiempo, pero claro, que esto lo generalices a más deportes o que salgamos de aquí con la sensación de que hay más deportes, claramente más deportes, en los cuales los árbitros se tienen que costear prácticamente todo, a mí me ha sorprendido un poco, ¿no? O no sé si realmente podríamos llegar a hablar más o menos de porcentajes costeados por la federación, porcentajes que los tiene que costear el propio árbitro, no lo sé, porque evidentemente, si no, entiendo que es prácticamente imposible, porque creo que tu situación... excepcional. Excepcional, y excepcional también ese acuerdo que tienes a nivel profesional, porque si no, yo entiendo que es imposible arbitrar a nivel internacional. Eso es. Yo esta muestra, bueno, me he ido encontrando con gente de muchas especialidades a lo largo de las diferentes competiciones y saliéndome, casi todos los deportes minoritarios compartimos la misma realidad. Incluso a mí era algo que me chocaba. Yo en las propias competiciones en mi deporte también preguntaba, digo, igual es mi federación, que es la que no me está pagando a mí. ¿Qué es lo que pasa en otras federaciones? ¿Qué es lo que pasa con Alemania? ¿Qué es lo que pasa con...? Es la realidad. Me parece que de todas las que he hablado, Rusia y Croacia, en mi deporte, pagan a los árbitros. A nadie más. En la realidad de un deporte minoritario, que es el taekwondo, y dentro de mi deporte pasa esto. Hablando con otros deportes en España, no todos, porque muchos, pues eso, baloncesto, fútbol, balonmano, federaciones que ya son potentes, que tienen unos patrocinadores importantes por detrás, sí que pagan a los árbitros. Pero el resto, vamos con una mano adelante, otra detrás, a ver cómo nos podemos apañar. Y es una realidad muy triste, ¿eh? Pues porque al final el que no tenga la suerte como tengo yo no tiene la oportunidad de poder ir a estos campeonatos ni poder, bueno, tener ni siquiera la opción de poder conseguir una plaza. ¿Dirías, por tanto, que árbitros de atletismo, árbitros de voleibol? Atletismo también es una federación fuerte. Sí, árbitros de atletismo, de voleibol, de natación, de judo, ¿se costean absolutamente todo? Muchos sí. Yo creo que por lo menos a nosotros desde deporte... No en España, ¿eh? No, sí, pero porque en España es por lo menos... diferente. La realidad nuestra también de España es diferente y la realidad de España es que la Federación Española te paga un kilometraje, como es barato,
Bueno, aunque sea en Sevilla, vas a ir en coche o en autobús y entonces el kilometraje lo pagan, porque al final vas con el equipo, bueno, esos gastos que se ahorran. Pero el resto, o por ejemplo, también puede ser que haya árbitros que estén nominados a muchas competiciones, pero la federación solo les pague el mundial o unas competiciones muy puntuales y el resto de las competiciones las tengan que rechazar porque no se las subvenciona la federación. No conocemos, que sepa, ningún estudio un poco que vaya a reflejar esto, ¿verdad? Son solo no. Sí, eso es. Del día al día, del comentar. Sí. Estudio no, porque, vamos, yo con los que me cruzo tampoco... Que exista elaborado por el CSD o por... No, yo no conozco, no sé si existirá, pero yo no conozco. Esa figura no reconocida que estamos hablando aquí, ¿no? Que hay que darle el valor y hay que ponerle, igual hay que hacer ese estudio y mirarlo, porque que no se nos olvide, y ya lo he dicho antes, si no hay figura arbitral, no hay competición. No se puede jugar a nada, no se puede competir a nada. Pues Paula Remírez, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre el mundo del arbitraje. Gracias por acompañarnos ahora aquí. Y vamos a dar ahora paso a la última mesa redonda de la jornada, con la que vamos a cerrar con esos nuevos horizontes para las deportistas navarras. Voy a ceder la palabra ya a una compañera periodista de la cadena SER, Uxue Martínez de Zúñiga, que es quien va a moderar esta mesa, en la que vamos a contar con Arantxa Bujanda, que es jugadora de balonmano del Gurpea Betionac, María Blanco, jugadora del Fundación Osasuna, subcampeona de Europa sub-17, y también a Mayalen Oñate, patinadora de velocidad, plurimedallista, porque ya perdamos la cuenta de todas las medallas internacionales que ha podido conseguir, y ya le cedo la palabra, por supuesto, a mi compañera Uxue Martínez. Gracias a todas. Bueno, buenas tardes. Pues como bien ha comentado Cristina, vamos a tener la oportunidad de hablar en este segundo Congreso de Navarra de Deportes y Mujeres. Para cerrarlo vamos a plantear una mesa redonda en la que vamos a hablar de los nuevos horizontes de las deportistas navarra. Como bien ha comentado Cristina, para ello contamos con tres deportistas navarras con un gran palmarés y además con historias personales bonitas, de superación, y a las que les ha costado mucho llegar hasta donde han llegado. Arantxa Bujanda es jugadora de balonmano, actualmente juega en el Betionac, en el equipo de División de Honor de Plata. Comenzó en el Ichaco siendo campeona de Liga y Copa Infantil, campeona de Liga Cadete, campeona de Liga Juvenil. Además, Arantxa es enfermera y luego nos contará más cosas sobre su vida, porque tiene una vida interesante. Mayalen Oñate es patinadora de la selección española y patina en San Juan, patinadora de San Juan. Ha sido campeona de Europa de maratón en 2019, novena en 10.000 eliminaciones en el Campeonato del Mundo de 2019, subcampeona en 300 relevos, bronce en 300 relevos en el Campeonato Europeo. Ha participado nada menos que en 4 mundiales y 8 campeonatos europeos y ha sido 5 veces campeona de España en categoría senior. Y María Blanco es futbolista de Osasuna femenino y además estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Comenzó a jugar con 7 años en la Mutilvera, ha pasado por muchos equipos, llegó a jugar en Primera División con el Athletic de Bilbao, un sueño que se truncó un poquito, luego también nos contará María Blanco por qué. Y bueno, de María he escuchado que siempre dice que ella nació pegada a un balón. Y bueno, pues para empezar, me gustaría que nos contaseis un poquito las tres qué ha supuesto tanto a nivel personal como a nivel deportivo el poder haber llegado hasta donde habéis llegado. ¿Se oye? Sí. Dale al botón. ¿Ahora? Ahora. Bueno, yo creo que el deporte siempre es algo que inculca muchos valores, que a todos los niveles viene muy bien, ¿no? Siempre decimos que el deporte es beneficioso y creo, y lo vuelvo a confirmar siempre que estoy en ello, ¿no? Yo creo que también te enseña muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Todos los valores de compañerismo, de solidaridad, de esfuerzo, de confianza también en una misma, creo que al final repercuten a todos los niveles de tu vida personal.
Bueno, al final, yo qué sé, a mí por ejemplo me reconocen, soy patinadora, pues has conseguido tal logros, pero al final para conseguir esos logros ha habido un camino de años, años y años en el que al final, pues los valores que vas adquiriendo es la constancia, el compañerismo, la entrega durante día a día de superación, que al final que sí que te reconocen por un título o algo más o menos así, pero que hay mucho camino detrás. Uy. Bueno, yo... Aquí. Ahora. Yo, por ejemplo, no he concebido nunca mi vida sin el deporte. Yo siempre lo digo en todos los sitios, que yo nací pegada a un balón, por ejemplo, y yo creo que toda mi vida va a ser así, aunque no sea en la competición, pues a nivel de entrenador o lo que sea. Entonces, para mí el deporte ha sido una manera como de vía de escape, tanto también como con compañeras o lo que sea, y luego... De otro modo también lo que han dicho, ¿no? Que el deporte enseña muchos valores, lo que es la solidaridad, el compañerismo, y yo creo que gracias a eso pues somos personas mejores. A mí, por ejemplo, el deporte y todo lo que he pasado pues me ha hecho una persona mejor, y yo creo que es una buena vía con la que podemos enseñar a los más pequeños a ser mejores. Comentaba que habéis tenido que superar obstáculos, en el caso de Arantxa, por ejemplo, porque convive con una enfermedad, con la diabetes, además es enfermera, ha creado un escape room, que yo creo que quiero que eso nos lo cuente, para explicar un poquito el tema de la diabetes. Y en el caso también, por ejemplo, de María, cuando llega tu momento más dulce, digamos, ¿no? En el plano deportivo, sufres una grave lesión cuando vas al Europeo de Jordania, sub-17, y bueno, me gustaría que me contaseis también un poquito, que nos contaseis cómo se superan esa serie de obstáculos. Me imagino que Mayalen también habrá tenido sus obstáculos por el camino. Sí, bueno, yo a la diabetes, más que una dificultad o un obstáculo, para mí ha sido siempre como un reto, ¿no? He hecho todo lo que he querido teniendo diabetes, igual que si no la hubiera tenido, y creo que eso es lo que se debe impulsar y lo que quiero conseguir también como enfermera educadora en diabetes, que todo el mundo pueda hacer lo que quiera sin que sea la enfermedad lo que le frene. Sí que es verdad que es una cosa más a pensar dentro del deporte, ¿no? Pues porque al final con el deporte es muy difícil manejar una diabetes tipo 1, y yo creo que te hace también aprender, y con la diabetes pues es otra manera de aprender muchas cosas y de empezar a manejarse y a pensar en más cosas, que no es solo deporte. También te enseña mucho a dar a los problemas la dimensión que tienen realmente, y no pues pensar en problemas que son pequeños y que te parecen mucho más grandes de lo que en realidad son. Luego, con el escape room que comentabas, es verdad que es un proyecto bastante actual, que hemos empezado en octubre de este año, y estamos muy contentos. Bueno, yo trabajo en la Asociación Navarra de Diabetes y lo estamos impulsando ahora en los centros de formación profesional de auxiliares de enfermería. Y es una forma de dar educación sobre diabetes de una manera mucho más dinámica, que también es mediante el juego. Entonces yo creo que es una forma de educar a las demás personas, a gente profesional o futuros profesionales que van a estar en contacto con pacientes con diabetes, y hacerlos partícipes de una actividad pues mucho más lúdica. María, que también tiene... Pues a mí me sucedió lo que has dicho, que en mi momento más dulce, cuando mejor estaba y más soñaba, pues se me truncó de repente. Me fui al Mundial de Jordania y en cuartos de final, en una acción yo sola, hice un mal gesto y me rompí el cartílago de la rodilla. Igual lo más duro fue que justo fue mi primer año que marchaba a Bilbao. Ya estaba sin mis padres, mi familia, mis amigos, me había cambiado de colegio, estaba en una residencia. Y fue duro, la verdad, porque me volví de Jordania a los 5 días o así de lesionarme, y yo llegué a Bilbao, había ya debutado en Primera División. Claro, te vas al Mundial y dices, yo de pequeña soñaba con debutar en Primera División, con jugar un Mundial, y ahora he debutado. Yo creía que después del Mundial, encima íbamos con buenas expectativas, pues que iba a ser todo muy chulo, muy guay. Y llegas y te encuentras con que con 17 años te tienen que operar de la rodilla, que ya no puedes jugar al fútbol esa temporada, que no has podido terminar el Mundial. Y bueno, al final te tienes que apoyar en la gente que tienes alrededor y sentirte afortunada, porque muchas niñas de esa edad pues no llegarían a vivir lo que he vivido yo, y yo en verdad pues
después de las 2 lesiones que he tenido, porque luego me volví a lesionar otra vez a los 6 meses, pues he aprendido mucho y he aprendido a que hay que valorar pues todo lo que rodea el deporte, ¿no? No solo jugar los partidos, ir a entrenar, sino todo lo de alrededor, que es un trabajo difícil, y estar sola en el gimnasio pues de 6 meses seguidos pues es difícil, pero al final con el tiempo te das cuenta que las lesiones te hacen mejor persona y te hacen valorar el deporte desde otra perspectiva y te enseñan a luchar por lo que quieres hasta que ya no puedas más. Como mujeres y como deportistas, gracias a Dios se va equiparando ya un poquito la cosa. ¿Cómo veis el futuro de la mujer en el deporte? Bueno, yo es que, por ejemplo, en mi caso es un deporte minoritario. El de ellas, al final, balonmano, baloncesto, yo creo que hay mucha más desigualdad entre el género femenino y masculino. Vamos, desde fuera es lo que se ve. Entonces, dentro de mi deporte minoritario no es tan amplia la diferencia, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, pues monetariamente, al final, bueno, con el patinaje no se puede vivir. Al no ser que estés en el top mundial, no... Por lo menos no es mi caso. Entonces, eso, y nosotros al final luchamos, bueno, para empezar en el patinaje siempre hay como más la base, suele haber más fichas femeninas, pero luego cuando va creciendo, por A por B por C, va disminuyendo y es como la pirámide inversa en el que las fichas masculinas aumentan o son superiores a las femeninas. ¿El caso o el por qué? Pues yo siempre me lo pregunto y no lo sé. Si es algún aspecto social, deportivo, no lo sé. No lo sé, la verdad que no tengo una respuesta. Y luego yo noto, por ejemplo, en España hay bastante igualdad, más o menos económicamente. Los premios, por ejemplo, al final nosotros competimos en Copas de Europa, maratones, en donde hay un premio metálico. Y en España se está luchando por la igualdad y yo lo noto, pero luego ya, no sé, no es fuera de Europa, sino en Europa, yo corro maratones en el que a patinadores masculinos se le está dando más premio que a mí, que al final a mí me está suponiendo el mismo dinero, el mismo esfuerzo que a un patinador masculino. Y que sí, que luego hay más fichas masculinas, que igual puede haber más nivel porque hay más competencia masculina, pero a mí me está suponiendo el mismo esfuerzo que femenino. Y yo, por ejemplo, yo y otras compañeras mías lo hemos hablado y hemos dicho, pues vamos a ponernos de acuerdo con compañeras de acuerdo con todas las europeas, un poco para estimular eso. Y lo hablamos y tampoco lo ven, no tienen esa percepción de, lo ven natural y no, sí, es como hablamos con alemanas o con italianas, vamos a ponernos un poco de acuerdo. Y lo intentamos un poco así, poco pues eso, la idea, y no nos miran un poco como cara extrañas, entonces era como, nos da un poco de impotencia. Un buen ejemplo sería ese que hemos escuchado antes, ese testimonio, ¿no?, de Ainhoa Tirapú, que las futbolistas femeninas se pusieron de acuerdo para conseguir un convenio mucho mejor, y yo creo que sería un buen ejemplo y que además es necesaria también esa unión entre las propias deportistas femeninas, ¿no, María, por ejemplo? Pues ha habido mucho revuelo con la huelga últimamente. Sí, yo creo que ya era hora, ¿no?, de ponerse de acuerdo todas y de decir que ya bastaba. Que al final las mujeres en el fútbol sí que es verdad que estamos más reconocidas que en otros deportes más minoritarios, pero también es verdad que era necesario un convenio, ¿no?, en el que las futbolistas fueran reconocidas como tal, como los hombres, y pudieran gozar del salario mínimo y de muchas más cosas como el permiso de maternidad y todas, cuando estás de baja también poder cobrar lo mismo. Entonces yo creo que el fútbol femenino en España sí que ha ido creciendo, porque yo, aunque soy joven, pues también he pasado mis episodios de machismo en el colegio con profesores y tal. Sí que está creciendo. Y de hecho ha habido hitos históricos como llenar San Mamés o llenar el Wanda, pero yo creo que aún hay asignaturas pendientes, porque en verdad puede ir muchísima gente a los estadios grandes, que está muy guay, es muy chulo y son días para recordar, pero la realidad es que luego en las ciudades deportivas los fines de semana están casi vacías o hay 500 personas, 1000. Entonces yo creo que aún sí que hay trabajo por hacer, tanto lo que son las instituciones como socialmente. Y yo creo que aunque se ha hecho mucho, aún queda mucho por hacer. Yo creo que, Arantxa, en el balonmano os movéis también un poquito en esa línea, ¿no?, que es un mundo marcadamente masculino y que el balonmano femenino se ve como algo minoritario, aunque aquí, por ejemplo, en Navarra hemos tenido ejemplos como el de Lichaco hace unos años, que llegó a lo más alto, que además tú estuviste en las categorías inferiores, y aún así sigue habiendo mucha desigualdad. Sí, yo, como dice María, creo que todavía queda muchísimo por trabajar y que es algo que va cambiando, pero muy lentamente y muy poco a poco. Como socialmente también, ¿no?, estamos cambiando en todos los aspectos. Aunque se cree ahora eso, que se apoya demasiado el deporte femenino, que la gente parece que está impulsando, queda muchísimo por hacer. Y en el balonmano sí que es verdad. Bueno, yo tengo la suerte también de estar ahora en un club
que apoyan bastante el equipo femenino y le están metiendo bastante trabajo ahí. El Itxaco también estuvo en su momento en la máxima categoría, en el máximo nivel, y se oyó mucho, pero es cierto pues, que sigue siendo un deporte predominantemente de masculino, de hombres. Comentaba María que está muy bien, por ejemplo, llenar San Mamés o el Wanda, o que en el Sadar el año pasado hubiera 10.000 personas viendo algún partido de Osasuna femenino, pero ¿no te resulta un poco chocante o no os parece un poco triste, entre comillas, que la gente vaya a ver a las chicas o que miles de personas vayan a ver un partido de fútbol femenino sea noticia, o habrá telediarios? Hombre, actualmente sí que es noticia, porque hace años no imaginábamos que hubiera 70.000 personas en un estadio, ¿no? Ni 10.000 en el Sadar. Yo tuve la mala suerte, de, por ejemplo, de cuando era pequeña, que Osasuna quitara el equipo de las chicas, entonces me parece normal que sea noticia, porque hace no sé cuántos años fue, igual hace 9 años o así, Osasuna quitó el equipo de las chicas y 9 años después Osasuna apuesta por nosotras y las mete en el Sadar, ¿no? Entonces yo creo que sí que es normal que sea noticia, pero rezo porque en 10, 15 años no sea noticia y sea una cosa normal que las chicas jueguen en el estadio grande, en el de primera división, en el que juegan los chicos. Quería preguntar a Mayalen, tú que has competido a nivel internacional y que habrás viajado, en relación con otros países, ¿cómo ves esa desigualdad entre el género femenino, masculino? Pues depende al final del deporte, ¿no? Imagino que habrá, pues no sé, yo al final pues me gusta el deporte, ves un poco, y desde mi desconocimiento, por ejemplo, por dar un ejemplo, el baloncesto, ¿no? Está la NBA, donde está, yo creo que en Estados Unidos igual se puede cuidar más el deporte femenino, que no sé si en el fútbol, yo creo que son profesionales, se llenan campos de fútbol, en el baloncesto también, en el que termina la temporada de la NBA y luego tienen como en verano su temporada femenina. Luego, claro, luego igual vas a Asia. Yo, por ejemplo, he corrido en maratones en Asia y bueno, ya ni te cuento, pues lo que os recordaba del premio metálico, pues bueno, más de lo mismo. Entonces, claro, me imagino que dependiendo del deporte, en el ámbito donde te mueves, pues varía mucho. Entonces, claro, decir a rasgos generales yo creo que es bastante complicado. Que en España yo creo que de aquí a, vamos, de hace 5 años se ha avanzado bastante, que se está impulsando en los medios de comunicación, estamos generando conciencia, pero queda mucho camino y eso habrá que ir mirando cada uno en su federación, en su deporte y en su país, pues eso, ver en qué se puede mejorar, cada uno aportar nuestro granito de arena. Lo comentaba, creo que ha sido María, pero me imagino que en algún momento os habrá pasado a las 3, ¿no? Que te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas o qué deporte practicas? Y que os pongan cara un poco rara, ¿no? O recibir algún comentario desafortunado. Hombre, a mí ahora ya no me pasa tanto. Lo que pasa es que cuando yo era más pequeña, por ejemplo, siempre cuento lo del interescolar, pues que a mí, por ejemplo, me dejó un poco de traumilla, porque al final cuando eres pequeña, el interescolar, que en Pamplona es súper conocido y todos los niños quieren ir a jugar, pues yo estaba tan contenta de que iba a jugar con mis compañeros el interescolar y llegó el día que iba a decir quiénes iban. Y me dijo que no, que porque yo era chica y claro, con esa edad pues no hacía nada más que llorar con mi madre y bueno, con el tiempo te das cuenta de que, pues, que esa gente al final no tenía ni idea, ¿sabes? Porque yo amaba el fútbol y a mí esa gente que me decía tú no porque eres chica, tú no porque este deporte es de chicos, pues no les hacía caso y eso es lo creo que lo que nos puede caracterizar a las que jugamos a fútbol, ¿no? El hacer oídos sordos a esos comentarios y seguir luchando al final por lo que queremos, porque lo que he dicho antes, yo creo que con el paso de los años se va a equiparar y aunque hayamos tenido que luchar mucho, pues que yo creo que esa lucha ha merecido la pena y no solo yo, y no solo en España, sino todas las futbolistas del mundo que seguro que han vivido situaciones peores que yo. Por ejemplo, Ainhoa Tirapu, que es mayor que yo, habrá vivido situaciones mucho peores, porque yo al final soy más joven y quiera que no, pues el fútbol cuando yo era pequeña seguía siendo más de chicos que de chicas, se veía aún más raro, pero Ainhoa seguro que ha pasado cosas peores y al final es de agradecer que gente como ellas pues luchen por nosotras y nosotras sigamos luchando para las que vengan detrás. Arantxa, ¿en esa línea un poco? Sí, yo he tenido la suerte de que, como dices, estuve en el Itxaco y siempre la línea femenina en Estella ha sido la que ha predominado en el balonmano. También había equipos masculinos, pero nunca a ese nivel. Entonces, en Estella, ser chica y jugar al balonmano era lo más normal que había. Entonces, en ese aspecto nunca he tenido problemas.
¿Qué consideráis las tres que se podría hacer o que podría hacer la sociedad o vosotras mismas o los clubes a los que pertenecéis para dar más visibilidad al deporte femenino y para intentar que todo se vaya igualando todavía más? Qué gran pregunta. Yo, bueno, desde el balonmano se ha impulsado desde el Instituto de Deporte un proyecto que es para dar más visibilidad al balonmano femenino, ¿no? Que consiste en llevar un equipo de Navarra a la máxima categoría, porque ahora estamos 3 en División de Honor Plata, que sería como un segunda en fútbol. Y yo creo que es una manera de que haya un referente navarro y la gente le apoye más y esté más con ellos. También el último partido que tuvimos en casa, en Villava, era un derbi contra otro equipo de Pamplona y conseguimos juntar más o menos a 700 personas en el pabellón. Se llenó. ¿Cómo se hace eso? Pues eso también queremos saberlo un poco. En ese partido nosotros sí que contamos con los dos equipos, también con la Asociación de Sarai contra el cáncer de mama, y fue una manera de que la gente acudiera a vernos. Pero sigue siendo muy complicado llenar esto partido tras partido. Mayalen, ¿qué se escoge? Al final, bueno, me viene a la cabeza porque ha sido algo reciente y que al final que es un pequeño gesto, pero bueno, que al final que lo tenemos muy interiorizado. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, el Campeonato de Europa que se celebró en Pamplona este año, y siempre yo desde muy pequeña, que es una tontería, pero aunque sea una tontería, por algo es. La cosa es que siempre nosotras hemos competido femenino, las primeras, y masculino, siempre desde pequeñas, por eso mini femenino, mini masculino, va subiendo, y siempre la última carrera era la carrera masculina, y siempre la última es donde se genera más expectativa, donde se le da más bombo, donde todo el mundo está esperando la última carrera porque en teoría es como la mejor. Y este año, por primera vez en la historia del patinaje, se ha hecho, pues eso, cada día empezaban, por ejemplo, el primer día empezaban las carreras femeninas, terminaban los masculinos, y al día siguiente viceversa, empezaban los masculinos y acababan el femenino. Y es una tontería, pero se nota. Yo, por ejemplo, cuando ya correr la última carrera, la gente estaba más dispuesta, animaron más, o muchas veces que nosotros, por ejemplo, hemos corrido una final, estamos en la línea de salida, los espectadores están, pues eso, hablando con la música, las de la organización están de fondo, como es, bueno, dan la salida, tal, pasa, terminamos la carrera, empiezan a correr en la final los masculinos, de repente, silencio, la gente animando, y es como... ¿Y esto por qué? ¿Sabes? Te da mucha impotencia y dices, pero no aparte de los espectadores, sino que también la organización, pues eso, han parado la música, han dicho silencio, han puesto, pues eso, es como, han ambientado al público para, pues eso. Y es una tontería, pero que se nota, que al final, bueno, ya es un simple gesto, pues gesto por gesto se van cambiando las cosas. María. Bueno, yo siempre digo que para que el deporte femenino vaya creciendo, creo que se tiene que poner de acuerdo no solo lo que es el club solo, no solo la federación. Yo creo que tiene que ser un poco que vayan todos juntos a lo que es apoyar, que apoye el club, que apoyen las federaciones, que apoyen las asociaciones, que haya más patrocinadores. Entonces yo creo, los medios de comunicación, muy importantes también, yo creo que tiene que ser como que vayan todos para arriba para que nosotros también podamos subir. De esta manera yo creo que se puede impulsar el deporte femenino, pero yo creo que tienen que apoyar todos, no solo lo que es una institución, sino todas, las federaciones, los clubes. Yo creo que si todos ponen un poco de su parte, y sobre todo los medios de comunicación, que creo que hoy en día son los que tienen mucha importancia, lo que son temas de televisión, radio, periódicos y tal, yo creo que si todo eso sumaremos todas, pero yo creo que se tiene que ir un poco equiparando. A nivel personal, ¿qué objetivo tenéis marcado cada una ahora mismo en vuestras carreras deportivas? Bueno, yo después de todo lo que he pasado, más que nada disfrutar del fútbol y volver a reencontrarme como futbolista de una vez. Y ojalá no volver a lesionarme más, ¿no? Para mí mi objetivo es no lesionarme y poder disfrutar del fútbol como lo hacía hace años. Mayalen. Pues eso, yo más o menos al final hay que valorar lo que dice ella, que gracias a su lesión valora muchos aspectos del deporte que si no, no valoraría, y eso para mí es lo que más te aporta. Entonces, objetivos, pues seguir disfrutando del compañerismo, de las carreras, de los momentos que te aporta el patinaje, y bueno, ya como resultados, pues bueno, pues objetivos de resultados todavía no los tengo muy definidos, entonces bueno, así que yo todavía estoy, porque eso, acabamos de terminar el Mundial Europeo en Pamplona, que hemos estado entrenando varios años para esto, entonces ahora está un poco, pues eso, por definir. Adelante. Mis objetivos no son individuales, porque creo que el balonmano es un deporte en equipo y los objetivos también me los planteo de esta manera.
Como equipo, pues creo que todavía nos queda mucho por crecer, mucho por aprender. Tenemos ahora mismo un equipo muy joven y mi intención en un futuro, ¿no?, es que ojalá ver ese equipo un poco más arriba en una categoría mayor. Y objetivo común de las tres, supongo, que cada vez se reconozca más el deporte femenino. También. No sé si les queréis preguntar algo. O si ellas quieren añadir algo. Yo, como no pregunta a nadie, pues... no, es que fue muy curioso porque el otro día Osasuna masculino perdió su primer partido en 2 años en casa y tal y cual, pero es que vosotras el domingo también perdisteis el primer partido casi 2 años, llevabais sin perder en casa, ¿no? Pero es que, no, lo curioso es que no pudisteis jugar en el campo de hierba que jugabais siempre y porque nos estaban abonando y tal, fuisteis a jugar otro partido. Pero es que 2 fines de semana antes, este domingo no, el anterior, por ejemplo en Santander, empezasteis media hora tarde porque estaban jugando otro partido, ¿no? Estamos hablando de que sois las líderes de la segunda división con la plaza de ascenso para primera, que estaban hablando en la federación de retransmitir los partidos. Es que así, o sea, por una parte veo unos pasos positivos de abrir el Sadar, de hacer no sé qué, y todo este bombo que se le está dando, pero luego por otra parte me llevo yo unos disgustos horrorosos cuando veo la poca seriedad y el cachondeo que hay por ahí. A ver. Sí que es verdad que este fin de no hemos podido jugar en el campo de hierba natural, pues porque no estaba en condiciones, y yo creo que al final jugar en un campo que no está en condiciones pues no beneficia a nadie. Y luego lo que has comentado antes en Santander, que jugamos media hora más tarde, sinceramente también a mí me pareció algo poco serio, pero bueno, al final es que es lo que solemos decir, ¿no?, que hoy en día hay mucha tarea por hacer en el fútbol femenino y más en sitios donde no tiene tanta visibilidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo en Osasuna están apostando muy fuerte por nosotras y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que no a cualquier equipo se le abre el Sadar o se le abre en estadios de su club. Y yo por esa parte, yo soy muy osasunista, también te lo digo, pero por esa parte estoy muy orgullosa de Osasuna, y que apuesten por nosotras de esta manera después de todo lo que ha pasado estos años es algo de agradecer, y yo creo que conforme pasen los años va a ir a mejor, y yo creo que eso es lo que hay que ver, la parte buena. Aquí voy a preguntar yo también por el tema de la igualdad y la visibilidad que estás hablando, María, desde Fundación Osasuna, que eso se está dando, pero también en el patinaje de velocidad este verano, a finales de agosto, cuando se ha hecho el europeo aquí en Pamplona, se hizo una apuesta también por la igualdad, por intentar daros a vosotras los mejores horarios de competición, algo que habitualmente, tú has estado, Mayale, en muchísimas competiciones, habitualmente no era la mejor hora la que teníais vosotras las finales, ¿no? Cuéntanos un poquito que si para vosotras ha supuesto algo o no el que os diera la oportunidad de tener los mejores horarios también para que os viese también el gran público. Sí, eso lo que he comentado antes, que eso que por primera vez se hacía ese pequeño cambio, y que es un pequeño cambio, pero nosotros lo hemos notado. Ya correr, yo por ejemplo, mi última carrera era la última de la tarde, en verano, en agosto, por ejemplo en Antoniuti, que pues eso, la gente está en la piscina, o está, pues además me acuerdo un día que había partido en el Sadar, y bueno, pues eso, justo terminó el Sadar y poco a poco la gente se fue acercando, y nosotros, dada la casualidad que era nuestra última carrera, pues de la prueba masculina a la nuestra, pues la verdad que se notó el cambio. Entonces, que eso, que poco a poco las federaciones están dando el paso, que queda mucho camino, sobre todo en los deportes mayoritarios, porque al final mi deporte hay que dar pasos, pero no de género, sino para que se profesionalice. Entonces, pues eso, lo que he dicho, granito a granito, pues iremos avanzando. Granito de granito, pero que os queda todavía un poquito por andar, pero yo creo que vosotras, que sois de una nueva generación, ¿no?, sois las que tenéis esos nuevos horizontes para abrir, sois de las más jóvenes, y se supone que os queda una carrera larga por delante, aunque hayáis conseguido ya grandes éxitos como María, ya a nivel de la selección con la sub-17, o tú misma, Mayalen, con todos los campeonatos europeos y mundiales que has disputado ya. Pero ahora mismo, ¿cómo diríais que Navarra, con respecto, además, que ya habéis hablado también de otras comunidades, creéis que estáis en el buen camino, que necesitáis vosotras como deportistas, como mujeres, para llegar a donde creéis que deberíais estar, que se os valore?
Yo creo que todavía queda muchísimo. O sea, que es verdad eso, que estamos trabajando en ello, pero hay una diferencia abismal ahora mismo. ¿Qué se necesita? Es que es muy difícil de saber, pero sí que es verdad pues, que se está impulsando desde Navarra un proyecto, por ejemplo, yo hablo del balonmano porque es lo que sé y lo que manejo. Se está impulsando un proyecto para llevar a un equipo a División de Honor y esto es muy importante, pero necesitamos muchos más apoyos de los que tenemos por el momento. Como decía María antes, al final nos tenemos que sumar todos en esto, ir todos a la vez y con la misma visión. Yo creo que es que incluso entre federaciones debiéramos juntarnos por el deporte femenino. A nivel de patrocinadores, de visibilidad, ya se está trabajando. En el balonmano, por lo menos, ha empezado a venir la televisión a grabar algunos partidos. Es verdad que estamos dando pasos poco a poco, pero tenemos que trabajar muchísimo más y todos juntos. ¿Y habéis notado ese cambio? Que haya habido visibilidad desde esos partidos, esas 14 emisiones que ha dado la televisión en Navarra. ¿A vosotros os han llegado por lo menos ese feedback de que alguien os ha dicho te he visto jugar, he visto vuestro partido, me ha gustado, porque a lo mejor no llegaba y a lo mejor se plantean ir al pabellón de balonmano, se plantean ir a una pista de patinaje a San Juan o se plantean ir al Tajonar a ver los partidos? Yo sí que he notado el cambio, pero más que nada porque cuando yo era pequeña no tenía la suerte de poder ver tantos partidos de chicas como yo quisiera, ¿no? Entonces yo creo que sí estoy notando el cambio claramente, porque al final se está impulsando mucho el deporte femenino en cuanto a las redes sociales. Y, por ejemplo, los clubes ahora en primera división de chicas todos tienen un Twitter en plan profesional y yo creo que de esa forma pues poco a poco se irá sumando y yo creo que es lo que he dicho antes, que si todos remamos en la misma dirección pues se podrá sacar algo bueno, ¿no? Y poco a poco también se van retransmitiendo más partidos de chicas y yo, por ejemplo, sí he tenido la suerte de que mi mundial se retransmitiera, aunque fuera por Eurosport, pero bueno, y eso para mí sí que es una suerte, ¿no? Que te puedan ver desde casa la gente que no está contigo y no puede viajar contigo, pues sí es una suerte y ojalá no solo en el fútbol, en todos los deportes, pues cada vez haya más retransmisiones por televisión. Pues sí, porque yo sé que Mutilva fue una fiesta con los partidos que se veían allí en el bar viéndote a ti jugar y a todas. Y ya cierro, ya me callo porque yo llevo todo el día aquí hablando y preguntando, pero me gustaría saber, vosotras ya sois de otra generación, pero me gustaría saber si tenéis referentes en vuestro deporte o en otros deportes de mujeres. Pues yo, a ver... Yo cuando era pequeña, la verdad que no, como no había tanta visibilidad del deporte femenino, del fútbol femenino, pues no tenía un referente femenino, sinceramente. Pero luego cuando me fui haciendo mayor sí me fijaba mucho en Erika Vázquez y alguna más, Alex Morgan, pero era gente que... Alex Morgan, por ejemplo, siempre ha sido una chica que juega en Estados Unidos a fútbol y que ha sido de las más famosas del mundo y lo va a ser siempre. Pero cuando iba viendo partidos de fútbol femenino, pues me fijaba más en las navarras. Al final, en las que yo conocía y sobre todo pues Maite Oroz, que competía conmigo de pequeña en Osasuna y ella se fue a Bilbao, luego me reencontré con ella allí en el Athletic. Pues para mí ella siempre ha sido una referente, ¿no? Se fue, llegó a donde quiso y de hecho ahora también ha superado una lesión y la verdad que para mí siempre ha sido mi referente y yo creo que es una persona en la que fijarse para cumplir tus retos personales. Mayalen Oñate. Pues yo, bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, hay un referente, el típico que tienes, que es Sheila Herrero, que fue campeona del mundo, que tiene 14 medallas de campeonato del mundo. A mí me pilló un poco pequeña, la he visto alguna vez, pero tampoco he tenido mucha percepción de ella, por lo que me han dicho y eso. Pero bueno, ya que me toca más de cerca, mi entrenadora, la Celia Rea, que también ha sido múltiples veces internacional, campeonato del mundo, campeonato nacional, y para mí es un referente, pues eso, porque ahora, pues ¿cómo podría decirlo? Al final ha sabido salir del deporte, tiene, bueno, o sea, compagina los entrenamientos con nosotras, con la familia, con el trabajo, entonces eso al final también está a admirar. Y Arantxa Bujanda, me imagino que ahora estará muy pendiente de ese mundial que empieza ya en Japón este fin de semana. Las guerreras, supongo que alguna estará en la mente de Arantxa, ¿no? Sí, mis referentes siempre han sido femeninos. Es verdad que en ese aspecto nunca me he fijado en los chicos porque el balonmano femenino siempre me ha gustado mucho más. Me parece siempre que es mucho más deporte en equipo que el masculino. Yo he tenido siempre el Lichaco de referente, entonces siempre han estado pues Macarena Aguilar, Carmen Martín,
Barbosa, hay muchísimas jugadoras muy buenas que además han estado jugando aquí en Navarra. También referentes navarros como Andrea Barnó, Nerea Pena, Nayara Gozcue, son personas que han estado en la máxima categoría, al máximo nivel y han competido en la selección también. No sé si hay alguna pregunta por el público. Yo voy a aprovechar que me ha surgido, no sé si un problema, una inquietud en el club en el que estoy. Estamos intentando para el año que viene sacar un equipo femenino de fútbol. Tenemos chicas jugando en fútbol 8, pero en equipos de chicos jugando mixtos. Una de esas niñas, hablando con su padre para ver qué va a hacer el año que viene, él me planteó que como que prefiere seguir jugando con chicos. Entonces, hasta ahora no ha tenido esa oportunidad de elegir. El año que viene espero que podamos sacar equipos solo de chicas, pero surge ese problema. En lo primero, respetar la decisión de la niña, lo que ella prefiera, ¿no? Pero desde fuera, para un criterio orientativo que le podamos dar desde el club, que en esa fase de transición que puedan jugar en las dos cosas, que vuestra experiencia en fútbol o en otros deportes, no sé si se plantea, que me podéis ayudar. Yo, la verdad, que cuando empecé a jugar a fútbol en la Mutilvera, pues estuve hasta que me fui a Osasuna en fútbol 7 jugando con chicos. Entonces, para mí no fue para nada una mala, al revés, muy bien, estaba súper contenta con los chicos. Yo creo que ya a una determinada edad llega un punto que sí que es verdad que tienes que jugar con las chicas, y no sé cómo lo hubiera pasado, qué cambio hubiera habido si yo en vez de jugar con chicos tan pequeños hubiese jugado con chicas. Para mí yo creo que jugar con chicos no es para nada malo a esas edades. Y yo creo que, por otro lado también, jugar con chicas puede ser algo muy positivo, porque al final estás jugando en un equipo que solo hay chicas. Lo malo puede ser también que en la liga que compitáis haya solo chicos, porque hay muchos casos de equipos que alguna vez salió el Atlético Madrid Féminas que jugaba solo en una liga contra chicos. Pero bueno, yo creo que a esas edades es lo que has dicho tú, ¿no? Respetar la decisión de la niña y que haga lo que ella prefiera. No hay nada malo en ninguna de las dos decisiones, pero yo creo que a mí por lo menos me hubiera gustado tener la oportunidad de poder haber jugado de pequeña, cuando ya tenía mis 8 o mis 9 años, en un equipo de solo chicas. Me hubiese gustado tener la oportunidad. Luego yo hubiese decidido si poder jugar con chicas o con chicos, pero me hubiese gustado tener la oportunidad de hacerlo. Estaríamos hablando de que el equipo de chicas exclusivamente serían ya en la categoría infantil cadete. En fútbol 8 están jugando mixto, pero ya en fútbol infantil cadete que fueran solo chicas. Y ya, insisto, ¿qué inconveniente es que siga jugando con chicos en esa categoría? Yo me imagino que ya la visión que el equipo de chicas va a tener, entre comillas, menor nivel deportivo que el mixto. Yo creo que la realidad que tenemos que ver es que llega una edad en la que las diferencias físicas entre las chicas y los chicos son obvias, ¿no? Al final ellos se hacen más corpulentos, corren mucho más, y yo creo que sí, a una determinada edad sí se notan diferencias, eso es obvio. Y entonces eso ya lo que yo respetaría su decisión, y yo creo que se puede sentir muy bien en un equipo de chicas y se puede sentir también muy bien en un equipo de chicos. Eso ya hay que respetar su decisión y que se vea ya y que luche. Pues agradeceros a las tres, tanto a María Blanco como a Mayalen Oñate, a Arantxa Bujanda y por supuesto a nuestra compañera Uxue Martínez por esta última mesa redonda con la que damos por concluida la jornada, una intensa jornada que comenzaba a las 9:30 de la mañana. Agradecer a todas las personas que han estado aquí presentes a lo largo de todo el día y que, bueno, que estará, me imagino, disponible, ha estado en streaming, se ha podido ver desde muchos hogares también lo que nos han contado aquí todas las personas. Agradecer a la cadena SER Navarra por haber organizado este segundo congreso, al Instituto Navarro de Deporte por estar ahí apoyando, y esperamos que el año que viene podamos hacerlo más y mejor. Gracias a todas y a todos por estar hoy aquí.